Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en 8K. Seguimos con los resúmenes de Re:Zero. En ese momento, Ren sintió una rotura del espacio y volvió a sí misma, caminando hacia el abismo aturdida. Ella casi se cae, pero es detenida por Emilia, quien le gritaba su nombre. ¡Ran! Ran vuelve en sí. Emilia estaba preocupada y pregunta por Subaru y los demás. Ran estaba aún un poco confusa y entonces comienza a conversar con Emilia. Más adelante aparece también Anastasia y se reúne con las chicas junto con Julius. La historia nos revela que la sombra apareció y engulló toda la torre y que fue enfrentado por el aliento del dragón volcánico. Entonces, esta batalla fue tan feroz que resonó el espacio y el tiempo. Beatriz explica que esto es debido a la magia Jin. Beatriz menciona que fue Volcánica quien cortó la sombra. Meili, Beatriz, Julius, Ran y Anastasia, Patrache y el otro dragón están reunidos. Conversan. Le preguntan a Beatriz si se encuentra bien por haber desaparecido Subaru. Ella dice que está bien y no servirá de nada preocuparse. Las chicas conversan donde toman prioridades. Ran y Beatriz confirman que Subaru y Ren están bien, ya que pudieron localizarlo al sur muy lejos. Beatriz por medio de su contrato y Ran a través de su cuerno. Esto sorprende a todos y a la vez los tranquiliza, ¿no? Pero también les preocupa mucho, ya que en esa dirección se encontraba un país lleno de problemas y estaba prohibido desde hace poco que las candidatas fueran hacia allí. Emilia, preocupada por Subaru y Ren, orando porque estén bien. Entonces comienzan todos a recapitular los hechos sobre la sangre de Volcánica y que Subaru tendrá que esperar, ¿no? Además, Ran en un principio no cuenta sobre Luis Arne, a lo que después Meili habla sobre ese asunto y no queda de otra que revelarlo, y todos se preocupan aún más, y Emilia oraba por Subaru. Todo era un desastre en la torre, ¿no? Emilia dice: tenemos que actuar rápido, recibiremos la sangre de Volcánica y la llevaremos de regreso a Prestela. Luego llevaremos a Gula que capturamos a la capital real, ¿no? Emilia dice: conozco a Beatriz, no puedo evitar sentirme realmente mal y realmente impaciente, pero no podremos ayudar a Subaru y Ren. Incluso si apresuramos las cosas aquí, tenemos que mantener la calma. La tranquila decisión de Emilia sorprendió a Anastasia, justo cuando parecía que había entrado en pánico. Ella sintió decididamente a Beatriz, también sorprendía de manera similar. Sus ojos temblaban, su voz temblaba un poco, sin embargo estaba dando todo para mantener el control sobre sí misma. Emilia, preocupada pero confiaba en que Subaru haría todo lo posible por proteger a Ren. Ella decía que Subaru daba miedo porque aunque sus métodos y resultados daban, sus planes eran de temer, ya que al final él terminaba muy lastimado. A lo que Emilia dice: por favor, Subaru, realmente espero que estés bien con Ren. Volviendo al escenario donde estaba Subaru, él seguía explicándole a Ren que él era su héroe. Ren estaba en silencio, mirándolo con precaución a Subaru. Subaru le pregunta: ¿qué pasa? Ren dice: ¿qué clase de héroe eres? ¿Quién es Ren? Por favor, contéstame. Con sus rodillas en ambos hombros de Subaru, sellando sus movimientos, las manos de Ren estaban en el cuello de Subaru, presionando con su peso. Subaru jadeó de dolor y dejó caer las piernas. Sin embargo, la técnica de contención de Ren era extraordinaria. Era como si no pudiera recuperar su libertad. Ren dice: si no quieres hablar, sigue hasta que lo hagas. No tiene sentido prolongarlo. Ahora contéstame a esto. ¿Cuál es tu objetivo? Tu objetivo es... ¿qué pasa? Si estás dispuesto a hablar de ello, debes ser sincero. Mientras Ren decía todo esto, Subaru era estrangulado cada vez con más fuerza. De repente, una figura se abalanzó sobre Ren, dejándola a un lado y apartó el cuerpo de Ren. Era Luis Arne. Luis dice: ¿Qué? No puedes hacer eso. No estoy haciendo eso ahora mismo. Subaru luego se paró y se acercó a Luis, apartándola de Ren. En ese momento Subaru dice: tú, aléjate de Ren, bastarda. Y Subaru ahorcaba e inmovilizaba a Luis Arne. Subaru dice: mierda, qué demonio. ¿Estás bien, Ren? ¿Estás bien? Comenzó a decir Subaru. Ren dice: no, estoy bien. De hecho, tú eres el que ha sido... Ren estaba débil de sus piernas. Subaru pensó: ¿débil de sus piernas y fuerte en los brazos? Tal vez es porque permaneció en cama mucho tiempo. O un momento. Subaru se acordó de lo que le dijo Ran, que usó el cuerno de Ren para usar su poder, y que eso tendría ciertos efectos secundarios. Subaru le explica a Ren que estuvo durmiendo por mucho tiempo. Y después de concluir que fue por la pelea de Ran, Subaru dice: es mi culpa. A lo que Ren se sorprende por sus palabras y dice: ¿es tu culpa? ¿Me hiciste algo? En primer lugar, ¿quién eres tú y quién soy yo? Subaru dice: estás en el mismo estado que el de Crush-san, una Ren desconfiada, muy desconfiada y cuidadosa, pero débil de sus piernas. Subaru se acerca y le dice que su nombre es Ren, y así comienzan a hablar. Ren estaba muy desconfiada, ¿no? Muchísimo. Subaru dice que deben salir de allí. La historia nos revela que Kling le enseñó supervivencia a Subaru. Subaru le dice que suba a su espalda. Ren sin opción, y después ya un poco más tranquilizada, comienzan a irse, ¿no? Luego Ren le dice: ¿y esa niña la vas a abandonar? Subaru estaba pensativo y con odio hacia Luis Arne, ¿no? Diciendo que no la ayudará. Y en ese momento Ren ahorca a Subaru y lo lanza al suelo. Le dice que él apesta demasiado y que de ninguna manera podría ser alguien bueno.
además de abandonar a una niña, le dice a Subaru que él es alguien malvado. Así es, amigos, aunque Ren esté sin recuerdos, este olor de la bruja hace que vea a Subaru como un enemigo, ¿no? Recordemos que Subaru apesta, bueno. Entonces Ren lo ve muy sospechoso, lo ve como un enemigo. Subaru dice, puede que no me creas cuando te digo que es un malentendido. Subaru pierde la conciencia por el ahorcamiento de Ren, aunque de repente abre los ojos. Aquella niña y Ren no estaban. Comienza a buscarlas, cuando después de buscar, de repente, ¡fua!, es lanzado lejos. Su cuerpo dio retroceso, y entonces algo lo atravesó. Así es, amigos, Subaru era una flecha. Comienza a desangrar, sin poder hacer nada para salvarse. Subaru muere. Hay un flashback donde Subaru y Beatriz hablan de la puerta de Subaru. Beatriz preocupada porque Subaru destrozó su puerta. Subaru le dice a Beatriz que gracias a ella podrá acumular maná. Y Subaru estaba feliz por Beatriz, ya que ella estaría para él y le ayudaría. Y así se termina el flashback. Subaru tiene un nuevo punto de guardado. Regresa donde estaba y se dice, he muerto. El nuevo punto de reinicio es donde Subaru queda inconsciente por el estrangulamiento de Ren. Subaru busca a Ren, analiza la situación y se pone a pensar que alguien más lo mató y que alguien más le tiró esa flecha. Subaru activa Corazón de León, pero entonces no logra localizar a las chicas, pensando que tal vez se alejaron demasiado de él, y se preocupa por Louise Arnett, ya que ella estaba con Ren. O simplemente Ren no lo consideraba su aliado. Subaru encuentra un pequeño campamento, llegando a la conclusión que tal vez el dueño de este campamento era el cazador que lo mató. Subaru comienza a buscar y encuentra una cama y una hoguera. Piensa en voz alta sobre qué necesita encontrar, sobre que necesita una espada o algo por el estilo. Y se escucha una voz que dice, ¿necesitas una espada? Has aparecido en un buen lugar. Subaru estaba quieto. Desde atrás era amenazado con una espada. Subaru dice, bueno, tú eres una de las pocas excepciones aquí, ¿no? ¿Cuánta mala suerte puedo tener? La voz dice, no, ¿quién ha dicho que puedes hablar? Sé consciente y elige cada una de tus palabras y acciones con cuidado. No pierdas de vista que tu vida está en mis manos. Y así comienzan a hablar, ¿no? Así la voz comienza a decir, ¿quién te dijo que podrías abrir la boca? Y la próxima vez que me disgustes, intenta ver si todavía puedes hablar y toda la cosa, ¿no? Subaru era amenazado por un hombre quien comentaba sobre su látigo, quien decía que el látigo que tenía Subaru no era adecuado para estar en este bosque, ¿no? Y así, este hombre tenía una apariencia realmente extraña. Su físico se ve vagamente delgado. Estaba de pie con extremidades largas y en su mano sostenía un sable o una espada delgada, parecida a un estoque con el que desgarró superficialmente el cuello de Subaru. Su atuendo era de un aristócrata de clase alta y podría decirse que parecía aún más fuera del lugar que Subaru. Si se fija bien, el trapo que envuelve su cara probablemente era originalmente una capa. No está claro si tenía una lesión en la cara o simplemente no quería mostrar su rostro. El hombre dice, ¿qué? ¿Por qué esa mirada de tonto? Subaru dice, me da igual que sea un tonto, he nacido con esta cara, y no es malo. No me importa lo que sea, si veo tu aspecto no me extraña que estés así. El hombre dice, eso fue egoísta, veo tu cara y empiezo a preguntarme si eres un asesino. Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde Subaru dice, aparentemente no eres el cazador. El enmascarado dice, ¿el cazador? Y Subaru dice, ¿puedes teletransportarte o volverte invisible? Ya que Subaru no había sentido la presencia ni no la había visto, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió algo así? Y Subaru dice, en caso de que te lo preguntes, fue el hartado de mi entorno antes de acercarme a este lugar. Por supuesto, sé que hay mucha gente que puede superar mis precauciones, pero tú no eres una de ellas. El enmascarado dice, ¿por qué no? Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde el enmascarado dice, pues entonces, o eso o he estado usando invisibilidad. Subaru dice, ¿qué? Y entonces la figura del hombre que debía estar justo delante de él desaparece de la vista de Subaru, y él se queda atónito. Sin embargo, la sorpresa no se quedó ahí. Subaru dice, se ha ido, pero está delante de mí. Y el enmascarado dice, tienes razón, lo invisible no borra mi presencia. Subaru dice, si te tocan o se dan cuenta de ti, ¿se desactivará? El enmascarado dice, es una gran herramienta para contener la respiración y esconderse a la vista. Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde el enmascarado menciona sobre que la zona de descanso es un señuelo y que se estaba escondiendo y todo eso, ¿no? Para que él, y cuando él sintió la presencia de Subaru que se acercaba y todo. El enmascarado dice que él no es un cazador y no sabe cuáles son las intenciones de Subaru, ¿no? Solo le pregunta al hombre entonces, ya después de que donde estaba Subaru en una situación de peligro donde el hombre amenazaba a Subaru, comienzan a estar más tranquilos, ¿no? Subaru le pregunta al hombre si ha visto una chica de pelo azul, le pregunta por Ren, y así siguen conversando y al final Subaru como que explica un poco la situación, ¿no? Donde el hombre le dice que Subaru ha hecho un mal trabajo. Y las primeras palabras del enmascarado que terminó de preguntar por la situación fueron duras.
ya que hace un comentario cruel a la situación de Subaru, ¿no? Que ya le había contado. Entonces Subaru dice que tal y como le pidió el enmascarado, comienza a explicar y explica cuidadosamente los sucesos ocurridos entre él y Ren, dejando de lado las complicadas circunstancias que lo rodeaban. Le explica que la memoria de Ren era confusa y que había escapado tras dejar inconsciente a Subaru, y eso incluía el hecho de que la peligrosa chica actuara en conjunto. Subaru dice: sí, lo sé, sé que fui un idiota, pero ese no es el final de la historia, ¿verdad? No vayas a exponer mi historia negra más reciente y acabes burlándote de mí. El enmascarado dice: no tiene sentido, no voy a gastar mi precioso tiempo burlándome de un payaso como tú. Esa chica tiene una buena cabeza sobre los hombros, ¿no? Subaru dice: oh sí, probablemente eso sea. El hombre sigue hablando, ¿no? Y dice: es importante que tu chica sea consciente de que la persiguen y tenga la capacidad de pensar en sus perseguidores. Por ejemplo, podría dejar un rastro en la pradera para disimular la dirección de su huida, siendo la dirección opuesta a lo que Subaru hace. Oh, no lo había pensado, fui muy ingenuo, dice Subaru. Subaru había sido engañado por las trampas de Ren y se había ido en una dirección opuesta. Subaru dice: estoy acostumbrado a causar una mala impresión con mi cara y mi olor corporal y todo eso, pero tendré que alcanzar a Ren. El enmascarado dice: es muy valiente de tu parte. Aquí, toma. Era un pequeño cuchillo en una funda de cuero. El enmascarado dice: este no es un bosque que se pueda hacer frente a frente con un látigo, utilízalo en tu beneficio. Subaru le agradece y le dice que tiene una deuda, ¿no? Y que cualquier día se lo pagará. Y el enmascarado dice: a no ser que quiera quitarle todas sus cosas con el cuchillo. Pero Subaru dice: no lo haré. Y le dice: yo me llamo Natsuki Subaru. Esto es definitivamente una deuda que tengo contigo. Definitivamente devolveré el favor recibido. No voy a ser deshonesto. Subaru le advierte que tenga cuidado disparando a la gente. El enmascarado dice: ya veo, lo entiendo. Quedémonos con eso. Subaru dice: sí, hasta luego, nos vemos. Después de toda esa charla, Subaru siguió su camino y entonces dice: por fin tengo el rastro de Ren. Después de estar buscando, Subaru cae en una trampa, se golpea de gravedad y luego sale de la trampa. Subaru estaba manchado de barro y sucio y recuerda los momentos en la mansión, donde hacía limpieza con Ren y donde hablaban del trabajo valioso que hacía Ren. Y Ren también se les unía para hablar y diciendo que Subaru es maravilloso, como la Sin que es. A medida que Subaru continuaba adentrándose en el bosque, el peligro y el poder de las trampas aumentaban. Se notaba que Ren cada vez iba aprendiendo más. En lugar de pensar que Ren, siendo perseguida, estaba perdiendo su misericordia, era más como si su habilidad estuviera creciendo. Subaru dice: ella está aprendiendo y mejorando aún más en hacer trampas. Después de tantas trampas que Subaru estaba deshaciendo una tras otra trampa, se adentraba más, a lo que encuentra una marca en un árbol y piensa: parece que Luis no está cooperando con Ren. Subaru se quejaba de todo, ¿no? Se preguntaba por qué pasaba todo esto, por qué Ren hacía esto y todo se quejaba. Subaru dice: Ran ya debe haber notado que la perseguía. Exactamente cuánto apesta mi cuerpo en este momento y cómo es que se da cuenta que estoy cerca. Si él estaba emitiendo una gran cantidad sustancial, si es así, definitivamente ya había sido descubierto hace mucho y Ren podía saber que la perseguía. Pensando como tal, Subaru desactivaba 2 o 3 trampas menores e intermedias, siguiendo la ruta que tomó Ren, mientras seguía las pistas dejadas por Lloyd. Subaru piensa: si yo desactivo una y otra vez las trampas, luego, ¿qué haría Ren? Claro, iniciaría un ataque si se cansara de esperar. ¿No es así, Ren? Subaru seguía deshaciendo las trampas y entonces pensó eso. Subaru se dio la vuelta después de decir eso, mirando al árbol con la corteza pelada. Fue justo en ese momento que esa Ren apretando los dientes, lanzándose hacia Subaru desde una rama del mismo árbol. Incapaz de apartar a su perseguidor de sí misma, y las trampas ni siquiera eran efectivas, ¿cuándo se sometería a tal situación? ¿Qué haría la Ren? Y la predicción de Subaru dio en el clavo. El problema era Ren. Ren sigue hablando, dice: si nos hubieras dado por vencido en ese momento, no habría hecho nada más que eso. Y sin embargo continúas persiguiéndonos. Por favor, detente. Subaru dice: me duele mucho cuando me dicen eso de una manera tan simple. Y Ren dice: siento como si me fueran a arrancar la nariz. Cuando te acercas, puedo notarlo de inmediato. Lo peor de todo es que se volvió más fuerte en comparación con la pradera de antes. Subaru apestaba mucho y Ren podía olerlo. Subaru dice: Ren, por favor, escúchame. Parece que soy considerablemente apestoso para ti. Ren dice: sí, apestas. Subaru dice: una forma nostálgica de decirlo. Parece que apesto y que sientes que eso es algo bueno. No es algo bueno, pero no tengo ninguna mala voluntad hacia ti. Subaru sigue explicándole a Ren. Subaru dice: eres importante para mí, solo quiero protegerte. Entonces, por favor, escúchame, por favor, no me rechaces. Por favor, dame una oportunidad más. Ren dice: ¿eso es todo lo que tienes que decir? Subaru dice: Ren dice: ¿es eso solo por lo que me estás ofreciendo una explicación? El hecho que nos hayas perseguido y el hecho que emitas un hedor terriblemente maligno, sospechoso por supuesto, y creo que es terriblemente extraño, pero más que ninguna otra razón, no puedes borrar la verdad de que trataste de abandonar a una niña pequeña. ¿Cómo me estás diciendo que confío en una persona despiadada y despreciable como tú? Subaru dice: Subaru se arrojó a la espalda de Ren, tomada con la guardia baja por su repentina acción.
Ren endureció su pequeño cuerpo. Fue el momento que abrazó su pequeño cuerpo como si se envolviera a sí mismo alrededor de él. La razón de esto es que una flecha que fue lanzada por el arco pesado y poderoso voló sobre sus cabezas y un árbol descomunal fue destruido, perforando el centro de su tronco. Subaru tiene un flashback donde entrena con Kling y luego aparece donde está Frederica. Kling y Frederica discuten, parece que hay un choque de palabras y Kling no es muy cortés con ella. Subaru estaba en un entrenamiento intenso con Kling. El entrenamiento era intenso, tan intenso que Subaru lo tenía demasiado difícil. Subaru lo tenía muy difícil, se caía y todo. Frederica estaba preocupada, ¿no? Kling dice: Subaru-sama, pienso mucho en tu actitud de pedir orientación, es admirable. Mientras esté al lado de Emilia-sama como su caballero, necesita fuerza. La fuerza para proteger a Emilia-sama y usted mismo hasta el final. Más bien es indispensable. Solo dice: sí, lo sé. Por eso estoy agradecido de que seas tan estricto conmigo. Y así sigue el flashback. Y volviendo al presente, el cuerpo suave y cálido de Ren estaba envuelto dentro de sus brazos. Sus propias manos y pies todavía estaban allí también, y parecía que se las había arreglado para evitar la flecha. Tan pronto como se dio cuenta de eso, ese momento fue un... Ren dice: ¿qué estás haciendo de repente? Zoro dice: cállate, o te terminarás mordiendo esa lengua tuya. Subaru rueda con ella, habiendo caído en el mismo gran agujero que había hecho Subaru. Ren se arrastró lejos, manteniendo su distancia de Subaru. Subaru estaba en agonía, haciendo todo lo posible por no mirar sus dedos, que apuntaban en direcciones extrañas. Ren dice: ¿qué esperabas? Haciendo eso tan de repente, ¿qué demonios está pasando? Subaru dice: no lo menciones, pero para que sepas, hay un cazador peligroso dando vueltas en este bosque. Ren dice: ¿un cazador peligroso? ¿No es tu aliado? Subaru dice: un aliado proporcionaría fuego de cobertura con ese tipo de fuerza, y en general, ¿por qué estaría proporcionando fuego de cobertura? Comienza a hablar Subaru, ¿no?, sobre la flecha, y Ren dice: ¿ese es el poder de un arco y una flecha? No puedo creer eso, ya que esa flecha era muy poderosa, ¿no? No era algo normal. Subaru dice: estoy de acuerdo contigo, seguro que acabarás con un enorme orificio de ventilación en el pecho si te dispara. Subaru dice: la única forma de salir de esta situación es como me dijo mi mentor, salir corriendo. Afortunadamente el enemigo no podía ver la posición de Subaru y Ren gracias a que saltaron a ese gran agujero. Ren dice: ¿qué pasa contigo?, cerrando la boca de repente. ¿No se te ocurrió un plan de escape en ese momento? Subaru dice: estamos realmente en un lío enorme aquí. Y así estaban en aprieto, ¿no? Le da un plan y le dice: escúchame, Ren, voy a saltar y atraer su atención. Mientras hago eso, vas a trepar por el otro lado del agujero y huir para cubrirte. Ren dice: ¿qué? Subaru dice: aunque el poder detrás de sus flechas es aterrador, vas a tener muchas opciones para encontrar un lugar donde encontrar refugio en la vegetación de la madre naturaleza. Así que daré de todo para ganar tiempo de alguna manera. De esa manera puedes escapar. Subaru dice que también huirá y así, ¿no? Y que de ahí se reunirán. Donde Ren molesta le dice: ¿puedes dejar de decir todo lo que te apetezca? Y Subaru dice: ¿Ren? Y Ren dice: tú decides todo, absolutamente todo por tu cuenta. Y después de todo eso, ¿me estás diciendo que me escape? ¿Me estás diciendo quién está enojada contigo porque trataste de abandonar a una niña? Subaru dice: pero bueno, yo. Ren dice: pasaré de las excusas, no hay tiempo para eso. Aún así, en cuanto a tus instrucciones diciéndome que solo yo huya, la rechazo. No puedo dejar a esa niña atrás en primer lugar. Subaru dice: y justo cuando pensaba que ella no estaba aquí, ella se esconde. Así es, al parecer Ren había dejado a Luis Arner por ahí cerquita, ¿no? Y ella estaba inconsciente. Ren dice: llevarla conmigo fue un verdadero dolor de cabeza, así que la dejé inconsciente. Ren dice que no va a dejar atrás a Luis Arner, ¿no? Subaru dice: Dios me maldijo por mostrar mi lado benevolente antes de que fuéramos tragados por la sombra. Ren dice: ¿entonces qué harás? Subaru dice: lo haré, vendré y la traeré. Y así no idean un plan donde Subaru dice que va a hacer todo lo que pueda, ¿no? Subaru dice: haré todo lo que pueda. Ren dice: probablemente, le dice: Ren, dame tu mano, y Ren la rechaza, ¿no? Así Subaru se dirigía hacia el otro árbol, ¿no?, para poder llegar donde Luis Arner. Las flechas seguían disparando, Subaru seguía corriendo, donde Ren gritaba: viene más rápido, y así las flechas volaban hacia Subaru mientras corría hacia un árbol, una tras otra, ¿no? Cada una en el espacio de menos de 2 segundos. Si alguno de ellos hubiera llegado hasta él, se habría convertido en un erizo en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, Ren dice: no me permitiré que eso suceda, aunque habría sido mejor si supiera cómo usar su magia. Subaru llega en el árbol, comienza a pensar, ¿no? Comienza a arrepentirse sobre haber salvado a Luis Arner, haber salvado al arzobispo del pecado. Y aunque estaba mirando a Subaru, a la Luis Arner, que estaba inconsciente con una cara dormida e inocente, él pensaba que ella era una traidora que estaba más allá del perdón. A lo que Ren grita: deja de perder el tiempo, por favor. Y así, en el momento que escucha eso, Subaru de alguna manera mordió su sentido de rechazo y levantó a Luis Arner. Y luego, mientras sostenía su cuerpo ligero, saltó fuera del hueco del árbol y comenzó a hacer su camino de regreso a Ren. Subaru dice: ¿ah? Cuando de repente una sombra negra bloqueó su camino. Habiendo saltado junto frente a sus ojos, se suponía que tomaría el mismo camino para volver al agujero grande. Subaru no se había imaginado que algo como esto aparecería en su camino. Y allí miró esa sombra tan repentinamente. Era una gigantesca serpiente que estaba en el bosque y ahora estaba bloqueando el camino de Subaru. Era una serpiente enorme, probablemente de unos 10 metros de largo. Cuando todo su cuerpo estaba cubierto de escamas,
verdes apretadas y sus ojos eran amarillos. Al ver el cuerno blanco retorcido en la frente de su repentino intruso, Subaru se dio cuenta de la identidad de esta criatura. Era una bestia enorme, una serpiente enorme. La serpiente abrió su boca abierta de par en par, fijando su objetivo en Subaru. Su boca abierta parecía lo suficientemente grande como para tragar no solo al propio Subaru, sino también a Luis. Zoro tiene un flashback donde Petra accidentalmente bota agua por la ventana y le cae a Subaru. Zoro se va a su cuarto a cambiarse. Luego le iba a dar ropa, ¿no? Lo que Subaru comienza... Petra fue por ropa. Subaru en su cuarto comienza a quitarse su ropa para cambiarse, y cuando se desnudaba, una voz dijo: eres bastante atrevido. Era Ryusu. Subaru dice: espera, ¿qué? Grita. Ryusu dice: no tienes que esconderlo así. Me he acostumbrado a ver el cuerpo desnudo de un chico. Solía vivir con Gabo, ¿sabes? Refiriéndose a Garfield, ¿no? Y así comienzan a hablar, ¿no? Sobre... Subaru dice si no extrañaba a Garfield, a los demás. No se sentía sola por estar ahí en la mansión porque ella tenía un deber, ¿no? Ya que su trabajo ahí en la mansión, sobre cómo controlar todas las cosas, pues, ¿no? Sobre el santuario y todas esas cosas, pues, ¿no? Que estaban pendientes. Entonces Subaru le comienza a decir eso, le comienzan a hablar, donde Ryusu dice que Subaru es amable y toda la vaina. Luego Petra estaba viniendo y grita: ¿qué? Porque Subaru estaba sin polo. Subaru dice: espera, estaba planeando bañarme, pero me concentré demasiado en esta conversación profunda. Subaru dice: mira, Ryusu, eso es lo que llamas la linda reacción de un adolescente. Ryusu dice: está siendo bastante codicioso, diciéndome que actúe así no sirve de nada, incluso si hago eso en primer lugar. Soy una persona mayor. Subaru dice: realmente no te sientes como una persona mayor, aparte de tu forma madura de hablar. Subaru dice: de todos modos, esa reacción tuya es bastante adulta para tu edad, Petra. Petra dice: Subaru-sama, todavía me tratas como una niña, ¿no es así? Solo digo que recientemente cumplí 13 años, una diferencia de un año con Garfield-san. Subaru dice: incluso si tuviera que ver con sus cumpleaños, el hecho de que haya una diferencia de un año entre Petra y Garfield me parece un poco divertido. Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde Petra, la bandida, estaba tapándose los ojos, pero con la mano un poco abierta, ¿no? Y así Petra le deja su ropa, Subaru se cambia y ahí termina la conversación, ¿no? Donde también le preguntan a Petra si se sentía sola, ¿no? Por si extrañaba a sus padres. Ella dice que sí, pero que no se quejaba porque eso era su trabajo y que ya era alguien mayor, alguien madura, ¿no? Y regresando del flashback, Subaru se encontraba otra vez en problemas. Salpicando, Subaru fue bañado por sangre negruzca de su cabeza, y las escenas cambiantes de su vida destellando ante sus ojos terminaron abruptamente. Lo único en común entre la escena y la realidad era que vertía líquido sobre su cabeza, pero si le decía a Petra que el fragmento de memoria que le involucraba se recordaba en este mismo momento, imaginaban que la situación se extendía hacia ella y que ella estaría furiosa con él por eso. Sin embargo, para ser castigado así, Subaru no podía permitirse el lujo de detenerse en seco aquí. Subaru dice: ¿por qué la flecha del cazador golpeó a la serpiente? Subaru dice: ¿me salvaron? El cazador contraatacó el acercamiento de la serpiente con una flecha, pero no conectó. Subaru grita: Ren, dame tu mano, aprovecharemos la oportunidad para correr. Ren hace: ¿la chica está a salvo? Subaru dice: sí, está profundamente dormida hasta el punto que me está poniendo los nervios. Ven, apúrate. Dice: escogeré el camino donde no dejaré demasiadas huellas, borrando las huellas tantas como sea posible. Después de eso, Ren dice: dejando rastros en una dirección separada, ¿no es así? Ren dice: puedo escuchar el sonido del agua. ¿Un río que fluye? Quizás podría borrar tus huellas con él. Además, estabas diciendo que también necesitabas agua. Subaru dice: en realidad me estabas escuchando hablar, sobre mi conocimiento. Tienes razón. Sería genial si hubiera un río. Si cruzamos el río por el momento, seguramente no podrán perseguirnos sin ninguna dificultad. Y así seguían huyendo, ¿no? Tanto de la serpiente y del cazador. Y Subaru estaba cargando a Luis Arner. Dentro de sus brazos, Ren ahogó un grito ahogado, mirando el enorme río debajo de ellos. La serpiente regresó. Subaru dice: maldición, la pelea con el cazador terminó. Ren dice: déjame. Subaru dice: no seas ridículo. Dejarte es algo que no puedo hacer. Ren dice: entonces, ¿qué diablos vas a hacer? ¿Cómo puedes tú, que trajiste a un niño y a una niña y una mujer que no pueden mover las piernas? ¿Qué vas a hacer? Sin aliento, con las rodillas temblando, hacer algo más que esto. Subaru queda en silencio y dice: no, eso no servirá. No te dejaré aquí. Ren dice: esa terquedad tuya. Subaru dice: no tiene sentido si no estás conmigo. Si vas a morir, es mejor que yo muera. ¿Qué puedo hacer para que lo entienda? Y así Subaru comienza a hablar, ¿no? Sobre que eligiera un método que no matará a ninguno de los dos. Ren pregunta qué va a hacer con la chica a su espalda. Subaru dice que le gustaría usarla como cebo, pero que no va a ser un problema y va a haber quejas. Entonces estará huyendo y que la traerá con ella. Subaru planea aventarse al río. Ren le dice que está demente. Ren abofetea a Subaru. Él se ríe de mala gana y así sigue la conversación. Ren dice: no te perdonaré si mueres. Subaru se avienta al río. ¡Fua! Entonces comienza a tener dificultad a golpearse, a tragar un poco de agua, ¿no? Entonces sale con dificultad del río, la tuvo difícil, empieza a vomitar agua y tosía mucho. Subaru se da cuenta que Luis había dejado de respirar. Subaru le hace RCP y así ella también botó agua. Subaru de repente es golpeado. ¡Pum! Se le borra la visión. Es vendado. Y luego lo desvendan y entonces Subaru dice: ¿dónde demonios es esto?
Subaru dice, he visto algo como esto en una serie de televisión. Y la voz misteriosa le dice, te encontramos justo cuando salimos a buscar un poco de agua. Sí, lo siento, pero te hemos capturado. Eres nuestro prisionero. La persona que caminaba frente a él era el hombre que le quitó la venda de los ojos. Llevándose una mano a la cadera, le habló Subaru con una expresión preocupada de aspecto genuino. Subaru tiene un flashback donde recuerda que conversa con Otto. Y Subaru dice, ¿cuál fue el peor momento que pasaste como comerciante? Otto dice, ¿qué clase de pregunta es esa? Me estás haciendo una pregunta desagradable de nuevo. Hablan sobre la protección divina de Otto y si se sentía solo al viajar, donde él decía que gracias a su protección divina no se sentía solo. Otto se frotó los ojos y dejó documentos sobre el escritorio, y entonces frente al escritorio donde se amontonaban los documentos miró a los visitantes, ¿no? Subaru y Garfield, que estaban jugando ajedrez, donde Garfield también se une a la conversación y comienzan a hablar, ¿no? Le sigue la conversación y Garfield le dice a Otto que ha pasado por mucho, pero que no se preocupe, que a partir de ahora él no va a dejar que eso pase. Otto dice, ¿es así? Garfield es muy confiable. Comparado con eso, nada quizá es. Subaru dice, hey, no me compares con Garfield en términos de fuerza militar. Sentirás que estás arruinando todo mi duro trabajo. Subaru y Garfield jugaban ajedrez y Subaru se molesta con Otto, ya que Otto le comienza a ayudar a Garfield en juego de ajedrez y Subaru pierde. Volviendo al presente, Subaru dice, Ren estaba conmigo, debe haber una chica, ¿qué le ha pasado? Y la voz dice, oh, ¿son las chicas que te preocupan? Subaru era prisionero y preguntaba por las chicas. El joven dice, debe responder unas preguntas con sinceridad. Subaru es golpeado, ¡pam! El hombre que pateó la mano de Subaru ha agazapado sus pies con una sonrisa malvada y lo golpean, ¡pam! Comienzan a patear el hombro, las manos y le dicen, debes responder unas preguntas. Cuando desde atrás había otra persona que dice, Yamal, y la persona que estaba golpeando a Subaru se llamaba Yamal. Entonces Yamal retrocede ya que le estaban llamando la atención. Y dice, está bien. Yamal dice, puedes agradecer a Tok por eso. Tok dice, lo siento. Yamal tiene un mal genio. Fue la unidad de Yamal la que los encontró junto al agua. Subaru dice, lo era, pero Tok dice, aparentemente tu novia dio una gran pelea allí. La mitad de la escuadra fue destruida y la cara del capitán quedó arruinada. Subaru dice, oh. El dedo de Subaru había sido roto. Subaru dice, ¿por qué no respondes directamente? ¿Qué quieres preguntarme? Tok dice, no sé a qué dirección te estás burlando, pero bueno, es una posibilidad remota. Pero solo hay una cosa que quiero preguntarte. ¿Son ustedes del pueblo de Chudra? Subaru dice, ¿Chudra? Tok dice, puedo descubrirlo a partir de esa reacción. No tiene nada que ver con esto. Subaru dice, wow, espera un minuto. Todavía no he respondido a ninguna pregunta. No he contestado nada. Eres demasiado rápido para... Tok dice, no, claro que no. Nadie miente cuando se le preguntan por su familia. Seguro que has oído hablar de ellos. No podrás creerlo si te dicen que eres de Chudra. Así conversan, ¿no? Tok dice, ¿dónde está y qué es el pueblo de Chudra? Tok dice, son las personas que buscamos. Están en el lugar del gran bosque, de la selva de Valheim. Subaru dice, ¿la selva de Valheim? Tok dice, toda esta zona es un bosque. Necesitarían años de búsqueda para encontrarlos. Subaru dice, por lo menos no es imposible, ¿no? Tok dice, ¿tú también lo crees, no? Realmente no lo creo. Mi prometida me dará la espalda si llego años tarde a casa. Subaru dice, Tok-san, por lo que has visto, he sido honesto contigo, así que espero que tú también cumplas tu palabra. Tok dice, ¿quieres que conozca a una mujer cuando te lamentas de que no puedes conocer a su prometida? Subaru dice, no quiero estar en compañía de un hombre que pisa los dedos rotos de los hombres heridos. Tok dice, bueno, eso tiene sentido. Tok dice, al menos puedes caminar con una pierna, te llevaré a la celda. Oh, lo de noble me recordó a... el cuchillo que encontré cuando revisé tu equipaje, ¿de dónde lo sacaste? Subaru queda en silencio. Subaru se dio cuenta y analizó. Después de todo este tiempo, ¿eres enmascarado del pueblo de Chudra que buscaban? Si ese fuera el caso, hablarles de su existencia sería nada menos que una traición a su benefactor. Subaru dice, ese cuchillo pertenece a mi familia, es una reliquia familiar. Tok dice, ¿es así? Es una verdadera obra de arte, ¿no? Subaru dice, ¿qué? Y Tok dice, un cuchillo con el escudo nacional del lobo con la espada. He oído que el emperador se los da directamente a sus súbditos. Eso significa que eres de una familia de honor, ¿verdad? Subaru dice, espera. Y Subaru analiza y dice, el sagrado imperio de Bolasha. Y Tok dice, ¡viva Bolasha! ¡Oh! Y Subaru dice, ya no puedo revelar sin cuidado que soy del Uni. Tok dice, oye, ¿qué pasa realmente? Arruinaste tu pierna además de tus dedos. Subaru dice, no, en realidad no. Es que cuando escuché las palabras viva Wallachia, no pude soportar el escalofrío de asombro que me brotó el pecho. Tok dice, oh, ya veo, no es de extrañar. Si uno está emparentado con un aristócrata imperial, es natural que le llame la atención la forma de ser del imperio. No lo pensé lo suficiente por mi parte. Subaru se ríe y dice, bueno. Subaru encuentra a Ren. Subaru dice, oh, gracias a Dios. Ren, ¿te han hecho algo? ¿No te duele nada? Ren dice, espera, ¿qué acabas de decir? Subaru dice, no, lo siento, no quise asustarte. Ren dice, no voy a asustarme, por favor no te burles de mí. ¿Te has puesto bien la nariz y los dientes en...? Subaru dice, ¿qué? ¿Estás preocupada por mí? Así es, Subaru. Le habían dado una paliza, pues no. Ren dice, ¿qué? No es así. Tok dice, sí, entiendo que es un encuentro emotivo, pero me estoy pasando un poco. Bueno, entonces tú eres Ren-san. Y Ren dice, sí, aunque no estoy segura. Tok dice, oh, vamos, hay un límite a la obstinación que se puede tener. Subaru dice, de todos modos, esta chica tiene razón, es Ren. Gracias por salvarme.
pero es difícil agradecerte cuando veo la situación de estar metido en esta jaula. Tog dice, te lo dije, las tropas de Jamal fueron golpeados hasta la saciedad. Si no me dejas hacer esto, no podré enfrentarte. Bueno, no voy a hacerte daño. Subaru dice, ¿puedo confiar? Y Tog dice, tengo la confianza de que la aristocracia imperial, Jamal no puede decir nada al respecto. Subaru dice, ¿vas a dejarme ir así? Tog dice, me encantaría llevar a este chico a todas partes, pero eso no va a suceder. Tog dice, no parezcas tan asustado, no estoy tratando de ser malo. Como puedes ver, estamos en posición de luchar contra el pueblo de Chutral en el bosque, pero no somos los únicos en posición. Si no tenemos cuidado, nos atrapará la gente del otro campo. Subaru dice, ¿quieres decir que existe la posibilidad de que me metan con calzado en un campamento lleno de Yamals? Tog dice, no puedo creer que estés diciendo esto, pero es raro que un soldado imperial sea como yo. No me gusta el olor, así que trato de hablar para evitarlo. Ren dice, la mayoría de la gente es tan robusta como ese grosero caballero. Tog dice, bueno, recibió tu ira por ello, así que te lo merecías. Tog dice, pero ustedes tienen una relación inusual, ¿no? ¿Qué clase de personas son ustedes dos? Y Subaru dice, piensa en nosotros como vagabundos o viajeros. Ren es una linda chica y la otra no sé si está conmigo. Subaru dice, ahora que lo pienso, no está en una jaula con Ren, ¿verdad? ¿A dónde fue? Ren dice, se llevaron a la chica para que recibiera tratamiento. Se cortó la frente en alguna parte cuando fuiste tan imprudente como para saltar al río. Subaru dice, ¿tratamiento? Y Ren dice, sí, ¿qué pasa? ¿Acaso no quieres que sea tratado? Y así Subaru entra en pánico, ¿no? Entonces dice, oye Tog, ¿dónde está recibiendo Luis su tratamiento? ¿En qué tienda? Tog dice, sí, está en esa tienda, ¿por qué? Entonces Subaru entra en pánica y le dice que hay que detenerla, ¿no? O si no, se van a arrepentir. Y así se dirige rápidamente a la tienda roja, que le llamó la atención y avanzó. Ahí hay una horrible chica de pelo rubio que grita, ¡ah! Bueno, Subaru tenía miedo de que usaran magia para curar a la chica, ¿no? Y que tal vez esto provocara que sea de nuevo la Louise Arner que él temía. Por el momento los temores de Subaru parecían infundados y hizo un escándalo en vano. Tog dice, tratas a una chica que la echas de menos como a una extraña. Y esa chica la que quieres es fría contigo, ¿no? No sé tú, pero parece que tienes muchos problemas. Subaru dice, no lo niego, no hay mucha gente que esté tan afectada como yo. Y así sigues conversando, ¿no? Aparentemente Tog parece ser una buena persona. Subaru tiene un flashback donde se acuerda que se cortó con papel, donde hablaba con Roswell. Roswell le dice que puede lamer su dedo para que se cure. Subaru dice, prefiero que lo lama Beatriz. Y así hablaban molestándose, ¿no? Zoro dice, la he estado molestando mucho a Beatriz, así que no creo que por esta herida valga la pena, pero no estoy muy seguro de cómo se siente ella al respecto. Roswell dice, no te preocupes, Subaru. Beatriz es una chica muy directa, si realmente quisiera rechazarte, ni siquiera tendrías acceso a la biblioteca prohibida. Roswell sigue hablando y dice, de hecho, nunca he podido entrar a la biblioteca prohibida. Subaru dice, ya veo. Y sigue hablando Subaru y dice, entonces dices que has calculado mal la distancia y que se está desmoronando. ¿No sería mejor disculparse, Roswell? Debería disculparte por eso. Roswell dice, bueno, supongo que no está muy lejos. Ha pasado demasiado tiempo para que yo y Beatriz nos disculpemos. Subaru dice, echarle la culpa al tiempo y no disculparse tampoco es una buena idea. Y Roswell hace, esto es cada vez más difícil de escuchar. Roswell dice que puede usar todas las magias, pero no la curativa, por eso no podrá curar a Subaru. Roswell dice que solo está exagerando por cortarse la punta del dedo, y que si es un pequeño corte en la punta del dedo no habrá ninguna diferencia si lo cura o no, así que ¿por qué no le pide a Ren que lo cure? Subaru dice, una dulce trampa para atraer a los hombres a la pereza. No, esto está bien, no hay problema. Y así Subaru vuelve a la realidad donde Tog le da una poción para sus heridas. Subaru se da cuenta que había muchos frascos, hierbas y todo tipo de medicina, y pregunta sobre si no hay alguien que use magia curativa, a lo que Tog le dice que no, que es algo muy raro que alguien use la magia curativa. Subaru dice que como es un viajero ha visto a muchas personas usar magia curativa. Entonces Subaru se da cuenta que la magia es rara, la magia curativa es muy rara, que ahí no habían personas con magia de curación, ¿no? Tog dice, al menos nunca he visto una. He oído que hay mucha gente en la capital que puede utilizarla. De todos modos, es un mundo alejado de la persona promedio. Tog dice, me alegro no tener ninguna crueldad como la magia curativa a mi alrededor. Y Zoro dice, ¿crueldad? ¿No sería al revés? Y Tog explica, ¿no?, que solo un demente podría haber creado la magia curativa para poder seguir batallando, ¿no? Entonces, Tog dice que esa persona que creó la magia curativa y todo eso, debía ser alguien diabólico, ¿no?, que le gustaba el combate. Por eso es que creó la magia curativa para poder seguir luchando. Entonces, Tog habla sobre la niña que estaba en la jaula, ¿no?, que era Lois, y Ren también, y le preguntaba a Subaru por qué lo trataban mal y toda la cosa, y Subaru dice que un accidente pasó y que antes eran bastante cercanos, pero ahora hay confusión y es totalmente unidireccional. Tog dice, me parece bien, pero suena bastante doloroso para ti, pero a la hora de la verdad. Y así hablan de Luis, ¿no?, que parecía tenerle aprecio a Subaru y apegarse a él, ¿no? Mientras arrastra a Luis, que parece estar de buen humor, Subaru se dirige
a la tienda negra. A diferencia de Chaula, que por fin pudo entenderle, no fue capaz de comunicarse con Luis en un primer momento, por eso cree que es imposible entenderse. Luego, después de estar caminando, se observan a Ren, ¿no? Y Ren dice, así que estuviste ordenando las tiendas hasta que se hizo de noche. Cuando Subaru regresó después de terminar su duro trabajo, fue recibido por Ren, sentada de lado en el suelo. Subaru bajó la comisura de sus cejas al ver a Ren así, y entrecerró los ojos ante su reacción. Ren dijo, no te estoy dando la bienvenida. Subaru dice, no me leas la mente. Sin embargo, te sacaron de la celda, ¿no? Y Ren sigue hablando y dice, al menos ya que la gente de aquí no parecía tener ninguna hostilidad hacia mí, la razón de los ojos torpemente bajos es probablemente la culpa del desafortunado primer encuentro que Ren tuvo con ese tuerto, el escuadrón de Yamal. O sea, cuando capturaron a Ren dio una batalla, ¿no? Entonces a Ren no tenía obviamente aliados y todo estaba en contra de ella. Pero de momento la habían dejado ahí en el campamento que andará nomás. Aunque Ren se había calmado después de que ella y Subaru se conocieran, su temperamento se ha reavivado un poco. Y Subaru cree que ella está reflexionando sobre eso. Y Subaru dice, sin embargo, es bueno que pueda reflexionar sobre eso, Ren. Es un círculo de flores. Ren dice, ¿desde qué perspectiva me estás mirando? Ni siquiera me alegra que me alabes. Después de decirle amargamente eso, al sonriente Subaru, Ren levanta rápidamente su mirada. Había un techo delgado de una carpa cónica, ¿no? Al final Subaru inclina la cabeza. Ren golpea malhumorada su lengua. Ren dice, ¿por qué estamos en la misma tienda? Así es, Ren estaba haciendo una tienda y de repente Subaru pues también estaba ahí en la tienda. Y le dice a Ren, ¿por qué estamos en la misma tienda? No quiero ser extravagante, dice Ren, pero podría ser un poco más considerado. Subaru dice, no, creo que es más que una consideración. Le dije a Tok-san que viajábamos juntos y por eso estamos juntos. Ren dice, eso es tan egoísta. En cuanto se sentó a su lado, la mano de Ren le agarró con fuerza por el hueso de la cadera, tal y como está. Las vértebras lumbares crujen. ¡Tah! Hace Subaru, y Ren afina la mirada ante el sufrido Subaru. Sin embargo, una pequeña sombra interrumpe y detiene la acción de Ren. Y esa sombra era, Ren dice, tú, y era Luis. Subaru hace, ch. Ren dice, ¿cómo puede ser tan cruel esta vez? No entiendo cómo puede ser tan despiadado cuando esta chica está tan unida a ti. Subaru se queda pensando y dice, esta tipa sigue estorbando en todo mi trabajo. Por mucho que intenten guardar las cosas, no me deja de romperlas y de hacer un desastre. Gracias a ella no puedo progresar en absoluto. Ren dice, no sabe nada, así que, ¿qué podemos hacer? Subaru dice, ella no sabe nada y Ren tampoco. Pero Ren no hace eso. Eso es. Se acabó la prueba. Ren dice, estás diciendo tonterías otra vez. Y claro, ¿cómo puede Subaru no estar enojado hacia Luis Arne cuando sabe que Luis es la causa de la actitud resentida de Ren hacia Subaru? Sabe que se trata de una mala espina, pero no puede llevarse bien con Luis, ni siquiera en la superficie. El asco fisiológico no es algo que se pueda dejar de lado. Subaru dice, esto no es divertido. Sin embargo, fue muy útil tener la tienda extra para compartir. Ren dice, no te quedes como tonto, come. Subaru dice, ¿qué? Mientras estaba tumbado de espaldas, Subaru se perdió sus pensamientos. Lo que bloqueaba la vista de Subaru era el pincho asado que Ren sostenía sobre la cara de Subaru. Cuando se incorporó, Ren giró la cabeza hacia otro lado y sacó ese pincho a la parrilla. Subaru dice, ¿qué es eso? Ren dice, dicen que es una comida. Se repartió entre la gente del campamento y yo lo agarré. Hay que practicar moviéndose poco a poco, ya sabes. Tras decir eso, Ren se frota la pierna con la mano libre. Sus piernas estaban lisiadas y es imposible saber cuándo podrá recuperarse. Pero quien está más preocupado que Subaru es probablemente la propia Ren, pues estaban en un campamento rodeado de extraños, sin recuerdos, y una posición de piernas sin mover. No sabe si podrá moverse para saber qué pasa, pero sus pies no están libres. Ren dice, ¿puedes agarrarlo rápido, por favor? Mis manos están cansadas. Subaru dice, está bien. ¿Ya comiste, Ren? Ren dice, ¿qué? ¿Por qué yo como primero y ella no? Es increíble que seas tan egoísta. Subaru dice, lo siento. Subaru dice, es tan bueno como la comida que hace Emilia Tan y Biako. Ren dice, ¿qué estás murmurando? Subaru dice, ¿qué pasa? ¿Vas a decir que es la primera vez que me ves bien la cara? Ni nada triste por el estilo. Ren, no es así, pero... tienes lágrimas. Subaru dice, ¿lágrimas? Ren dice, tienes lágrimas. ¿No te has dado cuenta? ¿Estás llorando? Subaru dice, no estoy llorando. ¿Qué te pasa? Mi dedo está lesionado. Subaru dice, estoy hablando contigo así, comiendo contigo. Es solo que eso me hace muy feliz. Ren se queda en silencio y Subaru sigue hablando. Lo siento, no me entiendes en absoluto. Estoy diciendo cosas raras. Creo que es natural pensar que es raro, pero lo digo en serio. He querido volver a pasar un rato contigo así, sin más. Y Ren dice, no sé de qué estás hablando. De repente, con una voz que sonó como una débil exhalación, Ren habló. Secándose las lágrimas, Subaru se ahogó en su aliento. Entonces mordió su propia vergüenza por la voz dura y fría de Ren, que tenía una reacción natural. ¿Cómo no sentirse incómodo cuando un hombre que no conoces y que huele repugnante no te gusta y encima se pone a llorar delante de ti? Una vez más, has socavado la confianza de Ren en él, y eso además de forma irremediable. Ren dice, no me voy a reír de tus lágrimas. Creo que es espeluznante, pero no lo suficiente. Subaru dice, ¿qué?
Ante las inesperadas palabras, Subaru levantó la vista y abrió los ojos. Frente a Subaru, Ren acariciaba la cabeza de Luis en su regazo, y sus labios temblaban mientras elegía sus palabras. Sin mirar a Subaru, Ren dice: se acabó, por favor, come rápido. Hoy estoy muy cansada. Subaru dice: Y Subaru sigue hablando, dice: así es, sí es delicioso, es salado y delicioso. Ren dice: son tus lágrimas las que están saladas. Además no encuentro la comida sabrosa por tu olor corporal. Apesta, no es justo. A lo que Subaru le responde, dice: pensaré una forma de mejorarlo, sí, pero si vas a hablar de injusticia, yo también tengo algo que decir. Ren dice: ¿algo que quieras decir? ¿Qué es? Y Subaru dice: esa tipa está durmiendo en tu regazo. Y Subaru señalaba con el dedo. Subaru inclina sus labios hacia Luis, que disfrutaba de la almohada de regazo de Ren. Cuando Ren vio eso, entrecerró los ojos como si dijera: aquí vamos de nuevo. Sin embargo, lo que Subaru quiere decir es una perspectiva diferente de las interacciones anteriores. Subaru dice: Ren, es mi olor corporal, que es bastante asqueroso y tal como lo dices. Y aunque sigues hablando de mi olor, esa tipa también huele como yo. ¿Vas a ignorar eso? Ren dice: ¿qué? ¿De qué estás hablando? Por favor, no pongas en el mismo saco a ti y a esta chica. Subaru dice: ¿qué? Ren dice: no creo que huela como tú. Por favor, no seas tan amargado y digas locuras. Subaru dice: espera, de ninguna manera. ¿Acaso puede disfrazar su miasma? No, pero ¿cómo? Subaru dice: de ninguna manera puede disfrazar su miasma, no, pero ¿cómo? Ren, ¿estás segura de lo que acabas de decir? Ren dice: lo siento. Subaru dice: ¿no sientes el miasma de Luis? Ren dice: lo siento, pero ¿podrías guardar el recipiente? Prepararé la cama. Subaru dice: oh, de acuerdo. No voy a hacer nada, así que no te preocupes. Ren dice: ¿qué? ¿No vas a hacer nada? Esa frase me pone aún más incómodo. Subaru no puede esperar salir de aquí. Entonces Subaru dice: ya no me duelen los dedos. ¿Acaso la medicina ya hizo efecto? Subaru comienza a pensar, ¿no? Entonces una sombra observaba a Subaru mientras sale de la tienda y camina lentamente. El hombre, con un ojo cubierto con un parche, chasquea la lengua ante su espalda, que camina sin prisa. Y entonces: estás caminando por ahí, ese pedazo de mierda. Y así murmuró. Y la historia nos lleva a un flashback donde Subaru trabajaba y Emilia lo elogiaba. Puck comentaba. Y Subaru recordaba el momento en que se volvió a enamorar de Emilia Tan. Pero después de todo eso, era un recuerdo doloroso. Mientras lo decía, Subaru se rascó la cabeza mientras miraba alrededor de la tosca tienda. Subaru había sido recogido por el campamento donde acampan los soldados del Imperio de Volashia, y es obligado a trabajar como sirviente hasta que la caja de suministro llegue. Subaru, que practicaba la filosofía de no comer sin nunca trabajar, en lugar de la inmóvil Ren y de la derrochadora Luis, no se muestra reacio a ayudar a Top y a los demás imperialistas que le han proporcionado un lugar para dormir, comida e incluso tratamiento médico para sus heridas. Sin embargo, Subaru dice: cuando esto suceda, respondo bastante. No sé qué debo pensar por lo que dijo ayer Ren. Esta mañana Subaru estaba pensativo sobre las palabras de Ren, ¿no?, que le había dicho una noche anterior, donde Luis había estado caminando junto a Subaru desde que se despertaron. Él recuerda la mirada severa de Ren cuando se separaron para la rehabilitación de sus piernas, pero no es razonable que sea Subaru el que se moleste por ser seguido. Así Subaru piensa sobre Ren y cómo dijo que Luis no tenía mal olor. Subaru dice: es imposible que un cultista y un arzobispo del pecado no hayan tenido nada que ver con el miasma. Y así concluyó Subaru. Subaru mencionaba: paradójicamente, puedo suponer que quien no tiene miasma en su cuerpo no está relacionada con la bruja. ¿Esa tipa está delante de mí? ¿Hablas en serio? Luis dice: ¿oh? Una voz dice: oye, cobarde, ¿qué pasa? ¿Por qué te arrastras por el suelo como si fueras una desgracia? Subaru: tú eres Yamal, así es como te llaman. ¡Ta! Entonces Subaru hace un quejido. Y Yamal dice: Yamal-san, las mujeres conmigo son los que no son disciplinadas, maldito. Y así Yamal pisaba la mano izquierda de Subaru, que había caído al suelo y seguía cubierta de tablillas de madera y vendas, y la destrozó con sus zapatos. Luis aferró a la pierna de Yamal mientras pisaba la mano de Subaru, gritando. El peso de la chica es ligera y Yamal, con su físico bien entrenado, no flaquea ni un poco. Así agarra el largo cabello de la aferrada Luis y la aparta a la fuerza. Y Subaru grita: oye, es una niña. Yamal dice: ¿qué te pasa por ser una niña? Estoy seguro de que te complacerá saber que no soy el único fan de su trabajo. ¿Y ahora cambias de opinión? Subaru dice: si la provocas demasiado, te arrepentirás. Yamal dice: todo eso es una mierda. Inventa una excusa mejor que esa. No me agrada esa otra chica. Hasta el último de ustedes no me agrada. Y Subaru dice: vaya. Yamal dio una patada a Subaru, ¡pam!, en un lado de la cabeza, como si estuviera lleno de ira mientras hablaba. Tuvo que abrir la boca para una toma inesperada, y sus dientes en la boca se abrieron a lo grande, para hacer que la sangre saliera por botones. Subaru dice: oye, lo siento, no capté tu nombre. En caso de que te lo preguntes, Toxan nos ha asegurado que podemos quedarnos aquí. Yamal dice: Toxan, tienes muchas cosas en la cabeza, ¿verdad? ¿Es eso todo lo que tienes que decir? Yamal sigue hablando y dice: yo estoy más arriba que Tok. No hay razón para que cumpla sus órdenes. Yamal sigue hablando y dice: 2 de mis hombros fueron asesinados por esa chica en la orilla del río.
Ahora que son inútiles, tenemos que devolverlos. Nos metimos en un gran lío, tienen que pagar por esto. El bastardo de Tok-san encontró algo innecesario. Si no tuvieras ese cuchillo contigo, te habría hecho pedazos y eso habría sido todo. Es difícil ser un soldado, Entonces Yamal quiere una razón, ¿no? Provoca a Subaru, lo golpea y lo maltrata porque necesita una razón para que él reaccione, para así poder justificar y matar a Subaru. Además, también es una razón para tomar represalias contra Ren. Si ese fuera el caso, Subaru no habría mordido el anzuelo. Escucha una voz que dice: oye, ¿qué haces ahí? Era Tok. ¿No eres sobreprotector? ¿No es la daga relacionada con la capital imperial tu favorita? Hasta que la vendas así. Tok dice: Yamal. Yamal dice: después de esto será mejor que tengas cuidado cuando estés cerca, le dice a Subaru. Si vuelves a caer como acabas de hacerlo, no lo sabrás. Tok detiene a Yamal, ¿no? Solo dice: maldito, me duele. Ese bastardo tiene las agallas de una mujer podrida. Las cosas que hace son insidiosas. Tok dice: oye, ¿estás bien? Fue un desastre meterse con Yamal. Solo dice: no te preocupes por mí, yo me encargo de Ren. Tok dice: esa señorita está ayudando a cocinar, ya sabes. Si consigues que se siente en una silla, lo haces bien. Yamal tampoco hace nada en público. Tok dice: oh, tengo que encargarme de él nuevamente. Maldita sea, Yamal. Subaru dice: ¿qué tipo de persona es? Tok dice: Yamal es mi compañero de clase en el ejército y una estrella en ascenso. Proviene de una familia de clase baja y está en su camino de alcanzar el rango de los 3. ¿Sabes qué son los 3 generales? Ahora dice: no lo sé. Tok habla sobre el primer general, ¿no? Y que solo hay 9 en el imperio, que se les llama los 9 generales sagrados. Que cuando llegas a ese punto ya no es una cuestión de familia o de logros. Subaru dice: ¿te refieres al talento? Tok dice: así es. Por eso la gente corriente como nosotros aspira a tener el puesto. Subaru dice: Tok-san, dile que en el campo de batalla hay muchos soldados que mueren por flechas perdidas que les llegan por detrás. Tok dice: eso da miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Subaru dice: puedes hacer eso por mí primero, luego puedes ver la cara de Ren. Tok dice: oh, Dios mío, eres un tonto, pobre chica. Tok dice: parece que no le gusta que la dejen sola. Me encantan las chicas con un fuerte espíritu competitivo. Y luego está Luis y dice: wow. Sonríe y Luis ladra en respuesta, ¿no? Volviendo de los pensamientos, ¿no? Y de Luis y toda la cosa, Ren dice: ¿ese olor causó más lesiones? Subaru dice: ¿lo sabes? Ren dice: lo sé. Tienes niños mirando, así que tienes que comportarte como tal. Subaru dice: no estoy en condiciones de decir nada extravagante. Es bueno que tengamos algo de comer. Subaru dice: ¿qué has estado haciendo hasta el almuerzo? ¿Tuviste alguna dificultad? Ren dice: no particularmente. Me cuido los pies. Lo único que ayudé fue a cocinar y un poco y me enseñaron a hacerlo. Y Subaru dice: entonces mientras te enseñaban, ¿tu cuerpo aprendió a hacerlo? Ren dice: mentiría si dijera que no lo esperaba. Ren dice: pensé que si probaba esto y aquello, podría encontrar algo que se adaptara a mis manos, pero eso habría sido demasiado conveniente. ¿Por qué te ves adolorido? Subaru dice: pues porque... Ren dice: me conociste antes, lo sé sin duda. Y sigue hablando Ren, dice: pero no importa cuántas veces me llames Ren, no puedo aceptar que ese sea mi nombre, es decir, no importa lo que digas, supongo. Subaru dice: oh. Ren dice: a menos que tal vez la chica hable. Mientras dice esto, Ren, con las comisuras de los ojos bajadas, acaricia la cabeza de Luis a su lado. Luis estaba absorta en limpiar su parte de la comida que tiene delante mientras la acaricia. Y así luego llega Tok y comienzan a hablar, ¿no? Sobre si tenía amigos y comienzan a comer y toda la cosa. También hablan sobre la prometida de Tok, donde Tok menciona sobre prometida y que hay una distancia, ¿no? Tok menciona que su prometida está en la ciudad imperial y que tiene que terminar la misión porque han estado separados mucho tiempo para empezar y que está preocupado, ¿no? Subaru dice que esa soledad es la razón por la que está tan interesado en nosotros. Tok dice: ese es el trato, así que adelante, deja que te use en tu mejor momento. Entonces hablan con Subaru y toda la cosa, donde dice que va a usar a Subaru de la mejor forma para que valga la pena, ¿no? Donde Subaru menciona que cuánto tiempo tardarán en recoger los suministros, donde Tok menciona que si no encuentra a la gente de Chudraga escondida en el bosque, podrían quedarse aquí durante años. Y no es fácil ser un soldado. Solo dice: el pueblo de Chudra. Tok-san, ¿qué van a hacer cuando encuentren ese pueblo de Chudra? Incluso están montando un campamento como este, así que van a luchar contra ellos. Tok dice: parece que los generales no quieren luchar si es posible, no sé mucho sobre ellos, pero los de Chudra son una tribu poderosa. Si se llega a una pelea, es inevitable que lo pasemos mal. Quieren negociar. ¿Sobre negociación? ¿Para qué se negocia con las tribus del bosque? Tok dice: no pidas demasiado a un soldado humilde, no lo sé, pero creo que quieren que hagamos un juramento de obediencia a la ciudad imperial y por extensión al emperador. Subaru dice: ¿quieres decir que los de Chudra no obedecen al emperador de Wallachia? Tok dice: algunos no lo hacen, esa es la manera de Wallachia, ¿no? Subaru dice: no es fácil, no puedes defender al otro lado y no defenderte a ti mismo. Y así comienzan a hablar, ¿no? Sobre donde Tok habla sobre quien le impresionó el trabajo de Ren. Ren se disgusta, ¿no? Y Subaru pregunta cuándo empieza la invasión real del bosque. Tok menciona que después de que otros campamentos se hayan desplegado, empezará con todos a la vez, que el bosque es grande y profundo, ¿no? Que pueden avanzar mucho en un día. Tok menciona que el bosque es grande y profundo, no saben qué cosas saber ni con quién encontrarse. Lo que Subaru menciona que es un lugar muy grande donde Mabestias deambula. Tok dice: ¿Mabestia? ¿Dijiste Mabestia? Dice Tok. ¿Hay una Mabestia en este bosque? Subaru dice: no, dije algo extraño. Tok dice: así es, no se encuentran tan a menudo Mabestias. Solamente en la frontera con el reino, aparte de Lugúnica, son los únicos sitios donde se llegan a ver. Subaru queda en silencio y piensa: ¿las Mabestias no es común?
Tock dice, ¿no es una broma? Señorita, responde, ¿también has visto una bestia jovencita en el bosque de Buckheim? Ren dice, no sé lo que es una bestia, pero he visto una, si te refieres a la gran criatura verde. Tock dice, ¿llevaba un cuerno en la cabeza? Ren dice, ¿cuerno? Creo que era blanco y distorsionado. En cuanto escuchó la respuesta, Tock se levanta en el acto, con las mejillas endurecidas, ahora mirando a Subaru una vez más. Tock dice, ¿qué clase de bestia era? ¿Qué aspecto tenía? Subaru comienza a hablar, ¿no? Que era una serpiente grande, de 10 metros casi. Entonces Tock dice, ¿una serpiente? Mierda, ni siquiera puedo saber si es realmente una en este gran bosque. Pero no es que estén mintiendo, las cosas han cambiado. Tock dice, fue una información valiosa. Si no fuera por eso, podríamos haber tenido problemas. Gracias. Subaru dice, oh. Y Tock palmea la cabeza de Subaru y Ren, ¿no? Se puede sacar información sobre la bestia y está feliz. Subaru y Ren se vieron sorprendidos por la reacción tardía, pero a él no le importó y volvió a darle la espalda. Y luego, mientras se dirige a la gente que está rodeando su propio almuerzo, Tock dice, los comandantes se reúnen, voy a ir al general. Esto es importante. Dio una palmada y reunió a sus amigos. Haciendo mucho ruido en el campamento, Tock se dirigió a la tienda del fondo, probablemente una tienda importante donde se celebrarían debates militares y otros eventos. A lo que Ren le dice Subaru, esa fue una gran reacción. ¿Es tan importante esa criatura, una bestia? Por supuesto entiendo que es una criatura peligrosa, pero... Subaru dice, ¿pero? No, en realidad, puede que tampoco lo haya entendido correctamente. Ren dice, Y Subaru dice, ¿las bestias son raras de ver en el imperio? Y así, ¿no? A lo que Luis estaba comiendo también y se había llenado y parece que se había quedado dormida, ¿no? Y le pregunta a Subaru si podría llevarla. Entonces comienzan a llevar a Lois. Ren comienza a llevar a Lois, ¿no? Y le dice si se encontraba bien a Ren y que su espalda estaba libre. A lo que Ren dice, ¿qué tipo de incomodidad exiges? No necesito tu ayuda. Al menos puedo cuidar de mí misma. A lo que Subaru comienza a ayudar a Ren, ¿no? Con Lois. Y dice que está sosteniéndola de esta manera no porque quiera hacer esto, sino que lo hace por ella. Subaru dice, estoy imitando a mi benefactor. Ren dice, ¿tienes un benefactor? Subaru dice, no te preocupes. Ren dice, tengo curiosidad, dilo. Y así siguen hablando, ¿no? Y siguen hablando de todo, si se puede confiar en ellos y toda la cosa. Y así siguen hablando. Y ya luego pasa hacia el día siguiente. Luego al día siguiente Tock dice, oye, despierta. ¿Cuánto tiempo has estado durmiendo? Tock Tock viene y levanta a Subaru y compañía, ¿no? Ren y Lois. Dice que despierte. A lo que Subaru dice, oye, yo tengo mi nombre, Natsuki Subaru. Ese es mi nombre. Y Tock dice, quizás te preocupabas porque te llamaban tú o oye. Y así comienzan a hablar, ¿no? Sobre el bosque y toda la cosa, ¿no? Y que gracias a la charla de ayer, la política de los generales ha cambiado. Tock estaba feliz. Subaru dice, ¿cómo que han cambiado la política? ¿La invasión del bosque? Tock dice, sí, además de cultivar un bosque desconocido, si hay una bestia habitándolo, la historia es muy diferente. Tock dice, tuvimos que acortar la misión. Subaru dice, ¿acortar? Entonces Tock está diciendo que vas a volver con tu prometida. Tock dice, sí, eso es lo que te estoy diciendo. Ren dice, ¿podrían ser más silenciosos? Esperan, como que huele a quemado, aparte de que apesta Subaru. Subaru dice, ¿quemado? Entonces era el humo negro que salía aturdido, con una fuerza tremenda. Y el fuerte olor a quemado y a la vista donde alcanzaba el ojo, el gran bosque denso que parecía llenar la derecha y la izquierda, en la distancia del denso bosque de Buchenheim. El bosque de Buchenheim estaba envuelto en llamas. Rojas y brillantes, siendo una escena de fuego. Ren dice, ¿esto es? Tock dice, sí, una bestia está al acecho. No se sabe cuánto daño podría hacer a nuestro lado. Insistí y el segundo general al mando, Dicker, lo entendió. Tock dice, gracias a la información que nos diste, pudimos salvar a nuestros aliados de cualquier daño. Ha sido de gran ayuda. Riendo mientras decía eso, Tock golpeó la espalda de Subaru con la palma de la mano. Y Subaru estaba... Pero dijiste que no querías luchar contra los Chudrak en el bosque, ¿verdad? Esto es más que una pelea. Tock dice, no quería pelear, no sabía cuánto nos iba a costar. Yo también podría haber muerto, pero ahora que tengo algo para convencer al general, el problema está resuelto. El pueblo de Chudrak no podrá oponerse al emperador. Tock sigue hablando y dice, yo también puedo ir a casa con mi prometida antes de tiempo. No, fuiste un hallazgo. He hablado con el general y estoy seguro que recibirás un premio. Tock dice, me dijo que volviera después de mostrarle los resultados de mi batalla. Y así Tock sigue hablando, ¿no? Subaru estaba nervioso por lo que estaba pasando, porque sus palabras habían llevado a este escenario. Subaru estaba desconcertado, se sentía culpable. Subaru se mordió los dientes por el impacto. Tan pronto como sostuvo el delgado cuerpo en sus manos, el cuerpo de Ren se puso tenso tan pronto como la tocó. Subaru estaba nervioso, y de repente el cuerpo de Ren se tambaleó junto al de Subaru, que se mordió los dientes por el impacto. Tan pronto como sostuvo el delgado cuerpo con sus manos, el cuerpo de Ren se puso tenso tan pronto como la tocó, y la expresión de Ren mirando hacia Subaru se desborda de miedo y una sensación de rechazo. Y Ren dice, no es tu culpa, lo sé, pero por favor, no me toques. Y Ren sigue hablando, parece que la chica se ha despertado. Después de un rato están los dos con Luis y caminando, y de repente, después de caminar y ya toda la cosa, de repente es golpeado en la espalda con una flecha a Subaru. Ren dice, que venga alguien, por favor. Y Subaru estaba como perdiendo la conciencia y decía, Ren es muy amable, pensó
Subaru. Aunque no podía creer en Subaru a causa del miasma, aunque creara un mundo tan ardiente con una palabra involuntaria, seguiría alzando la voz para ayudar a Subaru. De esa manera se hubiera caído delante de ella. No quiere mostrar su debilidad frente a Ren. ¿Por qué no te levantas y demuestras que eres tan engreído? Con una herida de flecha, Natsuki. A lo que Ren habla y dice, oh, no puede ser, es veneno. Así es, Subaru le había caído una flecha en la espalda y era una flecha venenosa. Y de repente Subaru mira desde lejos a una niña, que no era tan diferente a Louise, una niña pequeña. Era una niña pequeña con una mirada tenebrosa. Estaba mirando a Subaru con los ojos nublados de odio y desprecio. Miraba a Subaru con intención asesina. Era natural que lo odiaran. También era natural que quisieran matarlo. Los resultados que trajo Subaru invitaron a la chica a un destino que la llevó al odio. Entonces esta es la retribución que llegó a la espalda de Subaru. Ren gritaba, no, espera, espera. Desesperadamente escuchó una voz en su oído. Quiere esperarla. Quiere levantarse y sonreírle. Ren dice, espera, espera. El veneno consumía a Subaru y él se retorcía de dolor. Ren exclamaba su nombre. Y luego, una voz dice, cierra la boca, bastardo. De repente, pierde momentáneamente la conciencia. Subaru estaba vendado de los ojos. Subaru dice, caramba, ¿por qué estoy atado? Bastardo, ¿estás tratando de defenderte? ¿No entiendes tu posición? Decía la voz. Subaru dice, Subaru es pateado en las costillas. Y así es, Subaru había muerto. Recién se había dado cuenta. Y regresó al punto donde fue capturado. Y Jamal lo trataba de mala manera. Y así Subaru tenía un nuevo punto de guardado. Donde el nuevo punto era donde fue capturado por Jamal y este lo estaba golpeando. Donde Tok se disculpaba y le decía que lo siente por eso, ¿no? Le decían que él era su prisionero. Tok era el único que era amigable con Subaru y Ren en este campamento lleno de soldados imperiales. Y fue el que ayudó pacientemente a Subaru, quien no sabía casi nada del imperio. Subaru se sintió afortunado de que Tok se hubiera molestado en guiarlo en primer lugar, hasta que tomó la decisión de quemar el bosque debido a las palabras de Subaru. Subaru reflexionaba sobre los hechos, ¿no? Que debido a sus palabras, Tok quemó el bosque y esto había llevado a su muerte, que una niña lo matara. Zoro pensó en Roswell, que él era una persona guiada solo por el racionalismo y que no entendía por qué una mabestia era tan peligrosa en este reino y por qué no era común que hubieran otras mabestias. En ese momento, Tok apuñala a Subaru en el hombro. Después de que él agradeciera, Jamal pregunta por qué. Tok dice porque ahora sabe quiénes son estos tipos. Tok dice que probablemente él sea el enemigo. Jamal dice, no lo presiones, no contestarás nuestras preguntas. Así es. En ese nuevo punto de guardado, al parecer Tok como que tiene la habilidad de poder percibir las intenciones con las miradas de las personas. Entonces puede saber si es de confiar o no, algo así. Entonces apuñala a Subaru. Jamal pregunta, entonces ¿por qué lo apuñalaste? Tok dice, cuando le quité la venda de los ojos y lo miré, tenía ojos que intentaban manipularme. Puedo entender si está ansioso o nervioso. Está bien tener miedo a llorar, pero intentar manipularme sería extraño. Jamal dice, manipulación, Tok dice, una persona inconsciente después de ser despertada a patadas con los ojos vendados miraría para aprovechar la primera cara que ve. Puede que haya algunas personas así, pero estaría demasiado asustado para tratar con una persona así. Bien podría matarlo. El hombro derecho de Subaru seguía sangrando borbotones. Tok habla sobre si tal vez escuchó la conversación o si fingía estar dormido. Habla de eso con Jamal. Tok dice, no sé qué pensar de las chicas con las que estaba, pero esas dos son simples y fáciles de tratar. Deshagámonos de esta enfermedad antes de que nos metamos en problemas. Jamal dice, bueno, eso está bien para mí. Tok dice, ¿o quieres hacerlo tú mismo? Detuve a la chica de cabello azul de atacar a nuestros subordinados y estoy seguro de que necesitas a alguien con quien aliviar tu ira. Jamal dice, supongo que eso también es cierto. Jamal sonrió ante la propuesta de Tok hecha de manera práctica. Rápidamente, Jamal pasó junto a Tok y se acercó a Subaru haciendo crujir sus nudillos. Jamal dice, haz tu mejor esfuerzo para gritar con una voz agradable para aliviar mi dolor, pequeña mierda. Tendrás que pagar por tu mujer con tu propia vida. Y Subaru dice, la gente de Chudrak. En ese momento Subaru menciona a la gente de Chudrak, ya que en este nuevo punto, en este nuevo bucle, Tok ya no era de confianza y le tenía desprecio y Jamal le iba a dar una paliza. Entonces Subaru menciona a la gente de Chudrak. En ese nuevo bucle, Tok ya no era alguien amigable ni de confianza. Así que Subaru usa como su carta de desesperación, donde comienza a decir que él es de la gente de Chudrak y que los venderá. A lo que ellos preguntan si sería capaz de hacer eso, y él dice que sí, que es más importante él y las chicas. Tok lo queda observando y confirma por la mirada que sí es capaz de hacer algo así. Entonces el plan de Subaru esta vez es decir que de la gente de Chudrak y venderlo, ¿no? A Subaru fue sacado del campamento luciendo como si fuera un esclavo. Cuando Ren vio esto, estaba en un estado de confusión y sorpresa, y Subaru no estaba en posesión de poder explicarle la situación. Su regreso de la muerte había restablecido la relación de Subaru y Ren, de amigos un poco cercanos a Ren, que lo odiaba. Ren dice, el olor es incluso peor que antes. ¿Qué diablos estás haciendo? Subaru apestaba más. Su miasma se vuelve más y más grueso cada vez que Subaru tiene que usar el regreso de la muerte, y eso hizo que el nivel de sospecha de Ren aumentara con cada uso. Desde su punto de vista, Natsuki Subaru es la encarnación misma del mal, y mientras su percepción se mantuviera igual, los sentimientos de Subaru seguirían siendo heridos, pero no se podría tomar ninguna acción para aclarar el malentendido en este momento. Tok dice, ustedes dos tienen una relación bastante complicada, ¿no es así? Aunque se supone que ella es tu compañera, esa mala actitud hacia ti
dice lo contrario. Subaru dice, esa chica, no, las dos que estaban conmigo. Tock dice, ambas. Subaru dice, las traje las dos para ayudarlos a acercarse a ustedes. Entonces no saben nada, sería una pérdida de tiempo interrogarlos, pero parece que ya lo saben. La niña está loca, y eso no parece que esté mintiendo. Sin embargo, eso es lo que hace que esto sea aún más extraño. No puedo entender por qué ella se enfureció. Entonces Ren hablaba, ¿no? Y se quejaba y todo, decía que se callara o la golpearía. Después de eso, el grupo de imperiales liderados por Subaru. Entonces Subaru usa su carta diciendo que él sabe la ubicación de la gente de Chudrak, porque en este nuevo bucle pues ya sabe que estos soldados imperiales están buscando a la gente de Chudrak, y le dice que él los liderará. Luego Subaru guiaba y lideraba un grupo de imperiales para buscar a la gente de Chudrak. El objetivo era la gente de Chudrak que vivía en el bosque. El único problema, sin embargo, es que su navegante Subaru está mintiendo y no tiene idea de dónde está la aldea. De hecho, incluso la identidad de la gente de Chudrak no le resulta clara a Subaru. Si digo que voy a dejar a Luis atrás, Ren nunca aceptaría ir conmigo. Tock dice, entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar al pueblo? Subaru dice, debería ser alrededor de 2 o 3 horas, supongo. Tock dice, ¿de 2 a 3 horas? Eso es bastante rápido. Si realmente solo lleva tanto tiempo es una bendición. Estaba pensando en que esta era una misión que tardaría años en completarse. Subaru dice, realmente no creo que sea mi lugar para decir esto, pero ¿no está siendo descuidado al traer solo esta cantidad de personas a la aldea? A lo que Tock dice que es un buen plan solamente llevar a esa cantidad de soldados, ya que no sabe si Subaru está siendo del todo sincero, y que si es una emboscada o alguna trampa, es preferible que se pierdan pocas vidas. Y luego Tock dice, larga vida a Wallachia, y los soldados dicen, ¡viva Wallachia! Los soldados imperiales le gritaron a Tock, quien en un tono relajado acababa de decir que estaba dispuesto a sacrificarse por la victoria. Los cánticos de larga vida a Wallachia se escuchaban, a lo que Subaru dice que mejor que se preocupa por él. A lo que Jamal dice, oye Subaru, ¿estás seguro que tienes tiempo para preocuparte por nosotros? No hay garantía de que tu cabeza todavía esté conectado a tu cuerpo cuando esto acabe. Subaru dice, Jamal-san. Jamal dice, no te atrevas a decir mi nombre, traidor de los maleantes que vende a su gente. Debería ser cortado y tirado, y las mujeres deberían ser presentadas al general de la segunda clase, el mujeriego Zeke. Estoy seguro que estarás satisfecho con eso. Tock dice, Jamal, deja de decir tonterías, se vuelve agotador. Tenemos que mantenerlo feliz, nos está dando información que beneficiará enormemente nuestras vidas, y a cambio le perdonaremos la vida. De lo contrario, en cuanto nos acerquemos al asentamiento, los de Chudrak nos tendrán una emboscada. Jamal dice, adelante entonces, si eso sucede, los mataremos a todos. Tock dice, ¿hablas en serio? No voy a meterme en una pelea que no pueda ganar. No querrás dejar viuda a tu hermana antes de que se case, ¿verdad, cuñado Jamal? Jamal aceche. Subaru pensó que de ser necesario, lucharía con Tock y los soldados, aunque Ren es más importante. De repente, uno de los soldados encuentra a la Mabestia y grita, ¡es una Mabestia! Era la Mabestia serpiente. El objetivo de la Mabestia no era otro que Natsuki Subaru, quien actualmente estaba apestando a mucho miasma, a mucho olor de la bruja. Después de actuar como un señuelo para las Mabestias durante más de un año, Subaru ahora era un profesional en este campo. La mayoría de las veces, las Mabestias atacaban activamente a Subaru debido al miasma. Por eso cambiaría una vez que alguien o algo intentara dañarlos, no importa si fuera una ballena blanca o una serpiente gigante. Yamal grita, ¿una Mabestia? No escuché nada de eso. Subaru era un experto en apestar al olor de la bruja y atraer a las Mabestias. En todo este tiempo, él pensaba que tal vez era competencia para Melee. Entonces Subaru aprovecha y comienza a correr pensando en Ren, en el campamento. Comienza a tropezarse y a caerse. Detrás de él había una gran batalla de los soldados contra la serpiente. De repente, Subaru se desvaneció. Y se escucha una voz que dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte dormido, tonto? Subaru dice, un poco. Subaru se dio cuenta que no murió, por supuesto. Esa voz le dice, tu pequeño espectáculo fue mucho más impresionante que el acto de un payaso a medias. Te concedo un elogio. Subaru dice, no te apresures, tus perseguidores no están aquí, aunque es poco estrecho aquí para decirte que te relajes. Subaru dice, tú eres el hombre enmascarado. Y el hombre enmascarado dice, nunca pensé que te volvería a ver. Gritando el nombre de Subaru, el hombre que lo estaba mirando, sonrió y torció las comisuras de la boca. Como llevaba una máscara que solo mostraba sus ojos, Subaru solo podía adivinar que el hombre enmascarado se iba a reír, y así lo hizo. El hombre enmascarado se rió con arrogancia, encerrado en la jaula, al igual que Subaru. Subaru y el hombre enmascarado estaban encerrados en una jaula. Y le dice, si me preguntas, escuché que te atraparon en una trampa mientras deambulabas por el bosque. La gente del pueblo está haciendo un escándalo porque un hombre fue atrapado en una trampa hecha para atrapar Mabestia. Subaru dice, ¿en una trampa o un asentamiento? ¿La gente de Chudrak? El hombre enmascarado dice, oh, lo sabías. Bueno, a juzgar por tu apariencia indecorosa, diría que has tenido un día bastante difícil. ¿Encontraste a esa chica callejera? Subaru dice, sí, gracias a ti. ¿Trataron la herida en mi hombro y espalda? Hombre enmascarado dice, sin atención médica podrías haber muerto. Estoy seguro de que a ellos también les preocupaba tu condición.
Al igual que yo, probablemente estaban tratando de averiguar qué era lo correcto, ¿verdad? Subaru dice, ¿de dónde diablos viene esa calma? El hombre enmascarado dice, sí, debo decir, es del alma. ¿Y tú cuánto tiempo vas a seguir con ese comportamiento vergonzoso, Natsuki Subaru? Subaru dice, eso no es asunto tuyo. Y comienza a pensar y dice, y exclama, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que me trajeron aquí? El hombre enmascarado le dice, bueno, 2 horas supongo. Subaru dice, ¿por qué no me despertaste antes? Dejé a Ren en el campamento imperial y necesito regresar a Hilo antes de los soldados imperiales que se enfrentaron con una bestia en el bosque. Tok probablemente sabía que era Subaru quien había traído a la bestia. Tok trató de tomar medidas inmediatas para evitar que Subaru llamara a una segunda bestia. Esa capacidad de toma de decisiones y ejecución en una fracción de segundo no puede ni debe subestimarse. Es decir, cuando Subaru estaba huyendo de la bestia, Tok se dio cuenta, ¿no?, que esto era un plan de Subaru y que él le había traído la bestia. Entonces Tok es una persona muy inteligente que sabe tomar decisiones en el momento y quería matar a Subaru, fue detrás de él. Entonces Subaru comienza a pensar que él es peligroso. Tok. El hombre enmascarado sigue hablando y dice, ya veo, supongo que Ren es la mujer que estaba buscando. Parece que te metiste en muchos problemas después de que me dejaste. Soldados imperiales de fuera del bosque, ¿eh? Zoro dice, sí, es cierto. Fui capturado, así que hice una jugada para escapar, pero no pude traer a Ren conmigo. El hombre enmascarado dice, por eso estás tan desesperado. No debe extrañar que parezcas un prisionero de guerra. Y Subaru dice, ¿a quién demonios estás llamando prisionero de guerra? Después de todo, mientras ellos seguían hablando, de cerca una chica observaba y dice, tiene que decirle a mí. El hombre enmascarado dice, ella es una hija del pueblo de Shudrak, debe ser muy curiosa, pues una niña estaba observándolo. Cuando estaba solo, ella entraba varias veces para echar un vistazo al interior. Ella siempre me estaba pidiendo que mostrara mi cara y me desenmascarara. Era una niña joven, de piel morena, de unos 10 años. Llevaba una prenda blanca que se envolvía alrededor de su cuerpo y de una manera reveladora que le hacía más fácil mover. Solo reconoció a esta chica, pues en el bucle anterior, él fue asesinado por ella. Esa chica fue la que le disparó por la espalda con una flecha envenenada y lo mató. El hombre enmascarado dice, ¿qué pasa? ¿Te has quedado callado? Como si te hubieran rociado con agua. Y una voz escucha y dice, pareces estar despierto. ¿Quiénes diablos son ustedes? Preguntó, juntando a Subaru y al hombre enmascarado. ¿Quiénes diablos son ustedes?, preguntaba. Subaru se sacudió esos recuerdos y cuestionó la pregunta. Aunque fueron puestos en la misma jaula, la relación entre Subaru y el hombre enmascarado era débil. Más bien fue por su conveniencia que los pusieron en la misma jaula, y la participación de Subaru fue casi nula. ¿No es un poco absurdo tratarlos como si estuvieran en la misma situación? El hombre enmascarado dice, no te dejes atrapar en medio de algo trivial. Yo soy quien les dijo que tú y yo nos conocemos. Esa es la única razón por la que están preguntando. Subaru dice, tú no estás tan familiarizado conmigo, ¿verdad? El hombre enmascarado dice, no estoy mintiendo. Tú y yo nos conocimos cuando nos vimos. ¿Qué más necesitas para llamar a alguien que le conoces? Subaru dice, qué tono de voz tan absurdo. Y la voz sigue hablando y dice, oye, ¿de qué estás hablando furtivamente? Responde la pregunta. Subaru dice, mi nombre es Natsuki Subaru. Como puedes ver, soy un patético, miserable y andrajoso vagabundo. Y el hombre enmascarado dice, mi nombre es Abel. Así es, él se llamaba Abel. Subaru dice, sí, Abel. Lleva una máscara para ocultar su rostro. Su personalidad es arrogante y repugnante, pero también da cuchillos a gente que está perdida. Es un playboy que ha hecho llorar a muchas chicas. Y esa es nuestra introducción, muchas gracias. Y la voz dice, bueno, yo soy Miselda. Subaru se da cuenta que habían muchas mujeres alrededor. Eran fornidas y bien entrenadas. Subaru dice, por alguna razón me sorprende que el nombre del hombre enmascarado sea en realidad Abel. Eso puede esperar por ahora. Escuchen, Miselda-san y todos en Shudrak. Como sabrás, los soldados imperiales están construyendo un campamento fuera de este bosque. Tienen a mi preciosa amiga allí y estará en peligro si no regreso allí ahora. Así que tienen que dejarme ir. Miselda queda en silencio. Subaru sigue hablando y dice, los soldados están detrás de la gente de Shudrak. Dice que están listos para hablar, pero también están listos para pelear. Si eso sucede, iré a... Subaru sigue hablando y dice, lo siento, corregiré lo que acabo de decir. Es cierto que los soldados están apuntando a todos en Shudrak. Están acampando con bastantes personas, así que incluso si luchamos contra ellos, estaremos... Miselda dice, ¿quieres decir que vamos a perder? Sabemos que vienen los soldados de Wallachia, pero hay un antiguo pacto entre ellos y nosotros. No habrá conflicto. Subaru dice, no, espera. No sé sobre ese pacto, pero son muy serios contigo. Miselda dice, eres un dolor en el culo. Subaru dice, Miselda dice, los soldados wallackianos se entrenan para sacar a sus tropas del bosque. Lo han hecho muchas veces antes. Subaru dice, ¿quieres decir entrenar para mover tropas, ejercicios militares? Miselda arqueó una ceja ante las palabras de Subaru, aparentemente no familiarizada con el término. Sin embargo, Subaru gradualmente comenzó a comprender la situación y el panorama, pues parecía ser que el imperio de Wallachia hacía entrenamiento militar mucho antes, esto con el fin de engañar al enemigo. Era una práctica común que los soldados wallackianos establecieran un campamento en la cercanía del bosque Bukheim en nombre de los ejercicios militares. La gente de Shudrak se había acostumbrado a ello. Aprovechando esta familiaridad, el ejército de Wallachia planea rodear el bosque de Bukheim y capturar a la gente de Shudrak de una sola vez. Subaru dice, espera, no miento, están todos en peligro, tu pacto se romperá. Todos
y Ren están en peligro. Abel dice, esa fue una negociación increíble, ¿no? Subaru dice, soy antiestético, entonces tú también eres inútil, ¿no? No te lo dije en primer lugar, te dije que no te metieras en el bosque porque ya hay gente peligrosa. Abel dice, así es, lo hiciste. Esa opinión sirvió de guía, te lo agradeceré. Subaru dice, incluso si lo dices todavía te atraparon. Me siento tan impotente, hombre, maldita sea. Subaru sigue hablando y dice, ¿cómo pudieron construir algo como esto en un pueblo lleno de mujeres? Subaru observaba alrededor, ¿no? Y Abel dice, no subestimes a la gente de Chudrak, son una raza nacida de mujeres, descendientes de los dioses de la guerra que han vivido en este bosque durante cientos de años. No necesitan hombres, excepto para tener más hijos. Los hombres también suelen ser sacados de otro lugar. Subaru dice, esas son algunas amazonas serias. Y así comienzan a hablar, ¿no? Abel le dice que no se preocupe, que no van a querer la semilla de ellos porque solo buscan machos fuertes. Subaru comienza a pensar que la última vez en el bucle anterior, tal vez Abel fue quemado junto con la gente de Chudrak y que como él estaba en una jaula, él debería haber muerto. Subaru pensó que él había matado a la gente de Chudrak y a Abel también. Subaru comienza a pensar, ¿no? Y tratar de buscar una salida. Abel dice, ¿no ves que es inútil? No son lo suficientemente tontos como para dejarte espacio para que salgas con tu poder, mucho menos con tu cuerpo herido. ¿Por qué irías tan lejos por una simple mujer? Subaru dice, es porque es una chica para quien la palabra simple no es suficiente. No hay sustituto para ella y Ren es la única Ren. Abel dice, estaba esperando una oportunidad. Subaru dice, ¿estás esperando una oportunidad? Hasta que eso estuvo listo me quedé al margen. Donde menciona a Abel que no es de Chudrak y que su orgullo y preciosos pactos son polvo para él. Subaru dice que si le cree la historia de que va a atacar el imperio de Wallachia y que si piensa que está mintiendo, Abel dice, es obvio, pagarías con tu vida. Abel le dice, responde con todo tu corazón, Natsuki Subaru. ¿Estás listo para sacrificar todo por lo que quieres salvar? Subaru dice, no estoy preparado para hacer eso. Lo único que puedo ofrecerte soy yo. Eso es todo lo que puedo apostar. Abel dice, esa es una respuesta descarada, payaso rencoroso. Pero no dijiste una mentira, así que lo dejaré sin quemar. Entonces, hablaremos rápido. Y Abel grita, hey, chica. La chica, que se había teñido de rosa las puntas de su cabello, entró en pánico al ver a Subaru y Abel y trató de huir. Pero Abel dice, si te escapas perderás tu oportunidad, niña. No le conviene hacerlo. A lo que la niña dice, Mi no escucha a los hombres, pero tiene curiosidad por ti. Subaru dice, ¿yo? Dice, te estabas esforzando mucho antes. Dijiste que y los demás están en peligro, pero Mi no estaba escuchando. Subaru dice, ¿por qué te esfuerzas tanto? Decía No tiene nada que ver con y los demás. ¿Por qué Subaru estaba tan desesperado por salvar a la gente de Chudrak en lugar del propio Subaru? Ni siquiera el propio Subaru sabía la respuesta a esa pregunta. Pero Subaru dice, no creo que quieran que pongas esa cara. Subaru aún podía ver el recuerdo de la niña con odio. Aún podía sentir la culpa de los eventos violentos que le llevaron a ese odio. Creo que es porque me esforcé tanto. Y la niña dice, no entiende. Abel dice, ¿terminaste? Estoy seguro de que incluso tú te das cuenta que no podemos permitirnos tener una conversación larga ahora, ¿verdad? Subaru dice, mis disculpas. Entonces Abel se volvió hacia la niña, y la niña, tal vez sintiendo la misma presión que acababa de sentir Subaru, tensó su pequeño cuerpo y miró a Abel. Abel dice, chica, no tengo la intención de entablar una charla ociosa contigo. Mi Zelda, ¿verdad? Tráela aquí. Ella debe ser la jefa. Dice, ¿mí? ¿De qué vas a hablar con mí? Abel dice, no mucho, solo tengo una propuesta que hacer. Y Subaru dice, ¿una propuesta? Abel dice, dile que tomaremos el ritual de sangre. Es la forma más rápida de persuadirla. Zelda habla sobre cómo es que saben del ritual, a lo que Abel, un poco burlesco, dice que es muy ingenua, ya que en estos tiempos es imposible no saberlo. Las palabras de Abel eran filosas, las chicas estaban tensas, ya que mi Zelda vino junto a las demás chicas. Subaru estaba igual de perdido en ese tema. Él pregunta sobre el ritual de sangre. Entonces, mi Zelda decide que sí los va a poner en el ritual de sangre. Entonces, una de las chicas, que se llamaba Tarita, dice, hermana, ¿de verdad los vas a someter al ritual? Mi Zelda dice que sí. Mi Zelda dice, ¿has oído hablar del ritual de sangre? Y ahí comienza a comentarles más, ¿no? Es un ritual que se ha transmitido a través de los de Chudrak desde la antigüedad, para considerar a los dignos de nuestro clan. Podrías llamarlo un ritual para mayoría de edad. Subaru dice, al llegar a la mayoría de edad. Eso es lo que es. Pero no lo somos. Y siguen hablando, ¿no? Abel dice, no somos gente de Chudrak. No es necesario que lo digas. No pierdas nuestro tiempo con tonterías. Lo importante es la verdadera naturaleza del ritual. Después de una conversación corta, ¿no? Donde ya Subaru está mejor enterado del ritual. Entonces Subaru dice que sí, que hay que hacer el ritual, ¿no? O sea, llega mi Zelda, les habla del tema. Subaru estaba perdido. Pero ella ya sí decide que sí van a hacer, ¿no? El ritual. A lo que Subaru aprovecha para preguntar más y toda la cosa. Entonces Subaru decide también hacer el ritual, porque no tiene otra opción. Entonces Tarita pregunta, hermana, ¿entonces vas a elegir al Gina? Mi Zelda habla sobre que se debe tomar la mayor dificultad en el ritual. Subaru estaba preocupado y ansioso. Abel menciona, no hay vuelta atrás para ti ni para mí.
¿Estás listo para esto? Miselda dice, Abel y Natsuki Subaru los llevaré a ambos a Elgina. Demostradme que puedes completar con éxito el ritual de sangre. Con eso se abrió la jaula y dejaron salir tanto a Subaru como a Abel. Entonces Subaru y Abel estaban de camino hacia hacer la prueba y las chicas estaban acompañándolo, ¿no? Después de ser sacados de la jaula, a Subaru y Abel no les vendaron los ojos ni se les sujetó, sino que se les obligó a caminar fuera de la aldea, rodeados por la gente de Chudra. Una mujer de cabello amarillo atrapó a Subaru cuando casi se cae. Es una mujer de voz suave, rostro suave y figura regordeta. La mujer preguntó por las heridas de Subaru, diciendo que fue ella la que lo vendó. Subaru le agradece. Ella le menciona a Subaru si tiene hambre. Él dice que no. Subaru dice, oh no, estoy bien, no te preocupes. No es que no tenga hambre, pero si como no podré moverme. Entonces se ríe, jajaja. Eso es verdad, y si estás lleno, también sufrirás cuando mueras. Y así siguen caminando. Abel dice a Subaru si quiere escapar. Subaru abre los ojos. Es como si le leyeran la mente. Al parecer Abel tiene una buena percepción sobre lo que pueden estar pensando los demás. Además de que era obvio con el comportamiento de Subaru, ¿no? Subaru le dice, no me leas mis pensamientos. Subaru era muy obvio, pues por su objetivo de Ren y por todo lo que siempre decía y de la preocupación. Entonces era obvio que sus prioridades, lo primero era Ren. Subaru le dice, no me leas mis pensamientos. Y se escucha una voz de una chica que dice, ¿qué pasa? Era Utataka dice, apuesto que estás enamorado de Ho. Ho es la mujer más bella del pueblo. Y Ho dice, wow, estoy en problemas. Abel dice, Natsuki Subaru, ¿cuánto puedes mover tus manos? Subaru dice, oh, ambas manos. Como puedes ver, no puedo levantar mi mano derecha y tampoco puedo agarrar mi mano izquierda con fuerza. Abel le dice a Subaru, pon esto en tu mejor dedo, nos estamos quedando sin tiempo. Subaru dice, ¿qué es esto? Abel le menciona, es un anillo que sella demonios. Debes besarlo antes de poder usarlo. Tiene un límite, pero escupe fuego. Subaru dice, ¿qué? ¿Qué demonios? ¿Beso? ¿Qué demonios? Abel dice, apúrate Natsuki Subaru, ya viene. Subaru dice, oh vamos, tienes que estar bromeando. Ya habían llegado al lugar y habían liberado a Elgina. En ese momento se escucha una criatura que se arrastra. La bestia serpiente que Subaru ya se había encontrado 2 veces en el bosque de Burgheim. Subaru exclama, de ninguna manera. Esa es Elgina y Elgina hace sonidos de culebra, pero no de serpiente. Miselda dice, vamos, peleen y demuestren que son guerreros. Los ojos cazadores de Chudrak serán testigos. Abel dice, ya viene Natsuki Subaru. Subaru dice, puedo ver eso, maldita sea, desde el principio esa cosa no ha hecho nada más que ponerme a prueba. Con eso la serpiente surgió con tal fuerza que el dolor de Subaru se vio ensombrecido, y así de esa manera comenzó el ritual de sangre. Y así empieza una batalla épica. Subaru se acuerda de Beko y cómo la extraña, ¿no? Y lamenta tener a su lado, ya que Beko siempre, como es inteligente y todo el conocimiento que tiene, siempre le decía a Subaru las posibilidades o cómo salir de esa situación. Y Subaru queda como tonto pensando. A lo que Abel le dice, necio, no es momento para ser estúpido. Subaru entra en sí y dice, Abel dice, no me hagas repetirte, tonto, contén la respiración. Subaru es llevado al suelo por Abel, es decir, Abel lo agarra y lo mete al suelo, pues, ¿no? Y lo envuelve con su capa. Subaru dice, ¿qué? Oh, tu capa oculta, es decir, Abel agarra a Subaru y juntos se tapan con la capa oculta que tenía Abel, ¿no? Abel dice, eso es correcto, mientras contengamos la respiración, no debería poder encontrarnos, pero no tenemos suerte. Tendremos que encontrar una manera de derrotar a esa bestia, algo que sea efectivo. Entonces Subaru dice, mis 2 manos están fuera de servicio y el manejo de la espada de Abel es de segunda clase en el mejor de los casos. Vaya situación de mierda. Abel dice, tienes la audacia de llamarme de segunda categoría. Actualmente eres tú quien me arrastra hacia abajo y ni siquiera puedes usar tus brazos. Y Subaru menciona, y todavía te quedan algunas palabras en la boca, Oye, me diste esto antes. Entonces, ¿cómo funciona? Abel dice, te lo dije antes, besa la perla para que te reconozca como su dueño. Después de eso es como lanzar un hechizo normal. Subaru dice, wow, este anillo suena como un arma que verías en una novela ligera.
Abel menciona, incluso si logro acercarme a la serpiente, ahí comienzan a planificar, pero no muchachos. Incluso si logro acercarme, dudo que pueda penetrar esas escamas duras. Voy a tener que atacar un lugar donde no tenga escamas, como los ojos, la boca o algún otro lugar con armadura fina. Y Subaru dice, tendrías que crear una apertura para atacar esos puntos, de algún modo. Y Abel menciona, pues sí, tú estarás a cargo de crear esa apertura. Deberíamos poder hacerlo tú y yo. Hay que trabajar juntos. Subaru dice, eso es lo que pensé que ibas a decir. Ah, maldición, estoy harto de tener que ser siempre el cebo. Abel dice, ahora mismo la Mabestia nos ha perdido de vista. Bueno, como estaban ocultos con la capa de Abel, la Mabestia estaba buscando, pues, se arrastraba, serpenteaba, los estaba buscando, no lo veía, obviamente, ¿no? Entonces Abel dice, la Mabestia nos ha perdido de vista. Usa la llama del anillo para llamar su atención, y podemos cambiar el curso de la batalla a nuestro favor. O sea, Subaru iba a ser el cebo. El anillo que le había dado a Abel tenía un poder de usar magia de fuego, ¿ya? Entonces, el plan era que Subaru usara eso para llamar la atención, distraerlo a la Mabestia, a Elgina, y cuando la Mabestia esté persiguiendo a Subaru y esté concentrado en él, ahí es donde el plan de Abel, ¿no? Ahí es donde se mete Abel con su espada para darle un punto más vulnerable. Entonces Subaru sale y usa Goa, la magia de fuego. Goa, y le golpea a Elgina. La serpiente se arrastró hacia ellos lentamente, pero fue interceptada justo cuando iba a atacar. Cuando la serpiente levantó la cara por el intenso ardor en su hocico, Abel inmediatamente le cortó con su espada. Abel, no dispuesto a dejar pasar una buena oportunidad, usó las habilidades superiores para perforar la garganta de la serpiente con su espada, perforando profundamente sus escamas, o eso fue lo que pensó. Abel, ¡ta! Y Subaru dice, ¡más! Una bola de fuego chocó con el costado de la Mabestia, que estaba a punto de desatar un ataque mientras miraba a Abel, que estaba tratando de retroceder. Subaru dice, maldita sea, o sea, la serpiente se protegió, pues obviamente. Subaru dice, Goa, 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 y aún más Goa, y comienza a disparar más. Subaru se quejaba de lo difícil de la prueba. Una batalla épica se estaba desatando. La serpiente esquivaba. Subaru respiró apresuradamente. Obviamente, mientras pasaba estas cosas, los personajes se movían y tanto Abel ideaba plan, usaba la capa y toda la cosa, ¿no? Y trataba de atacar. Subaru respiró apresuradamente, quejándose de lo difícil que fue la prueba. En lo alto, la gente de Chudra, que estaba viendo la lucha de Subaru, apuntaba con sus arcos desde arriba. Abel dice, maldición, no hay forma de escapar del ritual de sangre una vez que ha comenzado. Si no lo completas, ni siquiera podrás conservar tu vida, y mucho menos obtener lo que se propuso. Subaru dice, maldición, sus escamas no se pueden romper. Si no puedes apuntar a su corazón, ¿por qué no intentas llegar a su cerebro a través de los ojos o la boca? Abel dice, la debilidad es el cerebro, cierto, que es la debilidad común de todos los seres vivos. Quizás eso también sea difícil. Entonces las condiciones para la victoria a la que aspiramos son un poco más altas. Subaru dice, ¿más altas? Y Subaru se acuerda, ¿no? Dice, ¡ah! Si cortas el cuerno, la Mabestia obedecerá al que lo rompe. Esa es la única forma. Abel dice, ¿y el plan? Subaru dice, bueno, pues, como dijimos antes, yo seré el señuelo y el atacante será el sospechoso enmascarado. Abel dice, ¿sospechoso? El único aquí es un noble hombre enmascarado. Subaru dice, si no puedo llegar a donde está sin él, lo conseguiré. Y así, muchachos, sigue la batalla épica. Ya había un plan. Ahora Subaru iba a distraerlo y Abel tenía que golpearlo en el cuerno, ¿no? De la Mabestia para ganarle. Pues. Entonces sigue la batalla épica. Subaru dice, mi mano izquierda no apunta a tu cara, sino encima de ella. Mientras decía eso, la punta del látigo fue lanzada desde la mano izquierda de Subaru. Subaru usaba su látigo. La punta del látigo no apuntaba a las escamas de la serpiente, por supuesto, sino a las gruesas ramas de la densa jungla sobre la cabeza de la serpiente. El látigo se enredó allí y el cuerpo de Subaru saltó con gran fuerza. O sea, Subaru aprovecha su lanza para agarrarse, es que estaba en el bosque y todo, y estaba la serpiente y toda la vaina. Y comienza a correr, pues, ¿no? Círculos. Y ahí se le idea un plan a Subaru y comienza a hacer algo que lo voy a decir a continuación. Subaru no apuntaba a las escamas de la serpiente, sino a las gruesas ramas de la densa jungla sobre la cabeza de la serpiente.
El látigo se enredó allí y el cuerpo de Subaru saltó con gran fuerza. Sigue la batalla épica y Tarita dice, ah, hermana, ese hombre intenta escapar. Miselda dice, no. Tarita, que sostenía su arco, gritó al ver a Subaru, quien se elevó y dio vueltas sobre el terreno. Comenzó a dar vueltas sobre el terreno con su látigo, pasando por encima de la cabeza de la bestia, ¿no? Cogiéndose de los árboles como punto de apoyo. Miselda dice, no está huyendo, tiene la intención de pelear. A los ojos de Miselda, Subaru flotaba en el aire con un látigo, mientras dibujaba una trayectoria circular como una atracción de parque temático. Subaru apunta al borde del acantilado con el anillo en su mano derecha. ¡Goa, Goa! Es decir, Subaru estaba corriendo sobre el terreno, ¿no? Como haciendo un círculo, llenando de fuego el panorama, pues, para encerrar a la bestia y acorralarla. Y en el acantilado que estaba ahí, dispara al Goa. Subaru apunta al borde del acantilado con el anillo en su mano derecha. Subaru dice ¡Goa! Y Utataka grita ¿qué? Y Jojo dice ¡Guau! Bueno, son los sonidos de sorpresa de la gente de Shudra, ¿no? Y Jo dice Utataka, es peligroso. Tarita dice hermana, ¿estás segura de que estás de acuerdo con esto? Al ver el paisaje en llamas, ya que Subaru había hecho su plan, rodeando el lugar de llamas para encerrar a la bestia y acorralarla, ¿no? El paisaje estaba en llamas. La gente de Shudra, que había estado observando la batalla, comenzaron a protestar. La chica de cabello amarillo abrazó a Utakata y Tarita le pidió permiso a su hermana para dispararle a Subaru, pero Miselda, cuyos ojos brillaban, no se dio cuenta de ello. Ella solo apretó los puños con fuerza y mantuvo los ojos pegados a Subaru. Miselda dice, bien, interesante. Subaru dice, Los vítores de Miselda coincidieron con el último grito de Subaru antes de que se quedara sin aliento. La luz del anillo que arrojaba llamas se desvaneció, y en respuesta al aullido final, la bola de fuego expulsada colapsó parte del acantilado. Entonces Subaru hace colapsar una parte del acantilado para que le caiga encima la serpiente. Pero la serpiente no es Gil. La serpiente se aparta y retrocede para evitar las rocas que caían. Pero cuando la serpiente gigante retrocedió lentamente, se dio cuenta de que no había escapatoria. El fuego ya se había extendido a los árboles caídos en el abismo con las llamas incandescentes, que hacían innecesaria incluso la luz de las antorchas de la gente de Shudra. Sobre todo, las llamas que se han extendido tan grandiosamente. Subaru dice, en su mayor parte una serpiente usa el calor como método de detección. Claro, es decir, es una bestia pero sigue siendo una serpiente. Entonces la serpiente localiza a sus presas por la calor, ¿no? Y al estar rodeado de fuego, estar acorralado y todo, ya no puede ubicar a nuestros protagonistas, aparentemente. Entonces Abel se escondió con su capa oculta y dejó que la serpiente lo perdiera de vista mientras saltaba sobre él. El Jin exclamó, los ojos de la serpiente brillaron con furia al sentir la presencia del peligro. Estaba acorralada, sin embargo, estaba Subaru sobre su cabeza, cuyo miasma estaba a la deriva. Su detección de calor era inútil debido a las llamas. O sea, Subaru por el miasma era un blanco, pero el plan era que Abel fuera indetectable para aprovechar, ¿no? Y darle con su espada en el cuerno. Y la figura de Abel se estaba volviendo transparente. Lo único que pudo hacer la serpiente fue saltar del lugar al camino donde el fuego era menos intenso. O sea, todo estaba rodeado de llamas, todos estaban con las llamas y toda la vaina, ¿no? Y esta era la ruta de escape falsa que Subaru había creado. Subaru como que dibujó una ruta falsa para que la serpiente caiga, pues, ¿no? Abel grita, ¡ah! Un momento después, Abel saltó desde el acantilado y atacó la cabeza de la serpiente. Hay que entender que entre toda esta batalla épica hay daños tanto de nuestro protagonista y de la serpiente, pues, ¿no? Mientras el fuego, choque, toda la cosa. Eso es lo que debemos entender. Un momento después, Abel saltó desde el acantilado y atacó la cabeza de la serpiente gigante mientras saltaba la ruta de escape. La espada oscilante dibujó un arco y un destello plateado brilló en el cuerno retorcido de la cabeza de la serpiente. Sí. Abel con su espada penetró diagonalmente en el centro del cuerno para cortarlo en dos. El cuerno fue cortado, es decir, Abel logró el objetivo con su espada, con una bestia que no sabía dónde estaba y estaba desorientada un poco por las llamas y también un poco dañada. Abel aprovecha y le corta el cuerno.
y la bestia estuvo a punto de perder su conciencia. La serpiente se las arregla y golpea a Abel. ¡Pam! Le da un golpetón. Abel dice, cometí un error, terminé siendo como ese tonto. Abel, quien fue golpeado por el golpe, no pudo levantarse y no tuvo tiempo de cubrirse con la capa oculta. En ese momento Abel, al estar acorralado y en aprietos, la serpiente golpea a Abel, ¡pah! Y es aventada, y la serpiente se acerca a matarlo a Abel. Y Abel, como estaba herido, ya no podía escapar. Estaba todo débil. En ese momento Subaru aprovecha y dice, yo puedo regresar de la... y ahí dice, escucha la voz que dice, te quiero. Esa tela, pues, ¿no? Ya saben cómo se para el tiempo, Subaru pesta, y así se vuelven loca la bestia para perseguirlo. Una voz escucha, te quiero, ¿no? En el mundo de las sombras, y Subaru dice, sí, me estás haciendo callos en los oídos. Con una breve oración, Subaru también respondió. Inmediatamente después, una mano se deslizó y agarró su corazón, y hubo un dolor agudo que fue causado por las yemas de los dedos por todo el cuerpo. La serpiente, sintiendo el creciente miasma que acompañó al regreso de su presencia, se dio la vuelta, no al débil hombre enmascarado frente a él, a quien podría matar en cualquier momento, sino al enérgico y maloliente Subaru encima de él. Y Subaru dice, ¿cuánto contigo? Girando y girando, Subaru cayó al suelo, rodando 2 o 3 veces. Todo su cuerpo golpeó el suelo con fuerza, pero no sabía la magnitud del daño que causó. El lado derecho de su cuerpo estaba ardiendo y ni siquiera podía ver en qué condiciones estaba. O sea, en todo esto que pasaba, la batalla, Subaru, su parte derecha estaba ardiendo en llamas. Era una batalla entre la serpiente y todo, mientras corría, mientras se golpeaban, etc. Pues, ¿no? El Gina se acerca y mientras yacía de espaldas, su cuerpo convulsionaba, jugos gástricos amarillos se derramaban por la esquina de Subaru. El Gina se acercaba, todavía débil, pues mientras yacía de espaldas, su cuerpo convulsionaba, jugos gástricos amarillos se derramaban por la esquina de su boca. Subaru sintió que la tierra temblaba. El moribundo Subaru no se da cuenta de que era el temblor de la serpiente gigante que había caído junto a él, pero... Natsuki Subaru, levántate, ponte de pie una vez más. Alguien corrió hacia Subaru, que ahora estaba en un estado en el que incluso su conciencia estaba conectada por un hilo que estaba a punto de romperse. O sea, habían derrotado a la serpiente, pero Subaru ni enterado. Abel dice, levántate, tienes algo que decir. La mujer, ¿qué te gustaría que hiciéramos con la mujer llamada Ren? Subaru estaba como ya perdido la conciencia, ya habían ganado. Entonces dice, Abel dice, habla de tu propia boca, tu deseo no se puede decir de mi boca. Abel dice, escuchen, gente de Chudra, como pueden ver, hemos cumplido el ritual de sangre y nos hemos probado a nosotros mismos como guerreros. Entonces nosotros, mis compañeros guerreros, tenemos algo que debemos hacer. Y Miselda, la líder, dice, sí, yo, el jefe de Chudra, Miselda, lo presencié. Guerreros, mis camaradas, ¿qué deseáis? Gritar por lo que les gustaría hacer. Abel dice, contéstame, Natsuki Subaru. Expresa tus deseos, dame todo lo que tienes. Subaru dice, Abel dice, dibuja lo que deseas detrás de tus párpados cerrados. No se les puede dar nada a quienes no pueden hablar por lo que quieren. No hay comida para un cerdo perezoso. Subaru exclama y dice, Ren, por favor, vea. Abel dice, ¿qué? Subaru dice, salvarla a Ren. Abel dice, sí, ¿escucharon eso, gente de Chudra? Ese es el deseo de su nuevo camarada. Ha apostado su vida para demostrarlo. Si es lo que desea, lo que ve, entonces... Y alguien exclama y dice, no digas nada más, tenemos orgullo y coraje hacia la gente de Chudra. Abel dice, has cumplido con tu deber, puedes dejarme a la mujer. Y así, amigos, ganaron. En la penumbra, Subaru escuchó las apasionadas voces de un hombre y varias mujeres. O sea, después del evento de la lucha, pasaron como unas horitas y se escuchaban voces, pum, 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 pum. Voces apasionadas de hombres y varias mujeres. Se podían escuchar los sonidos de muchas personas respirando. Podía sentir la presencia de muchas personas. Podía sentir la pasión de muchas personas. Su pasión fue aumentando gradualmente como si estuviera amontonando uno sobre otro. ¡Empecemos, Chudrak! ¡Eleven las señales de nuestro contraataque! ¡Ah! Grita todo el mundo. Sus gritos de guerra sacudieron los cielos como si quisieran hacer añicos el mundo, mismo en muchos pedazos diminutos. Zoro dice, tú eres... Yutakata dice, es el guardia de su enfermera, niñera.
Me alegro de verte despierto. Subaru dice, eso no sonó muy bien. Utakata dice, Su, el ritual de sangre ha terminado. Has derrotado al Gina. Mi y Ho todos se sorprendieron. Subaru dice, ¿ah? Está volviendo lenta también mis recuerdos. ¿Me vi obligado a participar en el evento del ritual de sangre? No, tal vez fue porque fui demasiado olvidadizo en ese momento. No puedo recordar lo que sucedió. Subaru estaba medio confuso, ya que estaba débil, tenía heridas y todo. Como una persona normal que sufre eso, pues va a tener mucha confusión por la debilidad. Entonces, Subaru comenzaba a recordar y dice, el Gina, la batalla. Sobreviví, pero ¿acaso Abel lo derrotó? Utakata dice, Su, ¿no te acuerdas? Hizo que Mi riera tanto en ese momento. Subaru dice, ríete tan fuerte, eso significa que viste lo vergonzoso que estaba. Dame un respiro, ¿quieres? Utakata-san, ¿qué es lo que pasó a mi mano derecha? Utakata dice, la mano derecha de Su. Dice, es asombroso, primero fue Slag, entonces fue Fa, y entonces Subaru dice, Slag y luego Wa. Bueno, el personaje de Utakata se expresa así de esa forma, pues, ¿no? El brazo derecho de Subaru, donde la yema de los dedos estaba hasta la muñeca, desde la muñeca hasta el codo, y aproximadamente la mitad de su brazo, estaba teñido completamente de negro, muy diferente a como era antes. Y Subaru dice, ¿qué es esto? ¡Ah! Y Utakata dice, ¿ah? Y Subaru dice, ¿Qué demonios le pasó a mi mano? Esta es mi mano, ¿verdad? Y entonces ingresa Abel y dice, ¿qué le pasa a tu brazo derecho? ¿Has renunciado a ese estilo feo? Zoro dice, no puedes decirlo como si quisiera cambiar el color de mi mano derecha. Y así comienzan a hablar, ¿no? Utakata dice, sí es cierto, la mano derecha de Su se despegó y se esparció por todas partes. Recordemos que en la parte derecha de Subaru se había incendiado, ¿no? Utakata dice, fue muy repugnante. Subaru dice, está bien, entendí. Abel dice, fue un fenómeno terrible, pero también maravilloso. Después de que perdiste el brazo, te pedí que dijeras tus últimas palabras. Pensé que morirías, pero de tu mano se derramó una masa negra. Subaru dice, ¿masa negra? Abel dice, en un instante esa cosa tomó la forma de tu brazo, volviéndose negro. Si alguien necesita preguntar acerca de lo que sucedió allí, entonces deberíamos preguntarle a usted. Subaru dice, aún así, hasta ahora, tal efecto nunca se había activado antes. Subaru dice, no necesito pensar en lo que no sé. Además, las heridas no han sanado en absoluto. Y ahora la cosa que mi mano derecha se ha ido, no creo que se cure más. Si me pides que me rompa la mano derecha una vez más para probarlo, no podría hacerlo. Y así siguen hablando, ¿no? Abel dice, al final se trata de algo lo que no se dice. Parece que tienes mucho que ocultar. Subaru dice, no quiero que me lo diga alguien que esconde su rostro. Y Subaru entra en sí y dice, Ren, sí, Ren, no puedo quedarme aquí así. Necesito llegar a Ren. Utakata dice, Su, no seas tan imprudente, morirás. Tontería, dice Subaru, incluso si no muero, ¿qué sentido tiene si Ren muere? Abel dice, ¿tonterías? ¿De verdad pensaste que tu cuerpo moribundo se recuperaría solo porque tu brazo derecho te volvió a crecer? Te dije, vi que ibas a morir. ¿Pensaste que estaba equivocado? Subaru dice, Y sigue hablando Abel, nos dice, incluso después de que resultó ser así, todavía no te preocupas por ti sino por la chica. Olvídalo, ya lo sabía. Después de todo, la salvarías incluso si eso significaría perder tu mano derecha. Utakata dice, Su, ¿puedes caminar? ¿Necesitas un hombro? Subaru dice, no, puedo caminar. Además, incluso si tomara prestado los hombres de Utakata, no tendría sentido debido a la diferencia de altura. Mirando a Utakata, quien estaba preocupado por él, Subaru sonrió amargamente. Luego caminaba frente a él, Abel, que estaba un poco por delante, esperando que Subaru lo alcanzara. Usó las rocas de musgo como escalones y miró hacia adelante desde el borde del acantilado. O sea, ya después de que terminaron de hablar, Abel como que le dice, sígueme, ¿no? Y Subaru se va a seguirlo, porque está preocupado por Ren y toda la cosa. Utakata también iba tras él. Subaru, como podía, seguía a Abel, y Abel lo lleva a un lugar donde está un acantilado donde se veía mejor el panorama. ¿Ya? Entonces, Abel le dice, mira. Subaru vio una vista panorámica desde el terreno elevado, y abrió la boca con sorpresa. Con una mirada boquiabierta, se quedó atónito, porque de esa manera, Subaru dice, el humo negro se elevó,
y el campamento de los soldados imperiales se vio envuelto en llamas. Lo que escuchó fue un grito de batalla. ¡Ah! Una canción triunfante. O sea, tambores, algo así, imagínense. Una canción triunfante de victoria que sacudió la atmósfera. Los que gritaron o cantaron una canción que Subaru nunca había escuchado antes eran guerreras de piel morena, arcos y flechas en la espalda, corriendo por el campo de batalla en todas direcciones. Debido al ataque sorpresa de la gente de Chudrak, las posiciones de los soldados imperiales fueron destruidos y ya no tenían otra forma de resistir que correr y caer uno por uno. O sea, mientras Subaru había perdido la conciencia y toda la vaina, la gente de Chudrak atacó y los tomó por sorpresa a los soldados. Obviamente fue un ataque sorpresa, hubo mucha ventaja y la gente de Chudrak ganó. Abel dice: pasamos a la ofensiva, tomamos sus armas, quemamos sus medicinas y matamos a tiros a su comandante. Una vez que perdieron los dedos y la cabeza, la única opción que les quedaba era huir con la espalda expuesta a sus enemigos. A pesar de ser la espalda del lobo, ¡qué vergüenza! Subaru pensaba: ¿cuántos escaparon? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Y cuántas personas murieron? Subaru estaba pensando en eso. Abel dice: qué tontería, Natsuki Subaru. Esto es lo que querías, y por lo tanto... O sea, Subaru lo piensa y lo iba a decir, ¿no? Pero como que Abel tiene la habilidad de ver y saber qué piensas. Pero no es más una habilidad, sino es como algo que tiene. Ya, Abel dice: qué tontería, Natsuki Subaru. Esto es lo que querías, y por lo tanto con la información que proporcionaste, esto es lo que han logrado tus compatriotas. Si no sonríes por esto, ¿por qué sonreirías? Subaru dice: ¿dices que deseaba ver esto? ¿Esta escena? No seas ridículo. Abel dice: ¿entonces crees que puedes lograr tu deseo sin derramar sangre? Cuando Subaru intentó atacarlo con ira, Abel le respondió de inmediato, cortado en pedazos por la agudeza de su lengua. Subaru no pudo decir nada en respuesta. Abel dice: permíteme decirlo de esta manera, Natsuki Subaru. ¿Crees que para lograr tu deseo, aparte de ti, nadie más tendría que derramar sangre? Subaru dice: Abel dice: tal pensamiento es una absoluta tontería. En una suposición tonta y razonable, ¿crees que mientras sangres podrás detener la batalla de un tercero? Eso es mucho peor que tus tontas aspiraciones heroicas en una fantasía heroica. Abel sigue hablando. Es un gran monólogo, pero que considero que es importante, ¿no? Porque caracteriza mucho al personaje de Abel. Eres un humano, Natsuki Subaru. No eres un héroe ni un sabio. Por lo tanto, incluso si estás presente, la gente seguirá sangrando, perderá la vida y quedará atrapada en un ciclo de matar o morir. No quiero un héroe. No tendré fe en ellos. No confiaré en ellos ni me rendiré en ellos. Cargaré con la carga y avanzaré hacia la prosperidad. Un héroe no puede hacer eso. Subaru dice: ¿qué demonios? ¿Qué demonios quiere de mí? ¿Qué puedo entender de alguien que no muestra la cara? Abel dice: cara, muy bien, te lo mostraré. Entonces Abel se quita la máscara y fue arrastrada, ondeando en el fuerte viento, volando. Abel dice: quizás volará a la capital imperial. Todo el camino hasta el trono en la capital donde debería sentarme. Subaru no entendía, pero como que algo estaba sacando conclusiones. Y se muestra el rostro de Abel. Era un joven extremadamente guapo, con cabello negro y ojos delgados. Solo era unos años mayor que Subaru, de veintitantos años. Su rostro era tan atractivo que era difícil para uno apartar la mirada de él. Sus ojos estaban llenos de una poderosa sensación de dominio e intimidación que haría que cualquiera que los presenciara se inclinara ante él. Frente a eso, Subaru, que ya estaba de rodillas, se sintió inmovilizado en esa posición por razones que diferían de las lesiones o la fatiga. Podía entenderlo. Su alma estaba sucumbiendo al hombre frente a él. La razón era su abrumadora presencia. Vincent Abelus. Subaru, Vincent dice: Vincent, ese es mi nombre. Al menos cuando vuelva a sentarme en el trono llevaré este nombre. Por supuesto, sería prudente de su parte continuar dirigiéndose a mí como Abel aquí. O sea, mira, ojo con este dato porque Abel, que es Vincent, le deja claro que su nombre es Vincent, pero que no le llame así, sino que solo como Abel. Al decirle eso a Subaru aturdido, la boca de Vincent se torció en los bordes. Subaru luego se dio cuenta de que era una sonrisa feroz, o incluso salvaje, sin entender el significado de ese nombre. Abel, Subaru, se escucha una voz. Era Miselda. Miselda dice: la supresión del campo se ha completado. Las pérdidas de nuestro lado son mínimas. Oh, Abel.
Nunca había visto tu cara antes, pero eres muy guapo. Subaru dice, mi Zelda-san. Y mi Zelda dice, Subaru, me alegro de que estés despierto. Si murieras aquí, es posible que su gente se haya molestado. Mi Zelda, quien estuvo fascinada por el verdadero rostro de Vincent, Vincent o Vincent, no sé cómo se pronuncia, Vincent, hay que decirle, por Vincent por un tiempo, tosió y miró a Subaru con una mirada gentil. Ya Subaru se había ganado el respeto, pues no. Esa suave sonrisa dirigida a los vivos que estaban al borde de la muerte hizo que el corazón y el cuerpo de Subaru se acobardaran. O sea, también Subaru, como se había ganado el respeto y con su condición, por todo lo que había hecho, no mira, Zelda tenía un aprecio, pues, ¿no? Por todo lo que había hecho para lograr su objetivo. Y sabía que se iba a morirse así. Pero... mi Zelda dice, Hable, tráela aquí. Hable dice, sí, entendido. Hable dice, no, tranquilízate, la pobre Kona fue enviado volando por ti. No, decía. O sea, estaba trayendo a una persona que era un poco agresiva. Y mencionaba que la pobre Kona fue enviada volando por ella y todavía estaba enferma. Y la mujer dice, no puedes hacerme esto, suéltame por favor, ¿qué me vas a hacer? Hable dice, de nuevo estoy teniendo problemas con la niña que no me escucha. Así es, amigo, era Ren. Al parecer Ren la capturaron, pero no para hacer nada mal, obviamente, para llevarlo ante Subaru, porque ese fue el deseo, por eso se inició la batalla y toda la vaina, ¿no? Entonces dice Ren, suéltame. En ese momento Subaru se olvidó de su mala condición, asombro por Vincent, el campo de batalla envuelto en llamas debajo, se olvidó de todo y corrió. Ren dice, tú. Subaru dice, Ren, gracias a Dios estás a salvo. Ren le dice, ¿les dejaste hacer todo esto? Eres de lo peor. Mira, en este arco, pucha, creo que todos como que odiamos a Ren, ¿no? Aunque entendemos el contexto y la historia, ya nos cae castrosa en este arco Ren. Y si piensas lo contrario, puedes escribirlo en comentarios, ¿no? Pero chinga tu madre, Ren. Y en el momento en que Subaru extendió su mano para tratar de tocarla, Ren levantó la mano y abofeteó a Subaru. ¡Ah! Y en el momento en que Subaru extendió su mano para tratar de tocar a Ren, un Subaru preocupado, un Subaru ansioso, un Subaru atormentado por qué es lo que le pudo haber pasado a Ren, un Subaru que quería otra vez ver a Ren, un Subaru que había hecho todo lo posible por volver a ver a Ren, y en el momento en que Subaru extendió su mano para tratar de tocarla, Ren levantó la mano y lo abofeteó Subaru. ¡Ah! Al escuchar el fuerte golpe, Howley, mi Zelda e incluso Utakata quedaron atónitos. No entendían muy bien el contexto de la situación, ¿no? Ellos pensaban, Subaru hizo todo por esta mujer como que la trata así. Obviamente todos estarían atónitos. Debido a su poder, Subaru casi fue enviado volando. Pero no fue así, no fue enviado a volar. No se quejó de por qué lo golpearon. Subaru estaba muy feliz en realidad de ver a Ren. No había nada de qué quejarse. Después de todo, Ren estaba viva y hablaba así. Y eso era todo lo que le importaba a Natsuki Subaru. Subaru dice, Ren dice, eres tan terco. Fue abofeteado Subaru a la mejilla con una fuerza considerable, pero a Subaru no le importó y abrazó el cuerpo de Ren. El pecho de Subaru le dio la bienvenida cuando la apartó de Howley, y Ren se sorprendió y luego se sonrojó de ira. Como el hombre apestoso que no le caía, la estaba abrazando, y quien había provocado tal situación se había acercado a él y había ido hacia ella, ¿no? Luego apretó el puño lista para darle un golpe poderoso. Cuando Ren dice tú, Subaru se desploma en el suelo. Así es, un Subaru moribundo, y Ren quería rematarlo con otro puñete. Subaru se desplomó en el suelo, sintiéndose aliviado. Ren todavía sostenía en sus brazos. Subaru se desploma en el suelo, ¿no? Estaba aliviado por Ren. Ren todavía sostenía en sus brazos, se quedó sin habla por las heridas en todo el cuerpo. Es decir, la expresión de Ren era estaba impresionada por tantas heridas que tenía Subaru. Por las heridas que tenía en sus hombros, torso, piernas y mano izquierda. Subaru dice, no, mi mano izquierda fue rota por Ren. Ren dice, por supuesto que lo sé, pero hay tantas heridas además de eso. Morirás así, debes ser tratado de inmediato. Y mi Zelda dice,
No tiene sentido. Miselda dice, las lesiones de Subaru son muy graves y ya no se pueden tratar médicamente. Actualmente su fortaleza mental ha sido lo único que lo ha mantenido a raya y en marcha, pero eso también se romperá pronto. Ren dice, ¿romper? No, ¿por qué tan de repente? Miselda dice, obviamente porque ya cumplió su objetivo, porque ya recuperó a su mujer. Miselda inclinó la cabeza y dijo eso como si fuera natural. En respuesta, Ren soltó un ja. Y Subaru, quien ya no podía mantener la cabeza erguida, se rió entre dientes. Subaru dice, Miselda. Es elección de palabras. Miselda dice, ¿me equivoco? Dado que era el último deseo de nuestro compatriota, naturalmente haríamos nuestro mejor esfuerzo. Eres un hombre digno de eso, ¿sabes? Subaru dice, qué aterrador. Las palabras sinceras y confiadas de Miselda hicieron que Subaru se sintiera complacido y disgustado. Ren dice, ¿por qué? ¿Por qué es? Subaru, que ya no tenía fuerzas para levantar la cabeza, escuchó la voz de Ren. Notó que la voz de Ren temblaba. O sea, como que después de las palabras de Miselda, Ren ya estaba comprendiendo un poco la situación, ¿no? Y antes de darse cuenta, Subaru, quien debía haber estado sosteniendo a Ren, estaba siendo sostenido por los brazos de Ren. Ya que aquí cambia la cosa, muchachos. Lo que parpadeó en las pupilas azul pálido de Ren fue sospecha, incredulidad y tristeza. Y Ren dice, ¿por qué irías tan lejos? ¿Por mí? ¿Por qué? Subaru dice, y Ren dice, ¿por qué lo harías? Ella le preguntó, ¿por qué? Se preguntó, ¿por qué haría tal cosa? Esta pregunta recordó que alguien le había hecho esto antes. Cuando alguien precioso para él le preguntó esto, ¿cuál había sido la respuesta de Subaru? Su memoria estaba borrosa y su conciencia estaba a punto de desvanecerse. No podía recordar, por lo tanto respondió con sinceridad a la chica que estaba a punto de llorar frente a él. Claro, pues después ya de que Ren estaba entendiendo el contexto, y al ver un Subaru todo madreado, todo puteado ahí, y encima pues seguro también le remordió la conciencia, pues, que lo bofeteó en toda la vaina, pues no. Y verlo así, que estaba ya a punto de morir y que había hecho todo por ella, pues obviamente se sintió mal. Subaru dice, ¿te preguntas por qué? Porque eso es lo que se le pidió. Subaru dice, ¿te preguntas por qué? Subaru dice, quiero que seas feliz. Ren quedó en silencio. Subaru sigue hablando y dice, quiero que te rías, estoy de acuerdo con eso. Quería que ella estuviera rodeada de amor y que sonriera en el mismo lugar con las personas que amaba, como una flor bajo el cielo despejado sin nubes, como una estrella que brilla en el otro extremo del cielo riendo. En pocas palabras, quería que ella se riera, para ella, y Subaru estaba en silencio. Ren dice, oye, espera, por favor. Su cuerpo se debilitó y Subaru perdió gradualmente su fuerza, bajó la cabeza, su cuello y ya no podía soportarlo, y la parte superior de su cuerpo se desplomó. Tirando de él con fuerza, Ren llamó a Subaru mientras que su cabeza descansaba junto a la de ella, pero no hubo respuesta. Miselda habla y dice, para nuestro compatriota, que el alma de este guerrero descanse en paz. Miselda enderezó su espalda, hablando en un tono respetuoso, y luego hizo girar una canción de aliento, siguiendo el canto de Miselda, Havley, Utakata y el resto de la gente de Chudra. La gente que había cantado la canción triunfal en el campo de batalla, todos siguieron y cantaron. Fue un requiem para un guerrero que había luchado hasta el final y cumplido con orgullo. Ren dice, por favor, esperen, no así, porque esta persona, yo... Subaru entregó lentamente su vida. Al ver el rostro pacífico de Subaru, Ren negó con la cabeza a regañadientas. Estaba en silencio, ella no entendió la razón. Ella no entendió lo que quería decir. Las palabras que se dijeron al final no respondieron a la pregunta que Ren había querido que se respondiera. Pero ella entendió que si esto continuaba, perdería esta oportunidad para siempre. Ren dice, por favor, en un lugar como este, no mueras, no mueras, no mueras. Emanando el hombre que miraba a Ren, con pasión había un olor insoportable y repulsivo, que instantáneamente intentó repelerla, pero su alma la instó a no perderlo aquí. Mientras lo hacía, Ren se mordió el labio, anhelando la salvación. ¡Au! De repente, siguiendo el gruñido de un niño, sintió una mano sobre su hombro. Ren, ¿ah? Con lágrimas en los ojos vio a una joven de cabello rubio poniendo sus manos en su hombro, y miró a Subaru que estaba inconsciente. Entonces la niña gruñó. ¡Au! Gruñó. Ren dice, esto es... Una cálida sensación fluyó por el cuerpo de Ren desde sus hombros, que fue donde la chica la tocó. Ren lo expulsó de su cuerpo, luego corrió por las palmas de la chica tocándola, inundando a Ren, y así,
Mientras lo abrazaba, fluyó hacia Subaru, quien estaba a punto de renunciar a su vida. O sea, Luis tocó a Ren y algo pasó y Ren que estaba tocando a Subaru, algo se activó. Y Vincent mira y dice, ya veo. Esto es magia curativa. Yo no esperaba esto. Ren dice, ¿eh? Vincent dice, mantén la boca cerrada, mujer. Es un milagro del que no eres consciente, pero es un milagro que se desencadenará por las condiciones adecuadas. Si no tienes cuidado, el efecto se interrumpirá y lo perderás. Vincent dice, no lo cuestiones ni te enojes hasta que hayas lidiado con lo que tienes enfrente. No desperdicies esta oportunidad. Ren dice, ahora mismo a pesar de esto no sé quién eres, pero si no estás vivo, no puedes verme reír. Le decía las palabras a un Subaru que estaba moribundo. Entonces ella lo llamó en un susurro. La luz curativa se activó y las heridas fatales de Natsuki y Subaru se estaban curando gradualmente. Vincent pensó en todo lo que había logrado Subaru. Vincent se dijo a sí mismo, bueno, si es tan ingenioso, ¿por qué no se curó ante los dedos rotos de la mano izquierda? Vincent dice, estaba pensando despedirme de un moribundo, pero si sobrevivió, también está bien. Vincent comienza a hablar así como solo, pues no dice, primer ministro Belstex, los rebeldes 9 generales divinos y los tontos soldados imperiales que no conocían la cumbre. Tiembla mientras esperan mi regreso, por lo tanto, has sobrevivido tanto tiempo. Y sigue hablando, ¿no? Y esta vez dirigiéndose a Subaru dice, me acompañarás, Natsuki Subaru, para devolver el imperio de Wallachia a mis manos. Y así pasa un lapso de tiempo. Subaru recuperó la conciencia y sintió una sensación húmeda. Estaba en otro techo desconocido. Subaru analiza la situación y recuerda. Subaru recuerda a Ren y entra en pánico. Trata de salir y una voz dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Era Ren, una chica con respuesta áspera. Subaru sostenía la mano de Ren y preguntó si fue ella lo que lo hizo. Ren dijo que no hable tonterías, que él fue quien lo hizo cuando se despertó. O sea, Subaru despierta y comienza así a mirar, a buscar y a hablar, pero gritar, y tenía la mano sostenida de Ren. Ren dice, suelta mi mano, porque la de Subaru es viscosa, y Subaru hace una broma, ¿no? Diciendo de la adolescencia y la viscosidad. De lo que Ren ya saben cómo es la personalidad de Subaru, sus tontas bromas. Ren se molesta, obviamente. Después Subaru dice que si le duele algo que no le esconde y que cuente con él. Ren exclama, ¡ah! Ren se sorprende y le reprocha que no se preocupe por ella porque sus heridas de Subaru es mucho peor que la de ella misma y además muchísimas más graves. Ella le dice que él debe ser más consciente de sí mismo. Luego Ren agrega que no puede confiar en él. Subaru aún estaba confuso. Sus recuerdos venían. Mira su mano negra. Subaru pensó en los muchos sacrificios que se hicieron. Ren dice, estás pálido. Debes descansar. Subaru dice, gracias. Pero dime, ¿esta casa es la gente de Chudra? Ren dice, sí, lo es. Subaru pregunta por Luis. Ren se enoja, dice que no lo aleje de ella. Subaru dice que hay una buena razón. Y Ren dice, solo mira a tu izquierda. Subaru volteó y allí estaba Luis durmiendo. Subaru se sorprendió. Estaba tan concentrado en Ren que ni la había notado. Subaru dejó escapar un chillido. Luego aparece la líder Miselda, ¿no? Habla sobre las almas de los héroes caídos y lo que hubiese pasado si Subaru moría, o sea, según su cultura, como toda esa vaina de las almas. Miselda dice, es una pena que tengas como socia a Ren y Luis y no hay espacio para una más. Ren dice, estás sobreestimando nuestra relación. No confío ni simpatiza con este tipo. Miselda dice, entonces no te molestas si me lo llevo, ¿verdad? Ren dice, sí, por supuesto, puedes llevártelo. Subaru dice, no están tomando en cuenta mis sentimientos. Miselda dice, vamos, solo bromeo. Y así comienzan a conversar. Entonces Subaru se pone en serio y dice, Miselda, necesito hablar contigo y con ese hombre. Luego se fueron al salón de la congregación, llegan al lugar, y Abel dice, finalmente estás despierto, Subaru Natsuki, y fueron recibidos por un hombre enmascarado, sentado sobre sus rodillas y en el piso desnudo del salón de congregación.
Abel estaba enmascarado, pero eran vendas nuevas. Ojo en eso, porque las otras ya se las había quitado, las que estaban sucias y viejas. Tarita estaba sentada en el círculo con el hombre. Subaru habla sobre su máscara con Vincent. Él dice que es algo necesario mantener su rostro oculto. Y así Vincent dice: Tarita, tengo negocios con Subaru. Subaru notó que Vincent se había ganado el respeto de la gente de Chudrak. No entendía muy bien ni qué métodos había usado, y así hablan en privado los dos, ¿no? Mientras alrededor estaba lo demás. Subaru dice: Vincent Abelus. Y Vincent se molesta. Recordemos lo que le dijo antes, que no usara ese nombre así nada más, y que lo llamara Abel. Vincent le dice que no se atreva a decir su nombre sin cuidado, y que esta vez lo dejará pasar. Subaru dice: ¿y si me niego? Vincent dice: entonces serás castigado. Conozco muchas formas de hacerte gritar. Vincent se paró y miró intimidantemente a Subaru. Subaru sabía que él no estaba bromeando. Subaru dice: eres un hombre enfermo. Vincent le provoca que diga su nombre de nuevo. Subaru se extiende y dice: oye, vamos, quiero discutir algo contigo, le dice a Abel. Abel amenaza a Subaru. Subaru dice que habría sido una partida igualada. Ren estaba detrás, ¿no?, que observaba a los muchachos hablar, así todo intensos. Mientras observaba a Ren verlos discutir, Subaru habla con Ren. Se disculpa por las molestias causadas, ¿no? Y Subaru llega a comprender que se salvó gracias a la magia curativa. Abel menciona que tendrá que hablarle de ese tratamiento. Abel parecía capaz de leer su mente. Abel dice: mi celda, saca a todos de aquí, tengo que hablar a solas yo y él. Y así sacan a los demás, ¿no? Mi celda sale haciendo comentarios de la cara de Abel, ¿no? Recordemos que Abel es un papucho, pero... Subaru dice Ren. Ah, por cierto, muchachos, la descripción de Abel, que era guapo, toda esa vaina, así lo dice la novela, pero no son mis palabras, por acaso van a pensar que soy el otro equipo, cuidado nomás. Mi celda sale haciendo comentarios de la cara de Abel. Subaru dice Ren: puedes ir con los demás también. El Subaru le pide por favor a Ren, ¿no? Ren dice: ¿y si me niego? Subaru se sorprende y dice: no quiero que escuches esto. Ren dice: también puedo obligarte a rendirte y quedarme aquí, ¿sabes? Subaru dice: sí, es una trampa, pero correré y me escaparé. Debido a la lentitud de Ren con un bastón, obviamente Subaru ganaría. Luis gruñó mientras tiraba el brazo de Ren frente al luchador de Subaru. Ren dice: lo siento, Luis, no quise preocuparte, solo quería ser sarcástica con este apestoso. Subaru suspira: persona apestosa, ¿eh? Subaru y Abel, ya después de que todos se fueron, estaba Subaru y Abel nomás. Subaru y Abel se ponen al día sobre la gente de Chudrak, el campamento destruido y... el campamento destruido por la gente de Chudrak. Subaru no podía creerlo, ya estaba enterado, ¿no?, ante la situación anterior, pero ahora con más detalles y toda la vaina. Estaba sorprendido. Abel menciona: todo esto es gracias a ti, es crédito tuyo. Abel menciona que gracias a Subaru que derrotaron al enemigo, ya que él proporcionó toda la información del enemigo. Los soldados, el campamento, la ubicación, toda esa vaina. Subaru se sorprendió. Al parecer, él hablaba del campamento en detalle. Esto debido... Subaru se sorprende, ¿no? Y Abel menciona que esto pasó debido a unas hierbas curativas que le dieron a Subaru para que no se muriera, obviamente, y que tenían un efecto secundario. Obviamente fue astucia de Abel, pues, ¿no? Es más que obvio. El efecto secundario que aligera la mente respondiendo a todo lo que le pregunten. Así le explica Abel. Subaru al oír esta palabra obviamente estaba horrorizado. Atónito, obviamente, Subaru se molestó. Dice: ¿en serio era medicina? Tienes que estar bromeando. Abel dice: si no te la daba habrías muerto. Subaru molesto dice que mejor hubiera muerto. Abel dice que era necesario, porque si no, no hubieran rescatado a su mujer. Que con o sin hierbas seguro Subaru habría dicho lo necesario para recuperar a Ren. Subaru dice que hubiese elegido otro camino y que si no hubiera estado herido ni necesitado las hierbas, habría sido todo diferente, ¿no? Y así hablan bastante, en lo cual es redundante en el tema, ¿no? O sea, Subaru como que le choca pues todo lo que pasó, que hubo asesinato de los soldados, la batalla, toda la vaina, y que hayan dado una medicina para que soltara información, pero que era necesaria, en realidad sí era necesaria, ¿no? Pero bien rara esa medicina. Entonces,
Subaru dice que otros metros, toda la cosa, pero Abel lo hace ver que no, eso no es realista, pues en una situación así. Y entonces así hablan, con mucha redundancia el tema, y por eso lo corto todo. Subaru dice, ¿quién diablos te crees? ¿Un dios o algo? Abel dice, soy un rey entre reyes. Yo soy el que la gente llama al que está en la cima. Yo soy el emperador. Soy el 77º emperador del Sagrado Imperio de Wallachia. Ese soy yo, aunque ahora me han destituido de la corona y mi puesto. Subaru dice, si eso es cierto, Abel. Abel dice, dudas de mis palabras. Subaru dice, por supuesto. Encontrarme a alguien tan importante en el bosque, te lo dije. ¿Cómo rayos voy a confiar en alguien que no muestre su cara? Abel se quita su nueva venda y muestra su cara y dice, eres un hombre molesto. Abel dice, mi rostro no estaba destinado a que lo vieran, no podría saberlo. Abel habla sobre sus enemigos políticos y entran en contexto, ¿no? Que en este campamento uno de los objetivos principales en realidad era capturar a Abel, que en este campamento todo habían personas que tenían que era un complot para capturarlo y matarlo a él, porque lo habían hecho sus enemigos políticos. Ojo con esto. Abel habla sobre sus enemigos políticos que mandaron soldados a matarlo a él, y que al parecer el verdadero objetivo del campamento era capturar a Abel. Subaru se sorprendió al escuchar esto. Subaru se sentía mal por los muertos. Abel menciona que aún así, igual apuntarían a la gente de Chudrak. Subaru se sorprende por esto, ¿por qué? Él explica que el antiguo emperador tuvo un pacto con los de Chudrak, y que sus enemigos políticos querían acabar con él. Igual iban a apuntar a la gente de Chudrak, porque la gente de Chudrak iban a ser los únicos que se levantarían para ayudar a uno de los descendientes del emperador, ya que por un pacto antiguo que había. Ya que solo Chudra podría tomar la mano del emperador, que había sido expulsado de su trono y huyó de la capital de imperial, ¿no? Por eso matar a la gente de Chudra iba a ser perdón. Por eso matar a la gente de Chudra era otro objetivo, ¿no? Porque así eliminarían otra molestia y serían exterminados. Y esa amenaza que era la gente de Chudra serían exterminados para sus enemigos. Subaru pregunta por qué Chudra ayudaría al emperador. Abel le habla sobre lo que los Chudra devuelven el favor, ya que en el pasado el emperador salvó a la gente de Chudra y también por el ritual de sangre, que eso es algo que ayudaría. También que la gente de Chudra nunca olviden un favor. Abel habla que él había apostado todo por la gente de Chudra y por el ritual de sangre, y sus enemigos fueron tras él y la gente de Chudra. Abel explica que la batalla no ha terminado, y que va a comenzar una guerra con la ayuda de la gente de Chudra. Ya que cumplía las condiciones, el pacto con el ex emperador, el ritual de sangre y el orgullo de la gente de Chudra de devolver el favor, Abel dice que no hay otra manera. Subaru dice, yo solo quiero llevar a Ren a casa. Subaru dice, dime dónde está el pueblo más cercano, entonces encontraré el camino desde allí. Subaru agradece porque ella ha salvado a Ren. Abel dice que también salvó a la otra chica de pelo rubio. Subaru dice que eso fue innecesario, pero gracias igual. Terminando de hablar, Subaru decide que se irá. Entonces ya terminaron de hablar y toda la vaina, entran en contexto con otros personajes. Y Miselda dice que es una lástima que se vaya, pero que no se puede evitar. Y que si esa es la decisión de una camarada. Utataka también dice que es una lástima. Subaru dice, lo siento, sabes lo que pasará de ahora en adelante, ¿no? Cuando habla con Utakata. Al parecer, ¿qué saben? Pues el Lolimancer siempre se lleva bien con la Loli, ¿no? Y crean un vínculo, pero... Entonces le tienen bastante cariño a Utakata. Utakata dice, pues la batalla ha comenzado. También peleará con todas las demás. Subaru dice, no mueras, Utakata. Y dice, no morirá. No mueras, también Subaru. Subaru se sorprendió al ver que Ren no se oponía al irse, y que se prepararía su equipaje para el día siguiente. Subaru dice que Ren es linda y que él es afortunado. Después llega el día. Subaru dice que no tiene mucho equipaje. Ren dice, vas a tener que llevarme contigo. Bueno, Subaru había hecho una mochila para llevar a Ren, ¿no? Ya que acuérdate que ella no puede caminar bien y que usa un bastón y toda la vaina. Louise tenía una ropa linda. Ella era alguien querida en Chudra, y así se preparaban para su viaje. Miselda otra vez habla con Subaru para despedirse y le dice,
camarada. Mi Zelda habla con Subaru, despidiéndose, le dice camarada. Subaru piensa en esa palabra. Mi Zelda habla de los guerreros y de proteger al clan. Mi Zelda dice, protege a Ren y Luis. Ese es el honor que espero de una camarada. Hawley exclama, estamos listas para irnos. Junto a ella estaba Kouna. O sea, Hawley y Kouna, corríjame si no pronuncio bien o si estoy diciendo mal los nombres. Ellas se debían proteger a Subaru y van a ser sus guardaespaldas. Debían proteger a Subaru, Ren y Luis. Solamente 2 chicas, Hawley y Kouna. Iban a proteger a Subaru, Ren y Luis de ser atacados en el camino, ¿no? Y iban a ir al pueblo más cercano llamado Guaral. El pueblo más cercano se llamaba Guaral. Y así empieza la travesía, y así empieza la partida. La gente de Chudrag exclama, ¡que cumpla su propósito! Subaru agradece a todos y dice, ¡cuídense! Capítulo 15. En el camino las chicas cazan un animal, un ciervo y drenan la sangre. Voy a resumir esto porque pasan cosas relevantes, ¿no? Solo lo importante. Las chicas drenan la sangre de un animal, un ciervo. Le dicen a Subaru para descansar, ¿no? Después de ya que habían caminado bastante y todo lo demás. Y él acepta. Subaru habla con Ren sobre los hermanos mayores y el deber, ¿no? Mientras hablaban, Luis jugaba en el regazo de Ren. Ren pregunta por su familia. Subaru dice si le creerá. Ren dice, eso depende de mí. Ren todavía es cautelosa, muchachos, todavía es fría con él, pero al menos ya no es tan agresiva, ¿no? A comparación de antes. Y Subaru dice, ese es un avance. Subaru y Ren hablan de la confianza. Ren, toda desconfiada, dice que más adelante sobre el tema de la familia le preguntará. Las chicas terminan con el animal, hacen una fogata, Subaru aprende, Subaru usa un pedernal, Subaru halaga a las chicas por su trabajo. Con el ciervo fue genial. Kouna y Hawley bromean entre ellas, se llevan muy bien y se molestan sanamente, ¿no? Hawley se burla de Kouna porque dice que perdería con Utakata. Subaru recordó cuando lo mataron con el arco y entendiendo que en Chudrag todos eran muy buenos en el manejo con el arco. Hawley dice, Kouna y yo nacimos en el mismo día como vecinas. No, hermanas. Ren dice, ustedes sí que se llevan bien. Ren dice, tener a alguien con quien hablar abiertamente es... Y ahí Subaru le habla del tema, ¿no? Subaru le dice, por cierto, Ren, te contaré, tú tienes una hermana, nunca estarás sola, tienes algo llamado sinestesia, puedes usarlo. Y ahí le comienza a hablar sobre la sinestesia. Le dice a Ren, cierra los ojos y trata, tal vez puedas sentirla. Ren dice, pues nada. Subaru dice, bueno, debe ser difícil si no puedes verla. Luis pone su cabeza en el regazo de Ren y su mano en su pecho mientras jugaba. Ren le sonrió y ella también. Luis estaba preocupada por ella. Subaru exclama, mierda, sabía que eras mi enemiga. Y así comen. Pasan 4 días en esa travesía, ojo con la fecha. Pasan 4 días, todo normal, no tienen ningún problema. Siguen el viaje tranquilo, llegan a la ciudad Guaral, donde habían unos imponentes muros. Subaru bromea con los gigantes, recordando al viejo Ron. Subaru recuerda a Vico, a Beatriz y Emilia, y maldice el no tenerla cerca. Dice, extraño las voces de Ram, Peter Frederick y todo lo demás, incluso el bastardo de Roswell a este punto. Ren dice, oye, ¿puedes dejar de murmurar cosas sin sentido? Y así las guardaespaldas se despiden, su trabajo terminó. Y les menciona, Kouna le da algo a Subaru, ¿no? Menciona que esto es del jefe que se lo manda a Subaru. Hawley dice, el jefe dijo que te lo diéramos al llegar al pueblo. Ren dice, ¿es un cuerno? La chica dice, tú fuiste quien mató a Gina, es tuyo. El cuerno era muy pesado y así termina. Y se despiden las chicas. Subaru, Ren y Luis se dirigen al pueblo. Había muchos puestos de control. Subaru y Ren comienzan a hablar sobre cosas no muy importantes, ¿no? Miran la ciudad desde lejos, donde ven que es muy bonito. Subaru dice que usará el plan número 108, que es la confianza absoluta. Ellos quedan sorprendidos ya que en la ciudad desde donde estaban viendo había mucha gente. Había un gran control, había muchas personas haciendo fila y había regular guardias. Subaru pensó que tal vez esto era culpa de Abel. Subaru no podía evitar comparar esta ciudad con Lugúnica, y así nuestros héroes tratan de pasar por la inspección, ¿no? Ahí conocen a unos hermanos que eran los hermanos O'Connell. El hombre se llamaba Flock
y la mujer se llamaba Medium. Eran unos hermanos muy simpáticos y se ofrecieron a ayudar a Subaru con una condición. Subaru le dijo que el pago sería la mochila rara que tenía donde estaba cargando a Ren. Esa iba a ser el pago hacia los hermanos. Ellos eran una compañía de ambulantes que se llamaban los Ocon. Eran muy amables y muy buena gente. Subaru pensó y comenzó a recordar la experiencia de otros sobre los ambulantes y sobre la labia que se tenía que tener. Los hermanos los ayudan para pasar, para la inspección y toda la cosa. En la historia que usa Subaru, menciona que él y Ren son esposos, y que Lois Arnett, o sea la niña, era la sobrina. A lo que Ren se molesta, ya que era un plan imprevisto que había hecho Subaru, y Ren más adelante le dice que le avise con tiempo los planes. Los hermanos se apoyaban mucho y eran muy buena gente, y a lo que Flock dice que ellos siempre se apoyan y que cada uno compensa la debilidad del otro. Y así se encuentran con los guardias y logran ingresar a la ciudad, a lo que buscan una posada. Comienzan a caminar, están en la posada, la alquilan la posada y las chicas se quedan en una habitación y los chicos en otra habitación. Subaru estaba cansado y comienza a hablar con Flock sobre su situación y que querían llegar a otro lado, ¿no? Entonces Subaru quería descansar y se había tentado, pero la preocupación por Ren no podía hacer que él descansara. Por lo tanto se levanta y Flo le da una palmadita. Comienzan a conversar muchas cosas, pero no son tan importantes, solo sobre que necesitaban guardaespaldas, que necesitaban seguridad, escolta, ¿no? Que querían ir a otro punto de más adelante en la ciudad. Cuando Subaru se va a Ren, toca la puerta y dice si están bien y si está todo bien. A lo que Medium dice que sí, está todo bien. Comienzan a hablar sobre Luis. La chica decía que no sabían con quién iba a dormir Luis, si con Ren o con Medium. Subaru dice que si causa problemas Luis, que le dé un golpe con el codo. A lo que Medium dice que está seguro porque ella golpea muy fuerte. Después de la posada y todo, que estaba muy por la calle, después de todo la conversación estaba por ahí, comienza a hablar con Subaru, ¿no? Sobre la escolta, dónde podría conseguirlo y todo. Flock le menciona a Subaru que tiene un transporte, un carruaje, un falo, y que tiene otra hermana, refiriéndose a la bestia, que se llamaba Canfluke, algo así, y le mencionan muchas cosas sobre su negocio, que eran ambulantes. Flock le habla sobre la capital imperial, que dice que hay fuego ardiente en algún lugar del imperio, pero que no le preocupa que se pueda extenderse, ya que Subaru dice que no lo había mencionado antes. Flock dice que no, porque no quería preocupar a su esposa, así que solo se lo decía a él. Subaru agradece la preocupación. Flock habla sobre su excelencia, menciona que hay un excelente trabajo sobre la colonización y que muy pronto se va a iniciar una guerra. Y así comienzan a hablar, como les decía, sobre la escolta y sobre el viaje que tiene que hacer, y que dónde podría buscar un candidato adecuado. Subaru como que comienza a fruncir el ceño, ¿no? Y ahí comienzan a conversar. Flock dice que no debe fruncir el ceño, que es malo. Cuando entonces, ¡tam!, algo molesta a Subaru. De la nada se pone a sudar un poco frío. Subaru se queda un poco sorprendido. Esa sensación ya la había experimentado. Al parecer, Subaru había regresado de la muerte. Pero Subaru no entendía, porque que él supiera, para poder regresar de la muerte tenía que haber perdido la vida, y no recordaba haberlo hecho. Sin embargo, Flock le comenzó a hablar a Subaru, y Subaru se da cuenta que esta conversación ya la había tenido minutos antes, y pensó, no creo que el retorno de la muerte tenga algún defecto o esté fallando. Claro que no es eso. Así que Subaru se puso a analizar la situación. Pensó, un momento, ¿acaso Flock fue el que me asesinó? No puede ser. Y estaba sospechando de Flock. A lo que le pregunta si él, por qué era tan amable con ellos y por qué decidió ayudarlos. Flock le dice que ellos eran huérfanos y que habían adultos que le pegaban, y que durante todas esas experiencias se dio cuenta que los adultos también estaban sufriendo y toda la cosa, y que así que él quería vengarse contra el mundo. Por eso era amable con las demás personas y las ayudaba. Y así Subaru comenzó a analizar, pero no descartaba la idea de que Flock fuese el asesino. Tampoco podía pensar por qué él tendría alguna intención de matarlo. Flock dice, esposo Kun, ¿te encuentras bien? Flock notó que Subaru estaba muy extraño y Subaru estaba muy pensativo. Subaru pensó, hace minutos estaba conversando con Flock y regresé en el tiempo. ¿Qué pasó? Cuando Subaru y él estaban por la calle, Subaru pensó, ¿qué pasó? Bueno, Subaru y Flock se encontraban en la calle. Subaru pensó que era buena idea tomar el camino más largo, a lo que Flock le hace caso y como que se van por otro camino. Subaru pensó que tal vez podía evitar la muerte y así poder descartar que el asesino no era Flock y que no quería dudar de él. Flock lo miraba a Subaru y dice, esa expresión es muy seria. Flock no entendía muy bien y le preguntaba a Subaru una y otra cosa, porque las caras que hacía Subaru de preocupación y todo, ¿no? Y se veía muy raro. Cuando de repente Flock mira y se da cuenta, parece que algo pasó.
Fue un movimiento rápido en un instante o una sensación de que algo agarró la nuca de Subaru y lo obligó a mirar hacia arriba. Entonces Subaru se da cuenta y se agarra la garganta. Al parecer, alguien le había golpeado y la garganta de Subaru fue expuesta y sangró. La sangre salía a borbotones. Subaru comprendió que le habían arrancado la garganta. Subaru sufría y estaba perdiendo mucha sangre. La herida era profunda. Subaru no entendió y no comprendió de dónde vino el ataque. Solo comprendió que su garganta había sido desgarrada. Subaru se puso la chaqueta alrededor para evitar la pérdida de sangre y quería alejarse de ahí y llegar hacia Ren. No le importaba lo demás. Además, Flock estaba ahí y Subaru se sentía muy mal por haber dudado de él, de esta buena persona. Entonces Subaru pensó qué rayos le estaba pasando y a la vez como que se sentía mareado por la pérdida de sangre. Y Subaru murió. Subaru otra vez regresa de la muerte y otra vez se repite la conversación, ¿ya? Ojo que aquí el punto de guardado es Subaru hablando con Flock, donde Flock siempre le preguntaba ¿por qué frunces el ceño? Ya porque ellos habían tenido una conversación sobre que a dónde se dirigían, sobre el escolta y todas esas cosas sobre el imperio, la situación actual, todo eso. Entonces Subaru otra vez estaba frío y comienza a pensar quién y por qué le habían cortado la garganta y la sangre estalló a borbotones. Y había regresado de la muerte. Esta vez fue muy diferente ya que la primera muerte fue instantánea y ni siquiera se dio cuenta que había perdido la vida. La segunda vez había sido porque le habían desgarrado la garganta. Había una clara hostilidad y había un cambio de patrón. Subaru hablaba con Flock, le dice que tiene un mal día y que tiene un ataque y que necesita llegar rápido con Ren. Flock no entendía, pero Subaru insistía. Flock lo vio con cara de preocupación y preguntaba qué pasaba y le hace caso. Le dice, vamos, tenemos que ir. Subaru dice, rápido, tenemos que irnos. Y Flock dice, está bien, está bien. Pero Subaru entre todo esto se dio cuenta de algo, que estaba cometiendo un error, que no debería volver a la posada, porque al hacerlo expondría a Ren. Subaru no estaba pensando con claridad, ya que todas estas situaciones de retorno de la muerte, este estrés lo estaba confundiendo. Solo pensó que su oponente, como Subaru no había visto al enemigo, llegó a pensar como posibilidad que tal vez el enemigo tenía alguna habilidad para hacerse invisible, ¿no? Y pensó sobre el bosque de Brooklyn, sobre la vez que alguien fue con él cuando estaba con Ren. Y al final nunca se topó con alguien. Subaru pensó quién sería el asesino y por qué lo estaba buscando. Flock estaba preocupado y le decía, esposo Kun, ¿estás bien? Mientras se acercaban a la posada. Subaru menciona a Flock, lamento depender de ti, pero ¿puedo hacerte una pregunta? Flock dice, está bien si puedo ayudarte, o tal vez mi hermana pueda ayudarte. Y Subaru dice, sabes, en realidad alguien nos está persiguiendo. Cuando de repente se escucha un grito de lejos. A lo lejos varias personas gritan, esposo Kun, cuidado. Y en ese momento todo el cuerpo de Subaru con gran fuerza, su cuerpo salió disparando y rebotó. ¡Pam! Subaru salió volando y daba vueltas y vueltas, su cuerpo era un desastre y rebotó. Y entonces Subaru otra vez regresa de la muerte. Ya era la tercera vez y Flock le dice, esposo Kun, no deberías fruncir el ceño. Subaru ahora entendía que alguien inevitablemente lo quería muerto. Flock dice, te ves terrible. Entonces Subaru de la nada dice, Flock-san, debemos correr, ya, no hay tiempo, te lo explicaré a detalle más adelante. Flock dice, ¿qué sucede? No sé qué pasa, tengo una vida limitada, no puedo perder ni un segundo, dice. Corramos rápido, hay que aprovechar el tiempo. Flock dice, espera, me vas a estropear el flequillo. Y así llegan a la taberna, ¿no? Ya que Flock le había mencionado antes que en una taberna se podía pedir como una escolta, ¿no? Guardaespaldas. Entonces llegan al bar, conocen al dueño del bar, Subaru y Flock habla con él. Flock ya conocía al tabernero, ¿no? Parece que ya de tiempo donde el tabernero menciona que Flock siempre le gustaba ayudar a la gente, ¿no? Todo eso, y que era amable, que no ganaba nada a cambio, pero que todo el mundo le debía favores a Flock. O sea, Flock parece que era buena gente, pero no. Subaru dice que él no será un mal agradecido. Entonces comienzan a hablar sobre el tema de la escolta, a lo que el tabernero dice que hay alguien que le puede ayudar, que le puede servir como escolta, y que se encontraba en un rincón de la taberna. Era un hombre borracho que estaba con un montón de bebidas y vasos, ¿no? Y le dice, él es Lowdown, él te puede ayudar. Entonces Subaru se acerca a él y ve que era un borracho y dice, oye, ¿estás seguro? Le dice, sí, es bueno, tiene su habilidad. Buenas, oye, Lowdown, ¿puedo hablar contigo? Le dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Subaru dice, estás borracho. En un principio Subaru duda de si realmente le puede ser de ayuda por la condición en que se encontraba el borracho, pues, ¿no? Y así comienzan a hablar. Él le dice que sí, que es muy habilidoso, a lo que Flock le invita a una copa, y así Subaru quiere contratarlo, y le dice cuánto es lo que le van a pagar, y comienzan a hablar. Subaru saca una bolsa que tenía dinero ahí, y se lo da.
a Londan. Entonces él lo acepta y le dice que ahora es su guardaespaldas. Y mientras comienzan a hablar, el hombre dice, parece que alguien te persigue, ¿eh? Y así de repente llega un hombre borracho a la taberna, ¿no? Y se cae. Flock se acerca a ayudarle cuando Subaru sentía algo incómodo, sentía como que nada cuadraba. Esa sensación de preocupación y de ansiedad. Cuando le dice Flock-san y ayuda a Flock a separarlo. Entonces algo explota, ¡pum! Y todo comienza a incendiarse de fuego. El hombre que cayó de bruces agarró al brazo de Flock mientras este se agachaba, intentaba levantarse. En ese momento, como les digo, hubo una explosión, ¿no? Y todo comenzó a quemarse y Flock se salvó y le agradece a Subaru, ¿no? Se vieron envueltos en esta explosión. Miraron la escena, la tienda estaba en llamas y había mucho humo. Subaru analizó la situación y se dijo, maldición, esto es obra de aquel persona que me está siguiendo. London le dice, tenemos que salir de aquí, tú y tu hermano, tenemos que salirnos. Vámonos, jefe, le dice al tabernero, ¿no? Y el tabernero dice, sí, vámonos. Y se van por la puerta trasera, obviamente, pues, ¿no? Al querer salir por la puerta trasera, se dieron cuenta que estaba bloqueada. En ese momento, el London usa su habilidad y Subaru queda impresionado por su habilidad y parte la puerta. En ese momento se escucha unos pasos y una sombra de una persona, cuando de repente, ¡pah! Era un hacha que había roto el cráneo del guardaespaldas de Subaru que acababan de contratar y lo asesinó. Sus globos oculares estallaron de su cráneo. Esta escena impactó a Subaru. London estaba muerto y el tabernero exclamó, ¡ah, maldición! El tabernero abrió los ojos e intentó gritar ante tal escena. Y así también se jodieron al tabernero porque también lo mataron. Con el hacha lo asesinaron y lo desgarraron. El hombre empuñaba un hacha con un mango largo y Subaru se sorprendió ya que las escenas eran muy perturbadoras. Preguntó, ¿quién demonios eres tú y por qué estás haciendo esto? Entonces Flock también recibió un golpe directo del hacha del hombre. Flock también fue asesinado brutalmente. Su cerebro salió salpicado. Aquel hombre con el hacha era muy fuerte y muy hábil. La sangre salía a borbotones y Flock murió. Subaru quedó aterrado también con esta escena y dijo, maldición, demonios, ¿por qué? Subaru gritó eso desesperadamente. Subaru dice, ¿por qué? ¿Quién eres tú y por qué lo haces? El hombre dice, no voy a decirte nada, no sería un problema que volvieras a escapar. Y finalmente, al escuchar esta voz, Subaru se quedó impactado y el hacha del hombre se cayó en el cráneo de Subaru. Le penetró el cráneo y lo hizo trizas y hizo un sonido duro. Subaru regresa otra vez de la muerte, en el mismo punto de guardado, donde Flock le dice, esposo-kun, no deberías fruncir el ceño. Ya habían sido muchas veces que Subaru había muerto, pero esta vez había escuchado la voz del hombre. Subaru se sentía mal, estaba desesperado y obviamente al regresar de la muerte no era una sensación agradable. Flock dice, ¿te encuentras bien, esposo-kun? Y Subaru le dice, Flock, me gustaría que me hagas un favor, ve a la posada y trae mi medicina. Subaru se inventa una mentira sobre que tenía una enfermedad de las rodillas y algo así, ¿no? Entonces le dice a Flock que Ren tiene su medicina y que lo necesita rápido porque es urgente. A lo que Flock se impacta y le dice, está bien. Le dice, ve con ella y reúnate conmigo de la taberna con London, le dice. O sea, ya Subaru como que sabía que tenía que contratar al guardaespaldas, pero esta vez anticiparse al asesino, ¿no? En ese momento una luz oscura salió y brilló de un callejón. Inmediatamente Subaru levantó los brazos como si estuviera sosteniendo su cabeza, saliendo del callejón. Al parecer este hombre usó su hacha y le cortó un brazo a Flock y este brazo salió volando y como que Subaru que lo agarró, ¿no? Y la sangre salía a borbotones y había un hombre con un hacha. Esta vez no ocultó su rostro. Era la persona que Subaru ya había conocido. Era Todd. El hombre se acercó a matar a Subaru y entonces Flock intenta detenerlo, lo agarra e intenta detenerlo para salvar a Subaru, pero es brutalmente asesinado por Todd. Subaru menciona, ¿tú por qué me guardas rencor? Él dice que si te guardo rencor, no te guardo rencor. Yo no voy a las víboras por despecho, las mato por miedo. Usaré lo que tenga para matarlos. Todd dice eso, y no te daré tiempo, dijo. Y así que comienza a hablar, ¿no? Todd asesina a Subaru. Subaru sabía que Todd era una persona astuta y una persona inteligente. Tenía una buena intuición y era un enemigo de temer. Un asesino despiadado y frío. Y cuando ve la oportunidad, donde se inicia otra vez la conversación con Flock y le dice, esposo-kun, no deberías fruncir el ceño. Me están siguiendo. Maldición. Y él dice, esposo-kun, ¿estás bien? Subaru comienza a pensar sobre la situación y analiza todo, sobre las posibilidades que tiene para matar a Todd y cómo podría acorralarlo. Subaru pensó que Todd iba por él no por el rencor, sino por el miedo a matar víboras. Entonces Subaru comienza a gritar esta vez y dice, ¡Hey, Todd!
Sé que estás ahí, cabrón. Eres un cabrón obstinado. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Sal de una maldita vez. Y comienza a hablar así, no, y grita. ¿Quieres tenderme una trampa? Pues soy solo tuyo. Te haré pedazos de todas formas. No vas a salir, y así comienza a hablar a Subaru, ¿no? Lo que él quería era provocarlo y que saliera y se expusiera. Pero sabía que Tok era una persona astuta e inteligente y que no era el tipo de persona que caería ante la provocación de otro. Subaru pensó que los hermanos O'Connell, tanto Flock como Medium, ya habían estado involucrados con él, por lo tanto sabía que iría tras ellos también para matarlos. Así que Subaru pensó que tenía que salir de la ciudad con Ren y con los hermanos, y tenía que convencerlos para que lo acompañasen, ¿no? Entonces Subaru agarró a Flock de la mano y sin explicación alguna volvió a la posada. Y cuando ingresó, la espada de Medium estaba en la garganta de Subaru, ya que él ingresó todo apurado, ¿no? Y Subaru dice, wow, Subaru dice, somos nosotros. La espada bárbara de Medium se encontraba en el cuello de Subaru mientras vio la puerta porque la abrió rápido, ¿no? Medium se disculpa y retira el arma. En ese momento Subaru, al ver a Ren, se emociona y está aliviado, ya que por toda la situación que había pasado y por el retorno de la muerte se había preocupado mucho por Ren y la abraza. Obviamente Ren se molesta y le dice, suéltame, ¿qué crees que estás haciendo? Subaru menciona que la situación, ¿no? Y que hay que desempacar, y se da cuenta que Ren no había desempacado. Le dice que alguien está detrás, que alguien la está siguiendo y que quiere matarlos. Entonces dice, tenemos que salir de la ciudad. Hay un peligro, hay un intruso y nos van a asesinar. A lo que Medium dice, pero ya me saqué los zapatos. Y Flock dice, bueno, te los puedes poner, eso es lo bueno de las botas. Y Medium dice, Chan, es cierto. Subaru menciona a Flock que va a necesitar la mochila, ¿no? Flock menciona que está en el vagón, por el carruaje, ¿no? Por los establos. Y comienza a hablar sobre su otra hermano, lo que Medium dice que es hermana en realidad porque es hembra la criatura, ¿no? Luis también hace wow. Recuerden que Luis no habla, pues no hace expresiones y una que otra palabra. Entonces ya se suben en el carruaje y quieren salir. A lo que Subaru se decepciona y se preocupa porque el animal era muy lento. El carruaje era muy lento. Pensó que mejor hubiera puesto a Ren en la mochila y hubiera salido corriendo. Y así sería más rápido y tuviera más posibilidades de sobrevivir. Flo le decía al animal que corriera, pero no le hacía caso. A lo que Medium dice, ve rápido, si no lo haces, serás la cena. Y el animal comienza a correr. El animal se llamaba Clawfig, un nombre medio raro. Se fueron a toda velocidad y Subaru se agarró fuerte. Comienzan a hablar, ¿no? Que quién era el intruso y qué es lo que había pasado. Cuando se acercan al punto de control se dan cuenta que habían soldados. Y que no eran cualquier soldado, eran soldados con una insignia de lobo, o sea, del imperio, ¿no? Entonces Subaru pensó que Top había hecho contacto con sus compañeros, ¿no? Para que Subaru no pueda escapar de la ciudad. Subaru se vio en apuros. Subaru pensó que este era el resultado de la provocación. Había un hombre con un parche en el ojo, era Jamal, y se dio cuenta. Entran en contacto con él y comienza la pelea. Medium se une a la batalla y comienza a atacar. Se pelea con Jamal y usa sus espadas, unas 2 espadas grandes, y comienza a luchar. Había un impacto fuerte y todos quedaron impactados. Comienza la batalla épica, ¿no? Sí que era fuerte Medium y no estaba mal. Aún así eran varios soldados y era Jamal, que también era habilidoso. En ese momento se veían en apuros. Ren usa el carruaje con las riendas para aventarles a Medium para salir de ahí, ya que estaban en desventaja. Entonces con todas sus fuerzas Subaru jaló las riendas y jaló a Medium para que dejara de pelear y salieran junto con el carruaje, ¿no? Aún así Medium se vio impactada por las espadas de Jamal. Flock dice, muy bien, nos ha salvado. Subaru dice, ¿de qué habla? Son ustedes los que nos salvan. Subaru había llegado a Guaral y su estancia solo había durado 3 horas. Sin embargo, consiguieron pasar el puesto de control y atravesar la puerta principal. Y aún así, habían entrado en caos muy rápido. En ese momento, cuando estaban saliendo ya de la entrada, ya que salieron a toda velocidad y salieron con Medium, alguien cayó de arriba de la puerta de la entrada con un hacha. Era Top. Subaru recibió el golpe, era Top obviamente. Top cae con el hacha y quería matar a Subaru, pero Subaru como que ya se lo esperaba. Después de todo, ya conocía las mañas de Top y sabía que él no perdería una oportunidad para matarlo. Y sabía que él era muy astuto. Así que Subaru cogió una de las armas de Medium y se puso arriba con la espada y bloqueó el impacto de Top. Subaru había predecido este movimiento, o tal vez tantas muertes y tantas acorraladas de Top le habían hecho entender cómo debía defenderse ante lo imprevisto. Sabía que él atacaría cuando
estuvieran en el momento más relajado. Subaru, después de todo, había muerto 5 veces por él. Y en ese momento que bloquea el hacha y se ven ahí forcejeando, Luis agarra a Tog, ¿no? Para detenerlo, y Tog le da un codazo, ¡pam! Le da a Luis y la avienta, ¿no? Subaru dice, me estás mirando, ¿no? Dispara, rápido, hazlo de una maldita vez. Y la voz resonó, y como respuesta hacia sus palabras, salió un sonido crujiente de velocidad. ¡Fa! Era una flecha. Entonces la flecha impactó a Top y lo sacó volando. Top fue arrastrado fuera del carruaje y inmediatamente cayó, y rueda 2 a 3 veces más, alejándose de nuestros héroes, y nuestros héroes escaparon. Entonces nuestro héroe Subaru, que se encontraba en la parte trasera del carruaje, escupió la sangre. Estaba cansado, estaba exhausto. Subaru pensó en la cara del hombre malvado que había sabido que esto iba a pasar y que no le dijo. Pensó en Abel y se desploma, ¿no? Luego la historia nos enfoca con Thor, ¿no? Donde están preguntando si todavía seguía vivo, a lo que responde que sí, pero que le han dejado una gran herida y que tendrá dificultad para caminar. Le dice, ¿te preocupaste por mí? Y le dice, para nada. O sea, estaba hablando con Jamal. Tok comenzó a pensar y analizar la situación. Habla con Jamal que tal vez Subaru había planeado todo eso y que sabía que ellos estarían en la ciudad de Guaral, ¿no? Y que era una emboscada para reunirlos y todo, y que había ideado ese plan a propósito, ¿no? Tok se disculpa porque falló en matarlo y le dice a Jamal que tendrá su oportunidad, ¿no? De vengarse. Jamal dice que cuando lo haga no tendrá piedad. Y mencionan que no tendrán piedad cuando lo haga. Después nuestros héroes regresan con Abel, ¿no? Subaru estaba molesto obviamente porque él supuso y como que ya sabía pues que Abel, que era inteligente, astuto y todo, sabía que estas cosas iban a pasar y que no le advirtió y mucho menos se le informó. Estaba molesto con Abel y quería golpearlo. Abel, todo arrogante, le dice, has vuelto, eso fue más rápido de lo que esperaba. Le responde todo arrogante el hombre que llevaba una máscara de demonio y le dice descaradamente, te he estado esperando, Subaru. Subaru quiere golpear a Abel, pero es detenido por una de las chicas y ahí estaba Miselda, ¿no? Que le dice, oye, no quiero ver tu cara, te perdonaré suave. A Subaru quería darle un puño en la cara, ¿no? Pero al final fue detenida por la fuerza de la mujer atrás, cuyo cabello estaba teñido de rojo. Era Miselda, la jefa de la aldea. Pero aún así Subaru logra golpearlo, le clavó el puño en el torso. Aunque fue apartado de ella, dejó escapar un grito de amargura y dio un paso atrás. Subaru dice, no creo que este sea el final, maldito cabrón. Él dice, eres un hombre codicioso. Recoge la máscara de demonio que habías dejado caer y vuélvetelo a poner. Mientras que el chico no paraba de dejar de hablar con él, dio un golpe al hombre que era la causa de su resentimiento, un resentimiento reprimido. Subaru pensó en todo lo que había pasado, ¿no? Se estaba molesto con Abel. Había viajado 3 días y todo fue en vano. Y ahí estaban los hermanos O'Connell, Flock y Medium. Flock le decía, contempla hermana, este es el asentamiento de la gente de Chudra, ¿no? Que está en el corazón del bosque. Y así eran unas personas, al menos Flock era una persona muy escandalosa y muy ruidosa. Decía Flock, mira esos abdominales, están muy apretados. Abel dice, qué grupo tan ruidoso. ¿Qué gente tan ruidosa has traído? Ese era el tipo de persona que necesitabas en tu viaje, menciona Abel. Y así comienzan a hablar, ¿no? Estaban en la sala de reunión. Subaru le pone un poco al día. Subaru pone al día a Abel. Le menciona sobre quiénes eran ellos y cómo lo ayudaron. Y que eran unas buenas personas, ¿no? Y que se habían implicado en los problemas de ellos. Subaru menciona a Abel que no los trate como objetos, que son personas. Y así se ponen al día Subaru con Abel. Donde Abel le explica, ¿no? Que qué es lo que esperaba. Si él ya se había hecho enemigo del campamento. O sea, Abel le explica a Subaru que es muy ingenuo y que no necesitaba advertirle de nada, ya que era algo obvio. Se supone que el campamento había sido quemado y Subaru se fue a la ciudad más cercana. Obviamente los soldados también se irían a la ciudad más cercana. Era algo inevitable y que el choque era inevitable entre ellos. Y por eso les dijo a Conan y Havley que le esperaran afuera, ¿no? Porque como que ya había predecido a ver lo que podría pasar. Subaru estaba molesto porque igual le dice que al menos le hubiera advertido algo, ¿no? Abel le explica a Subaru que él es de ese tipo de persona. Prácticamente le da a entender a Subaru que no era necesario que le diga nada, que para que entienda algo y lo comprenda y se dé cuenta de la realidad, tiene que pasar por ello, ¿no? Subaru omite que estuvo equivocado y que lo que pasó fue un error de su falta de análisis y criterio, que fue un incidente desafortunado que era inevitable. Todo por falta de su pensamiento y predicciones. Subaru le dice a Abel, ¿qué es lo que quieres de mí? Comienzan a hablar, ¿no? Que Abel dice que va a llevar
Abel dice que va a atacar a la ciudad de Guaral y lo va a volver su nueva base de operaciones, que va a hacer caer a Guaral. Mientras Flock estaba por ahí escuchando todas las cosas. Abel dice, ya te he explicado, Subaru, que no tengo ninguna intención de hacerte daño. De hecho, quisiera que colabores conmigo. Subaru menciona que su único interés era salir de ahí con vida, junto con Ren, y no involucrarse en la batalla, pero sabe que es inevitable, porque ya es un objetivo y también es enemigo de los soldados y del imperio, obviamente, no los que están en contra tanto de Abel y en contra de él por lo que pasó en el campamento. Bueno, y así comienzan a hablar y ponerse al día, donde Flock se acerca, se presenta, era muy ruidoso, ¿no? Se presenta una vez más, dice, yo soy un comerciante ambulante, soy de la compañía O'Connell y estoy con mi hermana y que nos apoyamos la licencia uno al otro y toda la cosa, ¿no? Le dice, Flock comenta, he escuchado sus conversaciones, que la broma de hacer caer a Guaral como que es demasiado, ¿no? Y Subaru como que le pone al día un poco. Flock se impresiona y no puede creerlo que su excelencia sea él. Miselda habla sobre que Subaru le dice a Miselda que Flock es su invitado, ¿no? Y que lo ha traído ahí por decisión propia y que no va a dejar que lo metan al ritual de sangre. A lo que Flock se emociona y dice, ritual de sangre es algo de tradición, yo también quiero hacerlo. Y Subaru le dice, no te lo recomiendo. No es algo que sea bonito que hagas. El ritual de sangre comienzan a hablar de la ceremonia, que es una ceremonia tradicional, pero Flock, ni enterado pues de qué era exactamente, dice que le encantaría experimentarlo. Subaru dice que no es una tradición de bienvenida. Por cierto, amigos, la hermana de Flock está buena, la medium, está buena la hermana de Flock. Entonces Abel también comienza a hablar con Flock, y como dijo que era comerciante y todo, le dice, entonces tendrás conocimiento sobre la ciudad Guaral y sabrás sobre uno o otro hueco legal, ya que Abel quería hacer caer a Guaral, necesitaba toda la información posible para poder infiltrarse y hacer sus planes, ¿no? Quería negociar con él sobre información. Y así comienzan a hablar. Subaru le menciona que los enemigos que están en Guaral superan por mucho a la gente de Chudra, ¿no? Abel dice que la gente de Chudra es muy fuerte. Aún así están en una desventaja numérica, ya que Subaru les pone al tanto, ¿no? Abel le menciona que el general se encuentra en la ciudad Guaral. O sea, el general está en la ciudad Guaral y que los soldados están en el campamento, que tenían una misión secreta para atacarlo a él, obviamente, pero que los generales nunca se pondrían a estar en el campamento, ¿no? Que mandan las órdenes desde un lugar seguro. Mandan las órdenes desde la ciudad Guaral, porque es lo más cercano. Todos hablaban también, Ren, ¿no? Sobre los obstáculos que podían tener en la ciudad de Guaral, sobre las murallas, sobre la diferencia numérica, etc. Miselda habla sobre que hay un total de 82 personas y que con todos ellos serían como 100, con Flow y todo, ¿no? Subaru dice que sería muy difícil hacer caer a la ciudad de Guaral. Abel menciona que el comandante, como les decía, Sir Hoff Osman, se encuentra allí y que es alguien muy habilidoso, ¿eh? Mientras hablaban y cambiaban sus diferentes puntos de vista con Miselda y las demás chicas, Tarita, Howie, Conan, todos estaban ahí hablando en el salón. La conversación se ponía intensa, tanto con Subaru y Abel, ¿no? Por sus diferentes puntos de vista y porque a Subaru no le importaba mucho la batalla. Como bien sabemos, sus prioridades son otras. Y Subaru menciona, ¿y si mejor te vendo a ti el enemigo? A lo que Miselda la mira mal. El ambiente, la atmósfera se puso terrible. Miselda miraba mal a Subaru, obviamente. Abel solo se rió. Abel dice que aunque su cabeza está funcionando, parece que de Subaru es otra. Miselda dice, ya hemos peleado por Abel y sabemos que si hay esperanza entonces lucharemos. Pero como dice Subaru, no lucharán en una batalla donde saben que perderán. Ren dice, no te preocupes Miselda, Subaru no sería capaz de hacer algo así. Por favor, aparta tu arma de él. Él no tiene intención de vender a Abel. Miselda le dice, tú no eres quien para darme órdenes, ya que no has hecho ritual de sangre. A lo que Ren le dice, justamente por eso, Subaru sí ha hecho el ritual de sangre y ahora es tu compatriota, ahora es tu camarada. Él no sería capaz de vender a alguien. Y así la conversación se pone intensa, ¿no? También hay un intercambio de diálogos. Y Subaru que también hace sus comentarios necesarios. Ya que después de todo, aunque la batalla era inevitable, Subaru no quería mancharse las manos más de sangre. Subaru no quería involucrarse en una batalla donde no le importaba en realidad. Su única prioridad era Ren y nada más. Las opiniones de todo eran muy diferentes. Las perspectivas de todo eran diferentes. Tanto Subaru como Abel chocaban sus ideas, pensamientos y su forma de hacer las cosas, ¿no? Miselda dice que está al lado de Abel. Ren dice, bueno, aunque Subaru tiene harapos y ojos de villano, Subaru no sería alguien que le vendería a Abel. Bueno, Subaru le dice a Flo que cuente sobre lo que había escuchado sobre la situación, sobre el emperador y todas esas cosas, ¿no? A lo que Subaru le pregunta, ¿en serio tú eres su excelencia, tú eres el emperador? Dudando, ¿no? Por lo que había escuchado Subaru de Flo. Abel le dice, ¿en serio dudas de mí? Como si fuese un extraño a este punto.
¿En serio? Abel habla sobre que puede que aparezca un impostor. Habla sobre Chicha Gold, que es un personaje que es un personaje capaz de imitar, ¿no? Y de falsificar. Ojo con este dato. Dice que puede que se parezca mucho a él, pero que no es él, ¿no? Flo dice que es imposible que él sea su excelencia, ¿no? Pero ya, como ya le dije, para resumirlo, ya habían entrado en contexto después de todo esto. Resumo todo junto para que no se haga muy largo el resumen, pues, ¿no? Para avanzar más con los capítulos. Entonces, Abel quiere negociar con Flo sobre el conocimiento de la ciudad y todas las vainas, pero obviamente Flo no quiere involucrarse y mucho menos que se derrame la sangre, ¿no? Y que no quiere darle información. Así que como hay una discrepancia en todo y no hay una buena negociación. Entonces aparece Luis y se balanza a Subaru porque está feliz de verlo. Subaru se molesta, obviamente. Ren dice, ¿cómo puedes actuar así cuando ella te extrañaba tanto? Subaru analiza la situación y como que después de las charlas, Subaru como que se quita un momento y comienza a pensar, ¿no? Y comienza a hablar con Ren ya. Entonces estaba Subaru con Ren y Luis, a lo que Subaru miraba a Ren. Y Ren con unos ojos un poco temerosos miraba a Subaru, dándole a entender que debía hacer algo. Y Subaru comprendía que tenía que hacer algo, ya que el peligro era inevitable, la batalla era inminente y él tenía que hacer todo lo posible para apartarlas del peligro y ponerlas a salvo. Entonces Subaru reflexiona, piensa y piensa, ¿qué es lo que podía hacer? ¿Qué es lo que Subaru Natsuki haría en una situación complicada así? Subaru pensaba y pensaba. Entonces la historia nos manda a un lapso de tiempo futuro, así que pongan mucha atención. En el resumen de los anteriores, en el campamento el Yamal mencionó a Sir Homa, que era un mujeriego y que tenía un gusto por las mujeres así, era un loco en ese aspecto, ¿no? Y que era famoso por ello. Y la historia nos manda con él ya en un hecho más adelante, a futuro. Sir habla sobre las misiones secretas, ¿no? Con sus soldados y todo. Tiempo después ya pasó que se entera el Sir Osman de que el campamento fue quemado por la gente de Chudra. Sir habla con sus soldados sobre la ciudad Guaral, que es amurallada y aunque sean buenos con los arcos, no podrán pasar las murallas. Le dice a sus soldados que taponen las murallas los agujeros. Menciona que estaban destruyendo las lagunas en preparación para un ataque al exterior. Bueno, sus soldados ya conocían los gustos de Sir Osman. Como los soldados en su mayoría estaban con la moral baja, que estaban estresados y toda la cosa, como ya conocían los gustos del general, le dice un soldado: Señor, una compañía de artistas ambulantes ha sido la comedia de la ciudad durante los últimos días. Sir dice: ¿animadores? ¿Itinerantes? Se supone que como estaban con la seguridad y toda, como eran ambulantes y era parte del show en la ciudad, todo, le dice que no tomen medidas por eso, obviamente. El soldado dice: Señor, el grupo de bailarines es maravilloso. Me preguntaba si podría echarle un vistazo. Ojo con esto porque, como les decía, pues Sir tiene la fama de ser un mujeriego. Es el típico cliché del general lujurioso, mujeriego, pues que anda detrás de las mujeres, todo. Que no, pues no. El soldado conocía bien a su jefe y menciona que los soldados por todo lo sucedido necesitaban un relajo. ¿Qué mejor que un espléndido canto y baile de las bailarinas hermosas? Sir dice: me convenciste. Invita a ese grupo de viajeros y establece un lugar para felicitar a los generales, pero no olvides comprobar que no tienen armas. Y así se dice, ¿no? Comienza a la reunión, hay un lapso pequeño de tiempo y se dice: me complace presentar a una hermosa bailarina del más allá de la gran cascada, con cabello negro que se traga la luz del sol, piel blanca bendecida por los espíritus, suprema belleza, bailará esta noche. Y así se llega a la reunión del espectáculo. Sir estaba todo entusiasmado al ver a las chicas que se presentarían y todo. Y se dice: esta noche les presento la danza del fin de la gran cascada, hogar de nuestra princesa, disfruten. Y empieza la danza de la hermosa princesa. Empezó. Era un baile asombroso. Ojo, habían varios espectadores, generales, etc. La belleza de la mujer era impresionante. Ella bailaba y los emocionaba a todos y los excitaba. Cruzó lentamente el pasillo mientras hacía sus danzas exóticas y entonces se paró frente a Sir. Se arrodilló suavemente y extendió las manos y pidió la espada de Sir. Él entendió que era un gesto natural, que era parte del show. Entonces le pidió una espada y la danza de la princesa era muy buena. La princesa aumentaba el calor de todos. Entre baile y baile exótico, la princesa pidió otra espada. Sir otra vez le dio la otra espada, ¿no? Y la danza con espadas y el pedirlo era todo natural que salía del baile del show. Entonces escucha una voz de repente y dice: has perdido, Sir Osman. Y la espada envainaba su garganta. Sir no entendió. La espada estaba en su garganta
que ante cualquier movimiento lo degollaría. Ciri pensó, ¿acaso perdí por ser un mujeriego? Y así con este resultado, la historia nos lleva a un flashback antes de que pase esto, ¿no? Y nos vuelve otra vez en el bosque con la gente de Chudra y nuestros héroes. Volviendo con nuestros héroes en el bosque, nuestros héroes hablan, Subaru, Flock y Abel. Subaru menciona que con Tok no funcionan los ataques sorpresas. Porque él tiene una astucia y con su hacha te abrirá de un solo golpe. Flow se asusta con los comentarios aterradores de Subaru, de que Tok puede cortarte con su hacha sin darte cuenta. Entonces comienzan a idear planes, ¿no? Recuerden que Flow y su hermano ya estaban involucrados y que también eran blancos, por lo tanto era inevitable que ellos estuvieran con ellos y que también puedan ayudar. Después de eso, Subaru se acerca, le dice que tiene un plan para minimizar el daño, para que así se una Flock y que no habrá derramamiento de sangre. Abel dice, esa cosa no existe, que solo se puede reducir el daño. Y Abel y Subaru se miraron feo, había un choque por sus ideales y pensamientos. Y así después de tanto palabreo, Abel dice, muy bien, escuchemos tu plan. Ren aparece y dice, entonces, y se une a la charla, ¿no? Y dice, ¿encontraste otro camino? Subaru dice, mi idea es no derramar sangre, pero necesitaré la ayuda de Flock. Flock dice, solo soy un vendedor ambulante. Subaru dice, me gusta tu cara, Flock-san. Miselda y la demás también estaban allí, todos reunidos. Miselda dice, sí, es cierto, estoy de acuerdo con Subaru. Tiene una buena cara. Subaru dice, Flock-san, ven. Nadie entendía el plan de Subaru en un principio. Entonces Subaru comienza a maquillar a Flock y le comienza a teñir el cabello, obviamente, y lo traviste. Ya no se llamaba Flock, se llamaba Flora. Todos quedan en total silencio y después del resultado quedaron sin palabras. Subaru dice que esta es la clave para no derramar sangre en Guaral. Entonces una voz dice, ¿en serio? ¿Me estás tomando el pelo? Subaru dice, para nada. Abel lo comprende y dice, es Sir Osman. Subaru dice, exacto. Escuché que es un mujeriego y un amante de mujeres hermosas y famoso por eso en la Guardia Imperial. Ren dice, un mujeriego, no me da una buena expresión eso. Subaru dice, incluso en el campamento escuché eso. De Yamal, la estética preferida de Sir es algo común. Miselda dice, bueno, eso es algo absurdo, Subaru. Subaru dice, Miselda, la belleza, se puede hacer, ya verás. Miselda dice, pues bien, muéstranos. Ren dice, no sé de qué rayos están hablando. Abel dice, Sir es un lobo, entonces ¿cómo lo haremos caer? Subaru dice, pues, en una fiesta. Ren pensaba al principio que solo era jugada de hacia Flock, o sea, que estaban tomándole el pelo a Flock solo para travestirlo, pero Subaru dice que era en serio. Abel admite que fue una idea de Subaru y que no estaba mal. Abel, intrigado, pregunta, ¿entonces solo será el comerciante que se travestirá? Subaru queda en silencio un momento. Abel dice, yo lo seguiré también, es mucho para el comerciante que lo maneje solo. Miselda se emociona y dice, oh... ¿Abel también? Subaru se sorprende ya que al escuchar estas palabras viniendo de Abel, que se ofrecía como voluntario y que también ayudaría, Abel dice, es efectivo, sí, si es efectivo es inevitable. Abel menciona que es una estrategia ingeniosa y que solo será efectivo si se cumple con las expectativas del oponente. Subaru menciona que el travestismo es la mejor manera de llegar al enemigo y que está en un libro llamado Kojiki. Ren dice, ¿qué nombre tan sospechoso? Ren también quería ir, ¿no? Para ayudar, pero Subaru la descarta. Ren dice, ¿es que acaso es porque estás protegiéndome? Subaru dice que no, porque ya la conocen, que ya le han visto la cara y que la van a reconocer. Y que Medium también estaba descartada. Ren dice, pero entonces tú también, ya te vieron tu cara. Y Subaru dice, no te preocupes, yo iré, pero no iré. Ren dice, ¿qué? Subaru dice, iré, pero la que irá es Natsumi's Schwartz. Ren dice, ¿eh? Así es, Subaru también se va a travestir. Subaru dice que necesitará a Tarita y Kouna. Miselda dice, sí, normal, llévatelas. La chica decía, hermana? Miselda dice, tú y Abel demostraron su valía. Los mejores guerreros demuestran su destreza y también conocimiento. Y así se maquilla y se traviste. Luego llega Medium y pregunta por su hermano ya que no le encontraba. Ahí estaba Flora, obviamente, su nuevo nombre. Le dice, hola hermana, qué cruel de tu parte perder a tu hermano, yo también estoy aquí. Medium dice, Flora se asusta y Medium dice, ¿en realidad eras mi hermana? Y así pues esa es una parte cómica, ¿no? Está muy buena en la novela. La pueden leer, les animo a leer la novela. Al principio se les puede hacer pesado ya que es bastante texto, pero para más detalles, como les digo, esto es un resumen, ¿no? Y trato de poner en los mejores escenarios para un mejor contexto.
Pero para más detalles, léanse la novela, vale la pena. Entonces, si se pudo engañar a su hermana, entonces el plan iba por buen camino. Capítulo 23. La música de Natsumi Schwartz. Subaru, o mejor dicho, Natsumi, usó sus mejores técnicas, su vestido y mucha tela para taparse los huevos. Capítulo 23. Capítulo 23. La música de Natsumi Schwartz. Subaru, mejor dicho, Natsumi, usó sus mejores técnicas, su mejor vestido, su mejor lápiz labial y mucha tela para aumentar su pecho. Se miró al espejo, entró en personaje y luego salió. Y dijo, mi Zelda-san, obviamente con voz de mujer, pues, ¿no? Mi Zelda dijo, incluso la voz también, ¿qué tan lejos? Natsumi dice, cuando has decidido darlo todo de ti misma, debes dar todo lo que esté a tu alcance. Mi Zelda dice, oh. Natsumi señaló el dedo a los cielos. No tenía nada que temer. Aunque estaba ante todos, comenzó a pensar sobre todo lo que había pasado y sobre cómo ella haría funcionar el plan, ¿no? Y exclama, la segunda venida de Natsumi Schwartz, declaró heroicamente. Con mucha delicadeza, todos aplaudieron por la manifestación de Natsumi. Mi Zelda dice, tenías razón, Natsumi. Mi mundo era demasiado pequeño. Ren dice, ¿qué demonios? ¿Estás bromeando? Natsumi dice, ¿qué? Natsumi dice, después de todo necesitas pestañas postizas, peluca, me las arreglé para pedir prestado cabello a la gente de Chudra. Ren dice, espera, no estoy hablando de ello, ¿por qué rayos tienes que hablar como una mujer todo el tiempo? Natsumi dice, si los sentimientos son importantes, ¿no? Si no tienes cuidado de forma regular, nunca sabrás cuándo te puedes desmoronar. Además, Ren dice, ¿además? Natsumi dice, si te entregas el hecho de que eres un hombre, la diosa de la belleza te dará la espalda y ouch. Entonces Ren comienza a jalarle la oreja. Natsumi dice, mi Zelda-sama, le tengo miedo a Ren-san. Mi Zelda dice, no llores, Natsumi, no llores, eres una maravilla, te ves linda, aunque sé que eres Subaru. Tarita también salió y estaba ahí, ¿no? Y mi Zelda le dice, Tarita, deberías aprender de él. Tarita dice, hermana. Ella también había sido maquillada, al igual que Kouna. Natsumi dice, tienes una cara bonita, Tarita-sama. Tarita dice, no bromees, tú eres más linda que yo. Y estaba sonrojada, ¿no? Natsumi dice, tu falta de confianza también es linda. Oye, mi Zelda. Mi Zelda dice, sí, mi amor. Natsumi abrazó a mi Zelda y habló en voz baja. Tarita se sonrojó y se volteó. Ren dice, ¿hasta cuándo van a dejar de tontear? Y Ren destroza la escena, pues, ¿no? Subaru y Tarita se encogieron por la ráfaga de viento y aparece Kouna. Ren dice, eres mi única salvación, eres la única cuerda, ¿verdad? Estos dos. Kouna dice, sé que soy la única cuerda, pero... Kouna habla con Ran, ¿no? Diciendo que Subaru es una mujer más que el jefe y que no hay problema, ya que Subaru estaba ahí con mi Zelda abrazándola, ¿no? Una voz dice, parece que todos están aquí. Y Kouna dice, hablando del diablo. Todos se la quedaron mirando. Natsumi elogiaba su apariencia y el resultado. Esa voz dice, tus habilidades son impresionantes. Natsumi dice, maldición, hay mucho margen para la ganadora. Natsumi se mordió el dedo meñique con frustración, con una expresión linda. Ren dice, oh, ¿eres Abel-san? Abel dice, ahora se llamaba Bianca, pues, ¿no? Y le dice, ¿quién más sería? Aunque que digas eso significa que el resultado está funcionando. Mi Zelda y las demás se quedaron atónitas por la perfección de Bianca. Fue un shock puro provocado por la perfección de su belleza. Una hermosa bailarina resplandeció ante ellas. Subaru dice, me sorprendió que no tuvieras miedo de maquillarte. Bianca dice, ¿crees que es una vergüenza disfrazarme de mujer? Para que conste, no es la primera vez. Lo hice en mi infancia muchas veces. Ya te imaginarás los escenarios por la protección y los asuntos turbios contra mi persona. Subaru dice, aún así es molesto que seas consciente que eres hermosa. Abel, Bianca dice, ¿sabes por qué los tigres son fuertes? Son fuertes porque son tigres. Subaru recuerda esas frases de Garfield, ¿no? Bianca dice, bueno, Flora, ¿piensas lo mismo, no es así? Flora dice, ¿me estás tirando el arma, señor? Flora dice, ya no eres esposo Kun, sino esposa Sam, le dice a Natsumi. Bianca dice que no es tan buena bailando, no como su hermana fallecida. Entonces Bianca se ofrece a bailar. Bianca dice que es lo menos por ofrecerle este ingenioso plan. Y se pone a bailar. Y así nombraron la operación frente a Takeru. Y así, las hermosas damas, que cuando pasaba un viento se les veían los huevos, se dirigen a Guaral, llegan al punto de control. Natsumi dice que lo más importante es el punto de control. El guardia las detiene y Natsumi dice, somos ambulantes artistas ambulantes.
El guardia dice, oh, artistas ambulantes, Alzando una ceja con curiosidad, el guardia también miró al grupo detrás de Natsumi. Flora, que llevaba un instrumento musical en la espalda, saludó a Tarita, que llevaba una bolsa en la espalda, se inclinó, y Kouna colocó una sombrilla sobre la persona que estaba a su lado, mientras que la otra persona se cubría la cara con un velo, sin dejarnos ver su expresión. Pero podía sentir la admiración de los guardias por este grupo de personas, que tenía bastante atmósfera. El guardia dice, pero viniendo del norte, eso debe haber sido difícil. Se rumorea que el territorio del señor Sokorsh se está llenando allí. Bandadas de dragones voladores están volando alrededor. Natsumi dice, sí, es cierto, es por eso que no puedo quedarme aquí por mucho tiempo. Esta es una ciudad protegida por una magnífica muralla, así que estoy segura de que es segura, ¿verdad? El guardia dice, eso es. Los guardias parecían incómodos cuando Natsumi frunció el ceño y sonrió. Natsumi dice, ¿estás preocupado por algo en esta ciudad de casualidad? El guardia dice, no, sí, es algo que es fácil de ocultar. De hecho, hay un ejército imperial estacionado en esta ciudad ahora mismo, y están teniendo problemas con las tribus del este. Entonces Natsumi dice, bien, eso debe estar asfixiando a la gente de la ciudad. El guardia dice, es correcto. El guardia dice, al final se apoderaron de las tabernas y comienzan a hablar, ¿no? Natsumi dice, bueno, qué terrible, mi corazón está contigo, entre tú y yo. Hemos tenido nuestra parte de momentos difíciles con la arrogancia de la guardia imperial. El guardia dice, oh, ¿en serio? ¿Una mujer hermosa como tú también es? Está bien, si no quieres hablar, no te molestes. Natsumi dice, no, estoy bien. Es una vieja historia. Eso es lo que antes los soldados imperiales me capturaron a la fuerza, me metieron en una jaula y me trataron como una esclava. El guardia dice, ¿eso es? Natsumi dice, a propósito me pusieron de los pies encima y me dieron la vuelta. Y en el peor de los casos me amenazaron con cuchillos. El guardia dice, sí, eso es imperdonable. Natsumi murmuró, eres tan amable. El guardia dice, no soy agradable, cualquiera se sentiría igual que tú. Natsumi dice, entonces guardia, si sientes pena por mí, por favor déjame entrar. Entonces puedes ir a... El guardia dice, ¿y luego qué? Natsumi dice, entonces cambiaré la atmósfera de este lugar, que la guardia imperial ha dejado tan desolado. El guardia dice, señoritas, ¿qué es exactamente lo que tienen que mostrarnos en su arte? Natsumi dice, por supuesto, hemos viajado por el mundo y hemos aprendido muchas artes diferentes. También me gusta cantar, jugar y hacer un poco de magia, pero el guardia dice... Natsumi dice, la mejor parte del espectáculo es el baile de la flor de la campaña de Maihime. Subaru señaló una figura parada en el centro del grupo protegida por una sombrilla. Natsumi. Natsumi dice, además de Maihime, también cantaremos y tocaremos para ti. Natsumi dice, ¿guardia-sama? El guardia dice, sí, supongo que sí, no veo ninguna posesión sospechosa. El guardia que regresó a él murmuró, siendo empujado en su hombro. El guardia dice, puedes entrar. Mientras miraban a la chica, ¿no? Si vas a actuar en algún lugar es mejor mantenerte alejado de la puerta principal. Recomiendo la calle principal en el medio de la ciudad. No descartes el ayuntamiento. Natsumi dice, bueno, es muy amable de tu parte. ¿En cuánto estará disponible, guardia-sama? Guardia dice, yo me turnaré para cenar al anochecer. Natsumi dice, por favor avíseme dónde está ese restaurante. Estoy segura que si trae a alguno de sus colegas podemos agradecerles por tratarnos tan bien. Natsumi dice, bueno, aquí vamos, caballeros. Limpiemos el aire enfadado en esta ciudad y se lo entregaremos. El guardia dice, hagamos un poco de trabajo hoy. Y Flora dice, ya después siguen avanzando, ¿no? Flora dice, bueno, eso fue algo hermoso, esposa Khan. Estoy empezando a pensar que quizás tú tienes más talento que como comerciante que yo. Natsumi dice, me siento raro de que me feliciten, pero no soy un comerciante, solo hice lo que tenía que hacer. Y Flora dice, ¿qué debes hacer? Natsumi dice, por supuesto, no se trata de ser una dama, sino de ayudar a una persona importante. Y así comienzan a hablar, ¿no? Recuerden que también estaba Tarita y Kouna con ellos, ¿no? Y ellas como que estaban un poco avergonzadas por las ropas que tenían, pues era algo inusual que llevaban. Tarita dice, no está llamando la atención, hay cosas extrañas sobre mí, Kouna, así que... Kouna dice, por favor no me arrastres en esto. En términos generales, creo que es más extraño que Natsumi, que pasa con el puesto de control ahora mismo. Eres demasiado bueno con los hombres. Natsumi dice, no, era la primera vez que trataba con un caballero. Y no te preocupes, Tarita-san. No es porque tú y Kouna-san sobresalieran. Fuimos todos los que sobresalimos porque somos hermosas. Tarita dice, porque somos hermosas. Tarita dice, bueno, si esa es la palabra, mi hermana
Flora dice, ¿qué quiere decir señorita Tarita? Su hermana y su encanto son dos cosas diferentes. En primer lugar, mis felicitaciones no agotan las felicitaciones a la señorita Miselda. Es una cosa diferente. Y así comienzan a hablar, ¿no? Kona dice que Tarita es devota al jefe y que nunca ha abandonado el bosque, por eso no es muy tolerante. Flora dice, bueno, es gracioso, pero estás muy tranquila. Kona dice, estaba bastante fuera del peligro y nunca he tenido una hermana grandiosa y temible. En cambio, tengo una hermana menor que toma mucho tiempo. Natsumi dice, vamos, lo que estoy a punto de mostrarte es una canción y un baile que ha sido transmitido desde las grandes cascadas del lejano oriente. Dice, esta actuación es de una compañía ambulante que ha venido a la ciudad hoy. Multitud dice, oh, ¿qué está pasando? Multitud dice, oh, un animador viajero. Multitud dice, música. La multitud dice, vaya, es una gran colección de productos. Natsumi dice, ahora cantaré y bailaré una historia de un mundo muy muy lejano. Es una historia de personas, dragones, demonios y personas extrañas que no se pueden expresar con palabras. Por favor, todos ustedes disfrútenlo hasta el final, al contenido de su corazón. Y con una sonrisa en su rostro y un tono de voz emocionado, la actuación de Flock mientras jugaba junto a Subaru estaba a punto de alcanzar su primer clímax. Todos estaban enamorados de sus habilidades para tocar y de la belleza de su musicalidad. Pero la verdadera batalla fue justo después de esto. Y justo cuando la música alcanzaba su punto máximo, Multitud, una bailarina de cabello oscuro, se quitó lentamente la fina seda que llevaba y salió a la calle. Cuando se levantó el velo con la mano y se reveló su rostro, las personas que habían estado escuchando la música volvieron la mirada hacia ella. Y una conmoción las atravesó como si hubieran sido golpeados. Eso es correcto, quería ver su reacción, su rostro, su agitación. Natsumi dice, es tan frustrante. Mientras tocaba su instrumento, Natsumi expresó su sensación interior de ser golpeado. Tenía la sensación de derrota en el fondo de su mente. Natsumi dice, ahora es tu turno, Bianca. Todos estaban impresionados y enamorados de Bianca, ¿no? Comenzó una danza fluida, hermosa y solemne. El baile que acompañaba la música que se estaba tocando era uno que Abel había dominado originalmente, ¿no? Pero con el toque de Subaru probablemente era nuevo para cualquiera. Sin embargo, no había necesidad de trucos tan pequeños. Esta fue la primera vez que alguien lo vio. El público quedó hipnotizado por la danza de Bianca. La danza de Bianca era arrogante y pomposa, confrontando a su oponente con tales pensamientos. Mírame. Era tan hipnotizante su baile, que dejó atónita y asustada a Natsumi, ya que era ella a quien se le ocurrió la idea. Cuando terminó la actuación, los talones y los dedos de los pies de Bianca tocaron el suelo. Natsumi dice, no debes olvidar que esto es solo una curiosidad que está en el centro de atención primero. Después de todo, nuestro arte solo es un montón de herramientas improvisadas que son populares ahora. Flora dice, ya veo, en otras palabras, tenemos que trabajar en nuestras habilidades constantemente. ¿No es así, esposa San? Natsumi dice, sí, es por eso que necesitamos trabajar incansablemente y estar consciente todos los días. Natsumi dice, no bajen la guardia, le dice a Tarita. Tarita dice, vaya, estás en llamas. Kona dice, wow, ¿nos hablas a nosotras? Tarita dice, estás bromeando, ¿no? Kona dice, no estamos diciendo que no estés exagerando, pero por otro lado, ¿por qué lo haces? Natsumi dice, ¿qué quiere decir con eso? Las conversaciones en un tema en específico son raros. Tarita dice, no sé por qué finges ser algo que no eres, incluso cuando nadie está mirando. No es necesario, ¿no? Le dice. O sea, Natsumi estaba en el personaje cuando había gente y cuando no había gente. Cuando estaban solamente reunidos ellos, solos, seguía en el personaje Natsumi. La voz de Subaru se estaba autocuestionando, lo que hizo que Tarita y los demás se sorprendieran, ya que Natsumi dijo, ¿fingiendo ser algo que no eres? Es una broma, dijo Subaru, esquivando su sorpresa. Natsumi dice, pero no me gusta la idea. ¿Sabes qué? Dios se preocupa hasta por los detalles. Y son los detalles aparentemente inútiles los que provocan la realidad. Por eso es mejor no más bien estar en el ojo del público. Flora dice, es importante no tomar atajos y es lo que estás diciendo, estoy seguro que tienes razón. No, señorita Natsumi, es una gran manera de aprender. Y así ellos estaban hospedándose, pues, ¿no? Ya habían pasado 3 días desde que iniciaron la infiltración exitosa en Guaral, y durante este tiempo habían realizado un total de 10 veces, recibiendo una respuesta más que adecuada, o sea, mientras hacían su show, sus bailes, su arte, toda esa vaina. Natsumi dice, eso es lo que creo que es hora de que me ponga en acción. Arrastrando suavemente su dedo sobre su barbilla, Natsumi esperaba un cambio en la situación estancada. De hecho, la situación actual iba tan bien que casi estaba demasiado bien. Cada espectáculo fue un éxito, y los ciudadanos, incluidos los guardias, fueron muy receptivos. Esto se debió debido a la perfección del baile de Bianca y a las habilidades de conversación de Natsumi y Flora. El misterio de Bianca, que tenía el velo, también fue un punto de venta, y dado que rara vez aparecía en público excepto para bailar, Natsumi y los demás naturalmente asumieron el papel de recopilar información. Originalmente se planeó que Natsumi y Flora
se hicieran cargo de la tarea, ¿no? Ya que Bianca no podía hablar con voz femenina, o sea, a Abel no le salía la voz de trapo, solamente le salía la voz a Natsumi y a Flora. Natsumi dice, curiosamente nadie sospecha de Flora, ¿verdad? Ni siquiera has cambiado tu voz, le dice Flora. No tengo ninguna habilidad especial como la señorita Natsumi, pero he estado viajando sola con mi hermana durante mucho tiempo. Tal vez he adquirido alguno de los hábitos de mi hermana o algo así, y está conectado a mi feminidad. Natsumi dice, medio. Bianca dice, tienes mucho margen de maniobra que perder, ¿no? Natsumi dice, Y así comienzan a hablar, ¿no? Cosas de... Natsumi dice, Bianca, ¿por qué no descansas un poco? Después de todo, este tiempo nunca te he visto dormir. Flora dice, sí, pero ¿de qué está hablando señorita Natsumi? Tampoco la he visto dormir, ¿eh? Ahora que lo menciona, tampoco recuerdo haber visto a la señorita Bianca durmiendo. Tratando de reírse del punto de Subaru, Flock se sorprendió cuando se dio cuenta que no era gracioso. Abel se rió disimuladamente, ya que no intentó participar. Ya después que estaban por dormir y toda la vaina, ¿no? Natsumi ya dice, ¿no estás cansado la forma en que vives? Bianca dice, ¿es eso lo que estás diciendo? Abel frunció el ceño a Subaru, ¿no? Bianca dice, es especialmente patético que no te des cuenta, ¿no? Pero te perdono, continúa al menos. Natsumi dice, no tienes que decírmelo, seguiré viviendo. En cuanto a ti, Bianca dice, cerrar ambos ojos es entregar el derecho a la vida y la muerte al otro. No me temo lo suficiente a la ligera como para permitir que eso suceda ni por un momento. Bianca dice, no socave la atención, como estoy seguro de que antes has dicho. Bianca entonces menciona, hay movimiento. Natsumi dice, Y así se levantan y un soldado habla y dice, así que aquí es donde está la compañía ambulante. Abran, es un mensajero del ayuntamiento. Natsumi dice, espera un minuto señor. Soldado dice, jaja, no me hagas reír, no estoy esperando, soy un soldado aquí. Entonces el hombre con 2 espadas en la espalda y un rostro retorcido de alegría mientras ocultaba sus violentos impulsos, era Yamal, un rostro que Subaru había visto. Yamal dice, no te asustes, no te llevaré y te comeré. Yamal chasqueó los dientes a Subaru, quien involuntariamente se atragantó y se puso rígido. Yamal, con un parche en el ojo sobre el ojo derecho, miró alrededor de la habitación con su ojo de barco y no ocultó su actitud con... Miró a Tarita y a los demás en ropa interior, que habían tardado en reaccionar. Yamal dice, ya veo, tenemos gente hermosa aquí. Cuando escuché al jefe del Estado Mayor hablar de eso, pensé que estaba exagerando. Natsumi dice, soldado, ¿qué puedo hacer por ti? Yamal dice, te estoy hablando ahora mismo, mujer. La situación era tensa, ¿no? Natsumi se pellizcó su boca y Yamal rápidamente agarró su cuello con su mano. La mano de Yamal agarró rápidamente el cuello de Subaru, pero esta vez no con intención de romperlo, sino con un toque suave para evitar que hablara. Después de todo, Yamal, a pesar de su apariencia y mala actitud, era muy bueno en lo que hace. A partir de ahora, probablemente era la persona más hábil que Subaru había visto en el Imperio. Aunque aterrador y fuerte son 2 cosas diferentes. Yamal dice, tienes una mirada bonita y desafiante en tus ojos. A mí también me gustan tus ojos, son como a mí me gustan. Natsumi dice, me siento halagada por el cumplido, ¿no? Yamal dice, también me gusta el hecho de que no hables demasiado. ¿Qué tal si te invito a mi habitación esta noche y...? El rostro de Yamal estaba cerca de Natsumi y la miró con ojos lamiendo. Había recibido invitaciones de este tipo antes, pero siempre había podido evitarlas con una sonrisa. Pero cuando es un soldado imperial, es difícil esquivarlo. Yamal dice, Y así, Yamal dirigió su atención a la ventana y vio una figura parada allí. Yamal dice, así que esta es la princesa bailarina de la que he oído hablar tanto. No es de extrañar que estés tan decidido a lograrlo. Bianca dice, Yamal dice, eres una mujer de piel gruesa, a diferencia de eso, está bien. Yamal dice, regocíjense, animadores viajeros. Los invitaré a todos a un banquete en el ayuntamiento. A Sir Osman, general de 2ª clase que dirige esta ciudad. ¿Le gustaría eso? Natsumi dice, ¿sí? ¿General de 2ª clase quiere que...? Yamal dice, ¿no es un honor que un artista viajero sea invitado a unirse al general imperial de 2ª clase? Natsumi apretó los dientes y los puños. Yamal dice, de ninguna manera, no me van a rechazar, ¿verdad, animadores viajeros? Natsumi dice, eso. Flora dice, por supuesto que no, esperábamos llevar la canción y el baile a los soldados imperiales. Es el verdadero significado de la palabra. Yamal dice, buena respuesta. Buena respuesta, me gusta, dice. Yamal dice, prepárense para ir, los llevaré al ayuntamiento. Natsumi dice, ¿qué? Si nos han llamado, nos gustaría, jajaja, no te preocupes, dice Yamal. Nos han dicho que definitivamente los traigamos, ese también es nuestro trabajo, puedes cambiarte de ropa como quieras. El banquete del general es esta noche, nosotros los soldados humildes solo podemos esperar más después de mañana. Así que tómense su tiempo. Flora dice, entendido, vamos, todos prepárense, no queremos hacer esperar a los soldados, hagamos esto bien. Natsumi dice, Flora dice, esto está tan impropio de usted, señorita Natsumi.
no es digna de sangre y lágrimas. Sí, tienes razón, dice. Aquí tú y Bianca prepárense, especialmente porque Bianca es una idiota que no puede hacer nada más que bailar. Aprovechando que Abel no podía hablar, Subaru ofrece una evaluación mordaz de Bianca, ¿no? Flora dice, no tiene que atreverse a mover su trasero, señorita Natsumi. Natsumi dice, hemos logrado colarse, es su narices, pero... Dentro del edificio, Subaru se rió entre dientes mientras miraba el mapa en su mente. La operación frente a Takeru progresaba inesperadamente sin problemas. Natsumi dice, tendremos que llevar a cabo la operación esta noche. Necesitamos ponernos en contactos con el mundo exterior desde el interior del ayuntamiento. Natsumi dice, no sé lo que estás pensando, pero Bianca no es de fiar. Natsumi dice, incluso si te puedes perder a la fiesta de beber por enfermedad, no puedes evitar la invitación después, ¿verdad? Natsumi piensa que debe concentrarse en el plan y no pensar en los demás. Natsumi pensaba que ya no podía quedarse ahí mucho más tiempo. Y así ya se dirigen, ¿no? Natsumi dice, lamento haberte hecho esperar, he estado un poco nerviosa. Soldado dice, no te preocupes, acabo de tener a alguien con quien hablar. Natsumi dice, ¿alguien con quien hablar? Soldado dice, entonces eres la bailarina que fue invitada al entretenimiento de la noche. El corazón de Natsumi se congeló cuando vio una cara allí que definitivamente no quería ver. Natsumi dice, Soldado dice, ¿te pasa algo? Te ves sorprendida. Vamos, no te voy a comer, dijo. El soldado dice, ¿qué? ¿Hiciste algo, Top? Así es, Subaru llega y comienza a hablar con el soldado y al parecer había otro soldado y ese soldado era Top. Top dice, lo hice, tonterías, no hay nada que pueda hacer. Quiero decir, mis heridas son tan graves, he estado postrado en cama durante mucho tiempo, apenas he podido caminar. El soldado dice, yo también veo eso, entonces es como si odiara tu cara fisiológicamente. Top dice, eso también es bastante doloroso. Natsumi estaba preocupada. Entonces Top dice, tú, en serio, ¿qué te pasa? ¿Nos conocemos de algún? O Natsumi dice, no, lo siento, solo es. Simplemente no me siento bien, dijo Natsumi. Natsumi dice, estoy un poco asustada. Top dice, ¿asustada de mí? Natsumi dice, tú también, odio decir esto, pero me trajeron aquí con demasiada fuerza. Top dice, cuando dices que te obligaron a traerte aquí, ¿quién fue el que trajo a estas personas aquí? El soldado dijo, pensé que fue el soldado de primera clase. Top dice, Yamal, eso tiene sentido entonces. Bueno, lamento asustarte, chica. Natsumi dice, sí. Top dijo eso disculpándose con Natsumi, ¿no? Y Top se rasca la mejilla con los dedos. Top dice, yo no diría que es un mal tipo, Yamal tiene mala boca y personalidad y no es muy inteligente. Sin embargo, no quiere ser un mal tipo. Natsumi dice, jaja. Top dice, si pudieras, podrías tener la mente abierta y perdonarlo. Parece que va a ser mi cuñado, su hermana es tan angelical, pero no se parece en nada a él. Pero aún así ella es mi prometida. Natsumi sonreía nomás. Entonces aparece Yamal y dice, oye Top, ¿por qué andas? Top dice, me encontraste. Yamal dice, ¿te encontré? El tipo con el agujero en el estómago necesita descansar, le dijo Yamal. Top dice, no confío en ti, confío en ti. Eres sorprendentemente diligente y haces bien tu trabajo. Pero si trabajas con diligencia, algunas personas todavía lo arruinarán, ¿verdad? Yamal dice, eso es lo que quiero decir cuando digo que no confío en ti. Yamal dice, eres una chica de feria, ¿no? Eres la que más me gusta de todas. Oye, si no te invitan esta noche... Top dice, me estás asustando con tu actitud. Después del comentario picante de Yamal, Top, quien detuvo la mano de Yamal de todas las personas, agarró la muñeca de Yamal y le dio otro no mientras su mejilla se contraía. Top dice, me estás asustando con tu actitud, ¿qué no ves que hasta esta chica está asustada? Yamal dice, no hay nada que pueda hacer al respecto, no sé por qué me estás interrumpiendo en primer lugar, de ninguna manera tú con esa mujer. Top dice, no bromees sobre eso Yamal, me refiero a tu hermana, lo sabes, ¿verdad? Yamal dice, es complicado para un hermano que le digan que su hermana es su único amor. Top dice, cualquiera que sea el caso, pongámonos en marcha, de todos modos no podremos asistir a la fiesta de hoy. Yamal dice, eso no quiero decir que esté cansado de tratar de encontrar una salida. Top dice, no es como si estuvieras aburrido. Seguro, absolutamente vendrá de ahí. Top dice, por cierto, ¿cómo te llamas? Natsumi estaba en silencio. Por favor, dímelo, le dice Top. Natsumi Swarch, ese es mi nombre. Top asintió con la cabeza, se acarició la barbilla y dijo, Capítulo 24, la arrogancia carmesí. Ya después se van al banquete, ¿no? Un soldado dice, el banquete está listo, es hora de que vayan. Pasaron la inspección, recibieron miradas curiosas y amorosas, y fueron conducidos al salón de los banquetes. Tarita dice, Tarita-san. Y entonces hay una voz que se escucha y dice, ya que Tarita estaba nerviosa, obviamente, ¿no? Estaba preocupada, estaba estresada, obviamente. Entonces una voz dice, no hay nada de qué preocuparse, mírame. Era una voz que sonaba terriblemente arrogante, pomposa, pero llena de excesiva confianza. La voz dice, escuché que ustedes van a realizar un gran baile y una canción. En el salón donde se estaba preparando el banquete, Subaru y los demás
fueron recibidos por casi 30 hombres fuertes. Se le dijo que ningún soldado iba a entrar, por lo tanto, esta gente debe ser supuestos oficiales y soldados. En medio de todos estos generales, un hombre sentado en una silla en el otro extremo los llamó. Subaru dice, ¿es ese Sir Osman, el general de segunda clase? Sir dice, ahora tenemos un problema complicado. Hemos estado escondidos en la ciudad, sintiéndonos más y más deprimidos cada día. Por eso hemos organizado esta fiesta. Ya saben cuáles son sus roles, ¿no? Natsumi dice, sí señor, estamos muy honradas de ser invitadas. Un soldado dice, ¿por qué no te arrodillas? Estás frente al general de segunda clase. Sir dice, espera. No te pongas tan nervioso. Este lugar fue abierto para beber y festejar. Lo que queremos de aquellos que se ganan la vida en las artes no es la etiqueta, sino la comodidad. El soldado dice, sí, lo que usted diga, general. Y Sir sigue hablando, ¿no? Ni siquiera flaqueas ante el espíritu de un guerrero. Pareces tener mucha confianza en tu danza. Pero tu primera impresión no es buena. Espero que lo revierta. Natsumi dice, gracias por su generosidad. Por favor, no se preocupe. Y Natsumi se presenta, ¿no? Dice, me complace presentarme. Desde el otro lado de la gran cascada, la hermosa princesa bailarina, con su lustroso cabello negro que se traga la luz del sol, su hermosa piel blanca, bendecida por los espíritus y su suprema belleza que haría que un ser celestial se pareciera a uno. Ella estará bailando grandiosamente esta noche. Entonces las miradas penetraron a las chicas. El impacto de Sir mirando directamente a los ojos de Bianca fue grandioso. Quizás fue el hecho de que estaba dispuesto a tomarla como un halcón porque originalmente había mostrado una actitud tolerante hacia ese lado. Natsumi dice, por favor, si podía darnos la oportunidad de realizar nuestro baile de la Mahime. Agachando la cabeza, Natsumi lo hizo por cortesía. Asimismo, Flog inclinó la cabeza y levantó su respectivo instrumento para pedir permiso para comenzar el festín. En respuesta, Sir negó con la cabeza y Natsumi intercambió con una mirada con Flog. Luego asintieron con la cabeza del uno al otro, estando listos para tocar. Natsumi dice, esta noche les presento el baile del final de la gran cascada, el hogar de nuestra princesa bailarina. Por favor, disfrutan de este baile desde el fin del mundo hasta el contenido de su corazón. Después de todo, la canción y el baile no eran de este mundo, sino del mundo de Subaru. Y comenzó, ¿no? El baile. Era una princesa encantada, que encantaba a los demás con su belleza mientras su baile era fluido. Un baile de fuego. Un baile intenso, un baile apasionado. Por lo que probablemente no había necesidad de las herramientas de la canción y el baile de otro modo. Entonces las danzas comenzaron. Las danzas de la princesa danzante los deslumbraron. Les quemaron la garganta y les dieron sed de amor. Naturalmente inclinaban sus tazas con más frecuencias y más rápido. Sus mejillas se enrojecieron por completo. Sir, el general de segunda clase que estaba tratando de curar el entumecimiento de su médula espinal cerebral, fue quien bebió el vino a un ritmo particularmente rápido. Cuando su juicio era robado por el sake y el baile, cometía errores que normalmente no cometería. Por ejemplo, cometió el error sin precedentes de ceder a su deseo de ver una danza de espada y entregó su espada a la petición de la Mahime. Y entonces Bianca, con una voz gruesa, dice, has perdido, Sir Osman. Y le apunta su espada a su cuello, ¿no? Y la voz incuestionable de un hombre saliendo de la boca de la princesa bailarina Sir Osman, el mujeriego, tenía ojos que no podían escapar de su euforia. ¡Lo he logrado!, gritó Subaru para sus adentros, confiando en la victoria, ¿no? O sea, sí, adentro de Subaru, él mismo dijo, lo he logrado. Abel dice, en el banquete neutralizaremos a todos los generales restantes en la ciudad. Y así Abel dice, repito, Sir Osman, han perdido, ríndete ahora y haz que tus hombres se desarmen, de lo contrario, tu copa se llenará de sangre, no de vino. Sir dice, bailarina, ¿tú no lo eres? General dice, oh, bandidos, no tienen ningún derecho. Kona dice, lo siento, pero la jefa me dijo que protegiera la cara de Abel. Y así comienza la pelea épica, pues, ¿no? El soldado dice, deja de reír, ¿crees que puedes detener a los soldados imperiales con ese nivel? Subaru dice, Abel. Y comienza la batalla, ¿no? Flog dice, no puedes matarlo. Comienza la batalla, ¿no? Abel casi pierde la vida ya que fue atacado con una espada que rozó la parte superior de su cabeza. Con un aleteo, el cabello negro trenzado de Abel se deshizo y se extendió. El cabello de la Mahime fue reemplazado por la de Abel. Abel dice, general de segunda clase, es que estos chicos ahora. Sir dice, detente, no me desobedezcas. Sir dice, si hago lo que dices, ¿puedes garantizar la vida de mis sombras? Abel dice, eso también depende de tu actitud, cobarde. Sir hace, maldición. Abel dice, te escucho, Sir Osman. Antes de que te llamaran mujeriego, te llamaban cobarde. Sir dice, un epíteto impropio para un soldado imperial. ¿Es por eso que elegiste hacer esto? Sir sigue hablando y dice, si fuera un mujeriego y un cobarde, ¿me rendiría a una mujer a punta de espada?
Abel dice, es una estratega que, a pesar de su hábil y constante uso de tropas, ha logrado pocos resultados notables en batalla, pero también ha causado un poco daño a sus aliados. Es un excelente comandante, pero carece de agresividad, por lo tanto, un cobarde. Sir dice, sí, eso es correcto, también lo soy, pero... Abel dice, ¿crees que estás confundido? Sir dice, ¿qué? Y así siguen hablando, ¿no? Abel dice, tú aborreces el daño inútil, entonces decidí que tú, un cobarde y un estratega militar, no se resistiría ante esta situación. ¿Me vas a decepcionar? Sir dice, estoy desarmado, señor. Chicos, es una orden. Abel dice, esta es una sabia decisión. Abel dice, ¿con qué estás jugando? Adelante. Quema la bandera en el techo. Subaru dice, ¿qué? ¿Yo? Entonces dejan sus armas los soldados, ¿no? Lo tienen como rehenes, obviamente. Abel dice, tú, sí, tú. Subaru dice, ¿yo por qué? Porque tú eres el único que no ha hecho nada desde que empezó la situación. Los fríos ojos de Abel perforaron a Subaru, quien se señaló a sí mismo y parpadeó. Mientras decía eso, Subaru miró alrededor del pasillo. Kona, que detuvo al enemigo con un cuchillo arrojadizo, Tarita, que disparó al gigante, Flo, que no dejó que mataran al gigante, y Abel, que lo desarmó, defendiendo el castillo sin sangre. El único que no había hecho nada era Subaru, que se había caído cuando el gigante saltó. Abel dice, muévete, ni siquiera puedo hacer que se desarmen sin mi celda y los demás. Subaru dice, está bien, sí, lo siento. Y así Subaru se dirigió al balcón, encendió la bandera del imperio en el techo del ayuntamiento, la bandera del lobo y las espadas, y le prendió fuego. Aquí para demostrar que se había cumplido la caída de la ciudad amurallada de Guaral. La primera persona en notar el cambio fue Yamal, quien estaba prestando atención al ayuntamiento. Tog dice, no es que vayan a retroceder, si ese es el caso, definitivamente intentarán derribar la ciudad. Tog no entendía cómo es que harían caer la ciudad, solo con una bandera. Pensó, ¿hay otros medios? Tog dice, ¿qué pasa, Yamal? ¿Qué está pasando en el ayuntamiento? De ninguna manera. Tog dice, Natsumi Swarsh, de ninguna manera, ¿eres tú? Tog dice, pensé que era imposible tratar de pasar desde el frente. No crees que solo fue una trampa, ¿verdad? Nos encontraron deliberadamente y nos inculcaron la noción preconcebida de que un avance frontal es imposible. Tog dice, oh, no. Yamal dice, ¿qué carajo está pasando aquí? De todos modos, vamos de vuelta al ayuntamiento. Tog dice, idiota, detente, tú también vas a morir. Yamal dice, oh. A diferencia de Tog, Yamal desconocía la identidad de quien había quemado la bandera, ¿no? Yamal dice, me estás asustando, sigue siendo un soldado imperial, Tog dice, no puedes obtener victorias y vida siendo orgulloso. En su mayor parte, lo sabes, el ayuntamiento está muerto. Los generales de segunda clase están muertos. Los de Chudra entrarán en la ciudad en poco tiempo. Yamal queda en silencio. Tog dice, si no salimos de aquí, no tendremos otra opción que morir con valentía. Tog dice, ¿ves ese agujero en la pared que acabo de tapar? Voy a atravesarlo. ¿Y tú? Yamal dice, ¿quieres que vuelva a avergonzarme de mi vida? Tog dice, si estás vivo tendrás la oportunidad de enjuagar tu vergüenza, pero si mueres, eso es todo. Por eso ya me voy. No puedo pelear, no creo que pueda ganar. Yamal vaciló un momento, luego maldijo y siguió a Tog. Tog dice, supongo que te recordaré como Natsumi por ahora, chico del cartel de la guerra. Tan pronto como se dieron cuenta que la bandera imperial había sido quemada, y el ayuntamiento había caído, los soldados imperiales obedecieron inesperadamente su llamado a la rendición. Bueno, eso fue una gran hazaña, Natsumi, le dice. Subaru dice, mi celda. Y así llega la gente de Chudra, ¿no? Subaru dice, pero con tanta gente, ¿fue difícil enfrentarse cara a cara? Mi celda dice, no importa cuántos enemigos tengamos. El orgullo de Chudra no flaqueará, no existen demasiados enemigos, y si los números simples son irreversibles, pero tú y Abel lo habéis derrotado. Estoy orgullosa de ti, Natsumi. Has demostrado valor a través de la sabiduría, no podríamos haber hecho esto. Aplaudiendo a Subaru en el hombro con fuerza, mi celda dejó una sonrisa varonil, con los pies aún en el suelo, se dirigió hacia ellos para felicitar a Tarita y Kona por su mayor contribución a la caída del ayuntamiento. Incluso desde la distancia, la vista de los ojos de Tarita brillando por el elogio de su hermana, la hizo sonreír. Además, Hai le abrazó a Kona, quien confirmó que estaba a salvo y que parecía un pliegue de caballo. Subaru dice, espero que el Meatia Kona no muera así. También llega Ren, ¿no? Subaru dice, Ren. Ren sostenía su bastón de madera y miró a Subaru de arriba a abajo con sus ojos azul pálido, sintiéndose incómodo bajo su mirada. Subaru se aclaró la garganta y dijo, ¿qué pasa? Estoy bien, ya sabes. Ren dice, sí, escuché eso. Es solo que tengo la sensación de que si te lastimaste en algún lugar, le esconderías y dirías lo mismo. Subaru dice, no soy muy confiable, pero tampoco soy muy bueno con el dolor, así que reportaré incluso la más mínima herida de inmediato. De verdad. Ren dice, eso también suena sospechoso. Subaru dice, oh, estás preocupado por mí, ¿no? Ren dice, ¿qué? Subaru dice, lo siento, no estoy en buena forma, así es. Por separado, ¿Ren estaba preocupada por mí? Ren dice, sí, lo estaba. Subaru hace, Entonces estaba preocupada, por supuesto, dice Ren. Claro que lo estaba, no importa qué tan
broma fuera el plan. Yo fui quien te hice hacerlo y sin embargo, ¿cómo no estaría preocupada? ¿Acaso soy una persona tan despiadada? Zoro dice, no, no es eso. No creo que Ren sea desalmada. Ren es cariñosa, un poco presuntuosa y un poco reservada antes de conocerte. Pero esa brecha también es muy atractiva. Zoro dice, Ren, ¿estás impresionada por...? Ren dice, no, simplemente pensé que era extraño. Así comienzan a hablar lo que había logrado Subaru, ¿no? Y su plan. Sobre que Subaru hizo su plan para que la gente no saliera, para que no hubieran bajas, pues si no hubiera mucho derramamiento de sangre y este plan fue bien efectivo. Ren dice, solo para que lo sepas, no importa lo que dijiste o hiciste, te las arreglaste para hacerlo. De verdad lograste derribar esta ciudad y eso sin causar ninguna muerte. Zoro dice, no quería herir a nadie, también si iba a mantener el carácter incruento de la ciudad. Me pregunto si era demasiado pedir. Ren dice, no lo sé. Sorprendentemente, tú y Abel-san podrían hacer eso también. ¿Por qué te ves así? Zoro dice, no es nada, ¿de acuerdo? Ren dice, incluso con esos pechos falsos hay algo que sentir, ¿no es así? Subaru dice, es una tontería de decirlo, pero... Subaru dice, no, en este caso es un reflejo, se lo pasa a Emilia Tan, pero todavía siento que ella lo está recibiendo. Oh, Natsumi, estás aquí, escuché que fue increíble, felicitaciones. Subaru dice, oh, Medium-san, y así entra Medium, ¿no? Medium dice, todos fueron capturados por Natsumi-san y las demás, ¿no? Estoy sorprendida. Entonces, ¿dónde está mi hermana? ¿Hiciste tu mejor esfuerzo? Subaru dice, hermana de Medium, Flora. Y Flora dice, estoy aquí, hermana. Medium dice, oh. An-chan, dice Medium. Lo sabía, An-chan no es mi hermana. Y la hermana que pensé que era mi hermana es An-chan. Flock dice, no tengo idea de qué estás hablando, hermanita. Pero pase lo que pase, todavía estoy aquí. Así que si soy tu hermano o tu hermana, no importa. Medium dice, ¿eso es cierto? Entonces tal vez no soy una hermana, sino un hermano. Flock dice, hermana. Seguimos siendo familia. Era una conversación peculiar, ¿no? Zoro dice, esto es realista, ¿no es así? Ren dice, estoy segura de que Medium también estaba preocupada por Flock. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte vestido así? ¿Toda la vida? Le dice Ren a Subaru. Subaru dice, toda la vida es una exageración, querida. No importa lo lindo que sea, esta es mi primera aparición temporal y estoy destinado a tener que volver a la normalidad eventualmente. Ren dice, ¿eso significa que todavía estarás vestida así eventualmente? Subaru dice, bueno, no tengo tiempo para cambiarme ahora. Ren dice, ya veo. Si estás buscando a Abel-san, está en la habitación trasera con el comandante. Subaru dice, estás actuando como si no me creyeras. Después de todo, la caída de Guaral fue solo una fase pasajera. Tenían que pensar en lo que seguía futura guerra civil, que sacudiría el imperio y qué tipo de posición mantendría Subaru. Y así Subaru se dirige, ¿no?, hacia la habitación donde estaba Abel, donde antes era la habitación del general Sir. Abel dice, ¿tú aún estás vestido así? Eso dijo Abel, olfateando con los pómulos, que ya se había quitado el traje de bailarín y se arremangó para ponerse un atuendo de hombre. Subaru dice, por favor, no toques mi atuendo, es más, ¿estás solo con un general de segunda clase sin escolta? ¿No hay un límite para lo temerario que puede hacer? Abel dice, por supuesto. Si él tuviera alguna intención de resistir, le habría puesto mi espada, pero él no tiene esa intención. Así es, Sir Osman. Sir dice, sí, eso es correcto, mi señor. Abel, al parecer, Abel no le dijo su identidad a Sir, pero él ya la había descubierto en el baile, ¿no? Y Subaru le pregunta si le había dicho y dice que no, él lo descubrió en el baile. Pero es conveniente si adivinaste sin necesidad de revelarlo, Sir Osman. Sígueme, no serás agraviado. Sí, si es por ti yo, Sir Osman, arriesgaré mi vida. Subaru dice, espera, ¿hablas en serio? No has escuchado sobre esto todavía, ¿verdad? Sir dice, su excelencia está junto frente a mí y me quiere. Si es así, es mi deber como general del imperio responder a su solicitud. Sobre todo, juro ser aún más leal a usted que antes. Oh, dice Abel. ¿Por qué? ¿Estabas tan fascinado con mi baile? Sir dice, bueno, fue muy hermoso, pero eso no es todo. Me sorprende que su señoría recuerde a mis dos hombres, que maldije como nada más que una vergüenza, y usted lo haya creído después de todo. Abel dice, por supuesto, si quieres ser el gobernante de un imperio, tienes que entender la tierra. Y así comienzan a hablar, ¿no? Sir dice, absolutamente no, pero me siento realmente honrado. Subaru se había abrumado por el carisma de Abel. Abel dice, si Sir Osman lo sigue, entonces los generales debajo de él también lo seguirán, junto con la ciudad del castillo. Puedo decir que finalmente hemos reunido una fuerza mejor. Sir dice, sin embargo, es inevitable que nos falten fuerzas si nos establecemos con el resto del mundo. Y hablan sobre la capital, ¿no? Y cómo podrían pedir su rendición. Abel dice, refuerzo de la ciudad imperial. Abel dice, cierra la puerta principal de la ciudad ahora mismo, no interfieras, mensajero o no. Todos en el pasillo se sorprendieron por los ladrillos de Abel. Por supuesto, Misael y las demás no podían entender las intenciones de él, ya que Subaru y los demás habían estado hablando con él junto antes, no entendía. Misael dice, Tarita, rápido, ve y diles que cierran la puerta principal. Tarita dice, oh, hermana, ¿qué estás haciendo? Miselda dice, inmediatamente, no deshonres el nombre de Chudra. Flock dice, jefe, ¿qué pasa? ¿Está raro la situación? Abel dice, ahora no es el momento para tus tonterías, comerciante. Sir Osman,
persuade a los generales. Miselda, Luis dice, Medium dice, espera. Luis Chan, ¿qué pasó? Le dice, wow, dice Luis, te ataca. Luis, cálmate, Wu está aquí. Ren dice, Luis Chan, por favor, cálmate, ¿qué te pasa? Y Luis comienza a llorar, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Le dice Ren a Luis. Abel dice, Miselda, Luis hace... Miselda preparó el arco, ¿no? El fuerte cuerpo de Miselda desató un tremendo golpe del cacique Chudrak. 4 flechas volaron salvajemente, empujando hacia el espacio vacío al que apuntaba Luis. Una de las flechas recordaba el golpe del cazador que había matado a Subaru en el bosque. Mientras los soldados saltaban para cubrirse y jadeaban por aire, Subaru y los demás miraban de cerca para ver si la causa de la conmoción de Luis estaba en la cortina de humo. Y se escucha una voz que dice, por eso no puedo morir, por eso no puedo matar. Una voz lánguida se escuchó en el pasillo lleno de humo. Reconoció la voz como la de una mujer. Los tímpanos de Subaru juzgaron que era una voz lenta y despreocupada, carente de emoción. Se sentía terriblemente fuera de lugar en la tensión momentánea de la situación, pero el resultado de esa voz fue poderoso. En un abrir y cerrar de ojos, todo el cuerpo de Miselda fue envuelto en tremendas llamas y estalló en tremendas llamas. Todos quedaron atónitos ante la escena. Miselda estaba en llamas. Kona dice, mierda. Hable dice, ¿qué? Le echaron agua, ¿no? Miselda apagaron las llamas, pero ella estaba asada. Había una figura de una persona parada allí. Era una hermosa niña con la mayor parte de su piel morena expuesta. Tenía el pelo blanco plateado y un parche en el ojo que le cubría el ojo izquierdo, una cola exuberante y peluda que le salía de la cadera y una rama en la mano que parecía haber sido recogida en medio de la nada. Su rostro parece joven y falto de emoción, y en comparación con sus extremidades femeninas y onduladas, se ve terriblemente desequilibrada. Sin embargo, no cabía duda que esa linda chica fue el detonante de los hechos del día anterior. No sabían lo que hacía, lo que quería, quién era, todo. ¿Eres tú? Araquilla. Araquilla dice, la chica que estaba allí con sus ojos bien formados y afilados, el emperador que había sido derrocado del trono del Sacro Imperio de Wallachia, estaba mirando a Araquilla. Sir inmediatamente le juró vasallaje y la intimidación que se sintió justo frente a él. Pero Araquilla agitó la rama en su mano de lado a lado sin sentirse nerviosa. Araquilla dice, ¿cuánto tiempo sin verte, mi señor? Abel dice, tú también pareces respirar bien. También Chicha, con su imitación despiadada. No lo haré, es demasiado peligroso. Sir dice, Araquilla, general de primera clase. Subaru dice, ¿qué acabas de decir? Sir dice, general de primera clase Araquilla, uno de los más fuertes del imperio de los 9 generales divinos. Abel dice, ella también es la segunda de los 9 generales divinos. Eso significa que es la segunda de la cima del imperio. Subaru dice, ¿imperio? ¿Segundo lugar? Araquilla dice, yay. Ella infló su pecho con orgullo. Miselda dice, no puedo dejar que interfieras con la victoria que agarré en mis manos. Miselda dice, voy a hacerlos retroceder, alejarlos o derribarlos, capturarlos. Araquilla dice, por más que lo intentes no sirve de nada. Subaru fue arrojado al suelo, ¿no? Mientras miraba el techo roto, su cerebro analizó la situación. Quizá fue un tornado. El tornado de Araquilla invadió la habitación. Sin hacer distinción entre personas o cosas, amigos o enemigos, Subaru apenas logró mantenerse consciente. Sir dice, no voy a dejar que la lastimes más de lo que ya está. Subaru dice, de ninguna manera, ¿verdad? Subaru exclama, Ren. Subaru dice, Abel. Abel dice, una marioneta a tu entera disposición hace un gran gesto. ¿Tú has olvidado para qué te uniste a mis filas? Dice Abel. Araquilla dice, señor, me mintió, me engañaron. Nunca lo perdonaré. Abel dice, ¿entonces Chicha también te incitó a esto? Araquilla se acercó a Abel y luego una voz aguda sonó. Se oyó un rugido de piedras. Era Ren, que había estado escondiéndose detrás de un pilar esperando en el momento adecuado para ejecutar su plan. Ren fue tragada por el tornado pero permaneció consciente y se escondió. Araquilla hace... Ren hace, no. Araquilla dice, oh, un demonio, eso es inusual. Ren dice, ¿eres? Araquilla dice, no te interpongas en mi camino, no quiero que mis amigos salgan lastimados. Ren dice, ¿amigos? Dice, no soy buena con la fuerza, tú también volarás. Y así comienza la batalla. Subaru protege a Ren, pero es atacado. Entonces Subaru se interpone para proteger a Ren del ataque de Araquilla. Y estaba vestido todavía de mujer con pechos falsos, maquillajes y una peluca. Y entonces protege a Ren, ¿no? Araquilla dice, qué ridículo paracaidista, ¿no? Pero no está tan mal. Lentamente abrió los ojos, había alguien detrás de él. No fue Araquilla, Araquilla estaba parada al otro lado de esa espalda. Ojos pomposos, arrogantes, rojos, que estaban convencidos de que todo este mundo se arrodillaría a sus pies. La persona que abrazó sus brazos mientras ella rebotaba sus amplios pechos y se burlaba de su rostro, que era la encarnación de la belleza cruel. Era la persona que se suponía que nunca conocería aquí. Subaru dice, oh, Subaru se quedó sin aliento. No es necesario que digas tu nombre, tonto. Puedes llamarme por mi nombre. Mientras decía esto, Priscilla Bariel sonrió con una sonrisa color sangre.